Buenas a todas y a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Empanadilla Humana y nada, esta semana os traigo una baraja bastante famosa en el formato que está teniendo muy buenos resultados en general. La está jugando varios jugadores profesionales en el Magic Online. Es Dimir Faeris de Pauper. Y esta semana tenemos una algo muy especial, que es que nos va a acompañar nuestro jugador de aquí de local de Barcelona, de Iván González, que fue finalista en una de nuestras ligas y en el Super Pauper y que además está haciendo muy buenos resultados en el Magic Online con ella. Ha hecho varios 5-0 y también 4-1, bastantes. La verdad que está teniendo muy buenos resultados. Y nos va a explicar un poco en qué consiste este deck, cómo mejorar nuestra manera de jugarlo. Porque es un deck bastante complejo, la verdad que tiene bastantes líneas de juego. Y entonces, bueno, pues nos va a revelar un poquito cómo él cuando juega, pues qué tiene en cuenta y qué es importante a la hora de jugarla, hay que tener en cuenta en el formato. Así que, bueno, si os gusta mi canal, ya sabéis, por favor suscribiros y darle a like a los vídeos que voy subiendo, me ayudáis mucho haciendo esto. Y nada, pues vamos a echarle un vistacillo y vamos a escuchar a Iván a ver qué nos cuenta y a ver qué nos dice sobre cómo funciona este fantástico deck. Venga, pues vamos a darle caña y vamos a echarle un vistazo. Haremos un deck check ahora mismo. Venga, hasta ahora. Impampanadita, 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 humana, impampanadita, 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 humana. Buenas a todas. Bueno, pues aquí estamos con Iván González, que ha venido para comentarnos un poco este deck de Dimir Faeris. Buenas, Iván. Hola, hola, ¿qué tal? Mira, pues queremos que nos cuentes un poquillo cómo te ha ido tus ligas últimamente. Creo que has tenido buenos resultados también en Super Pauper. Y bueno, para que nos cuentes un poco cómo funciona este deck y de qué se trata. Vale, pues bueno, esto es una lista de Dimir Feiris. Hay un par de listas así que serían como las más comunes, luego entraremos más en detalle. Y tengo un trofeo con una lista de Dimir Feiris diferente y otra con esta lista creo que casi igual. Y ¿Vale? luego tengo pues muchos 4-1s, es como el resultado que más suelo hacer. Hay un montón de 4-1s, algún 3-2. ¿Vale? Y luego en papel pues también es el deck que más he jugado, tanto en torneos más pequeños como en los Super Paupers. En el anterior no me fue demasiado bien, empecé 3-0, de hecho te gané a ti la tercera ronda y luego Sí, sí, perdí me un par de acuerdo, ¿eh? partidas seguidas, pero bueno, estuve contento la verdad porque las partidas que perdí fueron bastante mala suerte, entonces no me fijé tampoco en que fuera culpa de la baraja ni nada, o sea, hay días que ves lo que pasa. Sí, hay días Y así también. el anterior Super Paper traje una lista parecida pero jugando las Sneaky, con esa hice semifinal, así que bastante contento. Muy bien. Em, y pues si quieres pasamos ya más en concreto a hablar del deck. Te quería preguntar, tú Sí, empezaste jugando Monoblue Fairies, ¿verdad? Al principio jugabas Monoblue Fairies y sí, luego te pasaste al Dimir, ¿verdad? sí, la primera baraja que jugué fue Mono Fadis, básicamente porque me la diste tú, porque yo no tenía ninguna baraja para entrar en el formato. Es una baraja muy chula. La Sí, cosa es que, bueno, yo siempre he sido más de vale. jugar cosas más de control. Y Mono Fadis es un mazo puramente de tempo. Y aunque me gusta también y la Ujú, juego en ocasiones, últimamente he virado más hacia Dimir, que es una versión un poquito más controlera, aunque también se pueda jugar a tempo, como ahora cuando hable de la baraja comentaré. Pero me ujú. gusta más, me divierte más jugar Dimir y me gusta más cómo se juega cada matchup, el hecho de que no tengas ningún matchup de base perdido 100% como sí que le pasa a la mono U con algunos mazos del meta, sobre todo ahora que hay un montón de elfos. Hay veces Ujú. que te metes en una partida y dices, vale, esta la voy a perder, qué guay. Con esta Claro, no suele porque pasar tanto. Sueles tener que pelear más en general todas, pero tienes mejor pairing en general contra todo. No digo que sea mejor baraja, pero
A mí me gusta No, más. pero es un poco la diferencia, ¿no? Porque parece que Sí, el negro te da el punch de poder tener esa parte más de matabicho, pero también de robo, y a lo mejor, bueno, es un poco distinto el planteamiento, ¿no? Porque sí, es la Mono Blue un... Fairies tiene algunos pairings que son casi imposibles, tú me decías, como puede ser Elfos o Gruul, ¿no? Sí, en general Serían, cosas que sí. tengan muchos bichos que puedan bloquear los ninjas, cosas con reach y Ujú. salidas muy explosivas te suelen perjudicar. También ha sido otro, no tan complicado, pero también decks que tienen los core Skyfisher, los Glinthawk, todo lo que te pueda bloquear las hadas Claro, una vez claro, bajan el bicho te suele dar problemas, porque al final la Mono U tiene el problema que una vez ha resuelto algo el oponente, la única manera que tienes de quitártelo es con un snap antes de Sideboard, luego sí que tienes los Bind the Monster, pero la claro, primera claro. partida es muy complicado. Y esta pues tiene Vale, la ventaja de que puedes dejar algunos bichos resolver sin problema porque tienes removals y no tienes claro, claro. tanta prisa como el otro deck. Vale, pues estupendo, pues muchas gracias. Pues vamos a echarle un vistacillo, vamos a analizar un poco el deck, lo que lleva y vamos a ver, vamos a ir comentando y te iré preguntando a ver qué cositas así que yo vea que son un poco más extrañas o que yo no conozco tanto el deck, honestamente. He jugado contra ti, he jugado contra él en el mall, pero yo no lo he jugado, así que bueno, si hay alguna cosita te voy preguntando, ¿vale? Vale, pues empiezo con las tierras. Ujú. Lleva 18 tierras el deck, como es un poco lo estándar en decks de azul, porque al final tienes 18 tierras y luego tienes los 4 Lorien, así que al final estás jugando casi 22 tierras. Ujú. Em, y pues obviamente lleva las 4 tierras dobles de Ujú. pantano isla que son necesarias para poder jugar los Snowfall. Tienes que llevar una Vale. cantidad de tierras dobles seguro. Ujú. Y luego lleva, así, aparte de las tierras dobles Isla Pantano, llevas un Contaminated Landscape, que también es para asfixiar el maná y para barajar el deck, porque en decks de Brainstorm y demás suele irte muy bien tener más efectos aparte del Lorien para barajar la baraja, porque te permite hacer un Brainstorm, dejar cartas que no quieras porque son malas en el matchup o ya no sirven, y Vale. barajarla y poder robar otra cosa. Luego lleva una Boyuka Bog, que bueno, pues casi siempre que puedes llevar una Boyuka Bog la vas a poner, porque al final es una tierra tapped, pero que te da, en algunos pairings te da mucho value, contra Ujú. Mono Terror, contra Dredge, contra, en general, Ujú. ahora mismo casi todos los decks usan el cementerio para una cosa u otra, aunque no sea Cierto, cierto. prioridad del deck, al final de refilón acaban usando el Graveyard, así que está bien tener un efecto. Y lleva un Dimir Aqueduct. El Dimir Aqueduct es un poco un slot un Mm. poco variable, podría ser otra Boyuca en caso de que quisieras ir más Mm. a por el cementerio, o podría ser una isla. Em, Ujú. la otra versión de Dimir Fairies, que era cuando vaya a las criaturas comentaré, suele jugar una isla más aquí y luego Vale, explicaré por vale. qué ahora cuando vayamos a las criaturas. Pero bueno, en esta, como es un poco más lenta, llevo un Dimir Aqueduct que está muy bien porque básicamente es una tierra que entra girada, pero te roba, por así decir, una tierra. Porque cuando la Vale, tiras, devuelves una tierra a la mano, te puedes devolver, pues en caso de que quieras la boyuca, pues la tienes en juego, te la puedes devolver, pero si no, pues cualquier isla. Y al final es vale. básicamente una tierra que te roba una tierra. Una preguntilla. ¿La Sí, Contaminated Landscape lo llevan todas las versiones o no todas? llevan todas, yo creo que todas llevan al menos una Una. fetch de estas. Ujú. No tiene por qué ser Contaminated, puede ser cualquiera Sí, de que las. tenga negro Sí, puede ser, creo que la otra es azul. el Seething Landscape y no sé si hay algún Vale, otro. Yo creo que está bien llevarlo. Al final es como llevar una tierra más doble, porque al final puede ser una cosa u otra. Tiene la ventaja de que no entra girada, así que solo estoy jugando solo. Pero son 6 tierras mm, giradas y tengo luego 12 tierras que entran enderezadas, porque aunque sea mana incoloro, te puede permitir en un turno 2 jugar. La mayoría de drops 2 tienen un pip incoloro, vale, entonces te vale, vale, permite vale. jugar incluso los ninjas. El ninjutsu no es doble azul, así que te puede Vale, venir está bien. bien Mm, jugarla en turno 2, haber salido de tierra girada y en turno 2 jugar esta. Y en caso de que el entiendo. oponente no juegue nada, la puedes craquear para buscar algo y si no, pues tienes un drop 2. Está bastante Estupendo. bien. Vale, vale. Muy bien.
Luego vamos a pasar, yo puedo pasar a los Las cantrips. hechizos, ¿no? Cantrips, Sí, vale. vamos a empezar con los cantrips, que serían los 3 brainstorm y un preordain. Se Un suelen llevar, preorden. sí, 4 o 5 hechizos de cantrip en este tipo de deck. A veces hay versiones que llevan 2 y 2, hay versiones que llevan ponder en vez de preordain. A mí el brainstorm me gusta mucho por varios motivos. Es básicamente porque tenemos varias maneras de chuflear la librería, como he dicho, tanto el Contaminated Ujú. como el Lorien. Y también Sí, tenemos 4 SIR. Los SIR te sirven también como maneras de no chuflear, pero te sirven como para bajar las 2 cartas que has dejado de vuelta del brainstorm. vale. Así que es una buena manera de, si no tienes manera de mezclar, puedes simplemente robar 3, dejar tus 2 peores cartas y bajarlas con el SIR y robar otra cosa. Y también es muy buena porque tengo 3 Augur en esta lista cuando vaya a las criaturas, pero bueno, el Augur se beneficia mucho del Brainstorm porque es una manera de asegurarte de Claro, que vas a hitear algo sí o sí. te colocas lo que necesitas y luego Exacto. con él lo coges, ¿no? El preordain te gusta más que el ponder. Mm, tengo que probar el Ponder, la verdad. He visto que hay gente que ahora se está moviendo hacia Lo el digo porque Ponder. como el ponder barajas la biblioteca si no te gustan, también está Sí, bien, ¿no? el ponder es otra manera más de barajar y eso está bien. La diferencia es básicamente, pues esa, el ponder sería bueno para barajar, el preordain te sirve más para buscar cartas, porque al final el Vale. problema de barajar la biblioteca es que, por ejemplo, yo puedo haber jugado un SIR en un momento anterior y haber bajado Ujú. 2 cartas que no me gustan, ¿vale? Porque son malas en el match, que imagínate que encontramos Rally Sí. y bajo Ujú. 2 Snuff out abajo porque no me gustan. Vale. Claro, yo eso puedo saberlo, me lo puedo apuntar o me acuerdo y sé que no quiero barajar la biblioteca. ¿Por qué? Porque si esos 2 Snuff out están abajo, yo no los voy a robar nunca más. El preordain me deja Vale, seguir vale, vale. buscando cartas sin tener que Vale. barajarla. Hago un preordain, no me Entiendo. gustan, para abajo robo. Si fuera un Claro. ponder, claro, yo estoy barajando y igual no me gustan tampoco, barajo y qué pasa, igual luego acabo robando el Snuffat que hubiera bajado. Entonces es Ujú. diferente. Tengo que probarla, la verdad. Tengo que probar la versión con uno o dos ponder. Con- Al final es una carta que ujú. solo llevas una copia. Tampoco es que vayas a notar tanto la diferencia porque Sí. no la ves tanto. Pero bueno, tengo que probar el ponder. Ahora mismo, pues puedo decir las diferencias. Obviamente, el preordain es buena para si no quieres barajar y el ponder es buena si en ese momento quieres barajar, obviamente. Estupendo. Vale, pues Y perfecto. sí, y luego lleva 4 SIR, que es un pseudo preordain. No robas la carta, pero al final también es una manera de manipular el tope y de El buscar mazo. las Ujú. cartas que quieres. Vale. Y Y un luego, dispel, ¿no? ¿Llevas ahí? sí, llevo de counters de coste uno llevo dos, llevo un Dispel y un Pierce. Las, Ujú. las suelen llevar dos siempre, una de cada o dos Dispels o dos Spell Pits. El Ujú. Dispel es obviamente mejor contra todo lo que se alargue, porque al final el Dispel es una carta que es buena en cualquier momento. Ujú. Y el Spell Piece es buena contra barajas más agresivas. ¿Por qué llevo en esta Sí. lista una de cada? Es porque esta lista es un poco más lenta que la otra versión que, bueno, ya la voy a comentar. La otra versión suele llevar 4 SIR y 4 Miscreant, ¿vale? De costes uno, de drop uno, Ah, por vale, así decirlo. aquí no llevas Aquí no Miscreant, llevo vale. Miscreant, la otra versión lleva Miscreants. Entonces, es una versión un poco más tempo porque tienes más posibilidades de hacer un turno uno y un ninja. Uy, un ninja. Esta versión, como puedes ver, también solo lleva 3 ninjas grandes. La otra versión suele llevar 2 ninjas grandes, 2 ninjas pequeños y un Mukotai o un quinto ninja, el que sea. Esta lleva solo Vale. 3 ninjas. ¿Por qué? Porque hay pocas veces en las que puedas hacer drop uno ninja. No es lo que busca esta baraja. Esta baraja tiene los Vale. ninjas para más en mid-game poder estabilizar la mesa y empezar a bajarlos. Pero muy pocas partidas voy a poder hacer tierra enderezada, Sir, tierra enderezada ninja, porque al final es como una Vale. combinación de cartas que tengo solo 4 de coste uno y 3 ninjas y necesitaría robar aparte 2 tierras enderezadas. Entonces, Vale, por para quien no lo eso, sepa, perdona, Didi, perdona, sí, sí. no, No, iba a decir que para quien no lo sepa, la faena de Mixcran es una hada 1-1 con un azul que cuando entra, si hay otra carta igual que ella, robas una carta. Lo digo para que a lo mejor hay alguno que despistado que no lo sepa. no, no la tengo. Que es que se suele jugar bastante, bueno, se juega siempre en En la Mono Blue mono, Fairies. sí,
Yo creo que Sí, sí tengo aquí la lista de la Mono U, es esta carta, básicamente. exactamente. Esta carta, aquí tenemos una por un azul, 1-1. Vuela, cuando esta criatura entra, pues si controlas otra carta que se llame igual, pues robas una carta, Exacto, ¿vale? la otra versión de la V llevaría estas 4 y estas 4 de costes uno. Y luego Ujú. llevaría probablemente dos ninjas de estos que no los he comentado, pero este es otro ninja, que Sí, es... el Bone Circuiter Hacker, que es el mismo ninja, o sea, es como uno y uno azul. Tienen Nitsu por uno azul en vez de por dos. Y cuando hace daño robas una carta la primera vez, pero si lo has hecho anteriormente, o sea, el siguiente turno, por ejemplo, cuando lo haces tienes que descartar una carta, o sea, robas y descartas, Hmm. ¿no? Sí, y el que yo juego Vale. en mi lista es el que es un poco más caro, vale uno más Ujú. de maná el ninjutsu, vale 4 de normal, pero casi nunca lo vas a castear por 4, vas a buscar el ninjutsu, y a cambio Si de lo valer casteas uno, por cuatro, ya, si lo casteas guapa. por cuatro tienes un problema. Sí, o la partida está yendo muy lenta y no hay nada que hacer o va muy mal. Y bueno, vale uno más este, pero tiene la ventaja de tener uno más de Sí. resistencia, que está bien contra, Ujú. por ejemplo, Mono Red Madness con los Lavadar. Y la Sí, parte positiva es que nunca descartas, o sea, esta carta siempre te da una carta extra sin tener que descartar. Entonces en exacto. partidas largas se nota mucho el hecho de no tener que descartar, hay veces que igual toda tu mano es buena y no quieres descartar. Incluso una Exactamente. tierra te puede Ujú. venir bien porque aquí las tierras que no juegas siempre las puedes llegar a barajar, entonces al final robar y Claro, descartar es perder una carta. claro. Eh, Vale. entonces estos serían los drops uno, ya los he comentado. Y en Vale. cuanto a costes 2 de criaturas tenemos 3 Augurot bolas. En los seguros bolas antes se jugaron mucho, hace mucho tiempo, en el Pauper más primitivo, y luego cuando pasó un tiempo se dejaron de jugar, y ahora por lo que veo vuelve a estar un poco otra vez en listas, ¿no? Sí, en esta lista está bastante bien. Bueno, es por 2-1-1-3 que al entrar miras las 3 primeras cartas de la biblioteca y puedes revelar un instantáneo, un conjuro y te la pones en la mano. Vale, Está bastante bien porque al final es un deck que tiene bastantes instantáneo y conjuro, tengo 23 y como vale, ya he dicho tengo muchas maneras de asegurarme que va a encontrar algo, ya sea con Brainstorm, con los Seer o con incluso el Preordain. Si las dos te gustan puedes robar la primera y la segunda si sabes que es también un hechizo, te la puedes ordenar de manera que te gustan las dos, robas la primera y la segunda es un hechizo y te lo encuentras con el claro, Osli. claro, claro. Y Mm. sí, es otra manera de barajar la biblioteca, porque yo puedo, pues lo que he dicho antes, hacer un Es un brainstorm. 2 por uno, es un 2 por Exacto, uno, es un porque 2 al por uno, final, sí, es un es como bicho un que te country, roba una carta, sí, exacto. exacto, sí. Y tiene varias cosas buenas. La primera es que es un 1-3, así que bloquea muy bien barajas de bichos pequeños, bueno, Red Ujú. Rally, incluso elfos cuando empiezan a pegarte con los 1-1s. Hay muchas veces que si estás jugando solo las hadas, como todas las hadas son 1-1s, el Claro, otro te puede te empezar a atacan, pegar con un 1-2 y ya tú no tienes manera de pararlo porque tienes que hacerle un doble block y cosas así. Entonces está muy claro. bien por ese aspecto y aparte es otro bicho con el cual puedes hacer ninjutsu, es muy buena carta para Ah, devolverte. Tú claro, puedes claro, porque lo puedes volver a jugarlo, reutilizarlo otra exacto. vez y volver a ver otra carta y mover el deck. Sí, sí, claro, está súper bien. Y el otro coste 2 obviamente es la Spellstutter, que no puede faltar en un mazo de hadas, es la mejor hada del Sí, formato. Y bueno, pues es por supuesto todo el mundo la conoce, pero por 2-1-1 con flash y que vuela. Y cuando entra puedes contrarrestar un spell que valga menos de X, donde X es el número. Bueno, X o menos, donde X es el número de hadas. Esta lista sí. solo lleva 8 hadas, a diferencia de la otra con la Miscan, que llevaría 12, Ujú. pero no pasa nada. Sigue siendo una buena carta, puedes parar cualquier cosa de coste uno que ya es un 2 por uno y no es difícil parar hechizos de 2 incluso 3 cuando la partida se va alargando. Bueno, y además, cuando te lo devuelves con el ninja, Exacto. claro, vuelves a tener otra vez la carta para poder jugarla y es Sí, súper molesto, sobre todo para barajas como Mono Red o como barajas que utilicen costes bajos, ¿no? casi todas las barajas del formato tienen muchas cartas buenas de coste uno o 2. De uno están un montón de artefactos como las Nihil, Ujú. las Blood Fountain y todos los drop uno. Y de coste 2 hay infinidad de cartas buenas. Casi Sí, todo el sí, sí, sí. removal vale 2 o uno, todos los hechizos de robar buenos valen 2.
etcétera. exactamente. Y los Patata vale counters, 2. exacto, las Sí, patatas, los artefactos y los counters todos valen 2 o uno también, así que está súper bien. vale. Quizá el peor pain de las Pelstuter sería cosas como Gruul Ramp, donde todos los bichos valen tropecientos maná. Tropecientos, sí, Y claro. luego, por ejemplo, Affinity también tiene muchos bichos de coste alto, como el Refurbished y el Mid. Y el Thoughtcast son como tres cartas que le molestan mucho porque a la Affinity le valen un maná, pero en realidad el coste convertido es de 4 o 7 Claro, o claro, 5, entonces claro. es muy difícil pararlas. Pero aún así contra Affinity te sirve contra Galvanic, contra la Patata, contra el Robo, te sirve contra muchas cartas. Contra las Fontaine también. Sí, Exacto. algo puedes hacer con ella, sí. Está muy bien. Es un muy buen bicho. Sí, Aparte el dibujo es precioso, el de sí, Rebecca White, sí. una de las mejores dibujantes. Vale, perfecto. Venga, Y pues luego llevamos obviamente counters veo cuatro ahí, Counter ¿no? Spell, que no puede Vale. faltar en todas las barajas azules, es pues, el mejor Ujú, counter que hay en el formato, ujú, así que llevas pues obviamente el playset entero. Y luego vale, ya iríamos al removal del deck. El removal lleva, vale. sería básicamente 3 cast down, 4 snuff out, que es como lo estándar en este tipo de barajas. El snuff out es una carta buenísima porque es gratis y todas las cartas Ujú, gratis suelen ser buenas. ujú, El coste de 4 vidas y tener un pantano no es difícil en este deck, obviamente tienes muchas maneras de buscarlo, tienes 4 o 5 más los Lorien. Y ujú. las 4 vidas es un recurso que quitando unos matchups donde el snuff out post board se va fuera como mono red, Sí, con todo lo que básicamente, sea y mono black, agro, sí, sí. Cuando mono red sea y mono agro black, a tope, todo lo claro, demás sí. es una carta muy muy buena. Y luego Ujú. llevas 3 cast down para soportar, para añadir 3 removal más y un removal que no es condicional, puedes cargarte cualquier bicho porque apenas hay criaturas legendarias, creo que hay una o dos Sí, hay probables, alguna. el Spiderman y poco más. Sí, en Pero la nueva bueno, colección salieron algunas, pero no son sí, tampoco te muy encuentras. representativas y llevan, y como al ser legendarias, llevan una Exacto, copia sí. o como mucho dos, Te ¿no? encuentras una cada 30 partidas, así que no importa. Sí. Y luego llevo un Eh, Extracta Confession, que es un poco la Eso te más. iba a preguntar, Sí. ¿eso normalmente se llevan cuatro cast down y un extract? O sea, ¿y sin extract o es ahora común Lo verlo así de esta manera? normal hasta hace poco era llevar esto, yo creo. Esto es como el estándar, 4 Snuff out, 3 Cashdown. ¿Vale? Yo he puesto un extract básicamente para añadir un removal más, que quería probarlo, ver cómo funcionaba con 8 en vez de 7. Y podía haber Sí. metido otro cashdown, pero decidí poner. Primero probé el Agony Ward y ahora estoy Ujú. probando el Extracta Confession. Sí, me Son. acuerdo que me dijiste que el Agony Warp te gustó bastante, ¿no? Sí, no creo que no lo tengo, pero bueno, es Vale, por, pero sí. por un Dimir, o sea, por un azul, un negro, le haces -3 -0 a una criatura y +3 más, perdón, -3 -0 y -0 -3 a otra criatura o a la misma. Correcto, exacto. Eh, bueno, básicamente es un removal que ambos te sirve muy bien contra barajas que lleven Guild Pact, por ejemplo la Cowgates, Ujú. que básicamente me estaba encontrando muchas en las ligas y decidí ponerla. Pero bueno, igualmente ambos son buenos en general contra Vogels todo. también, ¿no? Vogels también te Sí, puede servir, ¿no? el En Extract un es momento mejor dado. contra Vogels y contra Terror. Ujú. Y el Agony es un poco mejor contra Agro porque te permite matarle un bicho y que otro bicho no te haga daño ese turno, por ejemplo. Ganas tiempo, ¿no? Ganas tiempo para Exacto, poder ganas un un poco poco más de más. tiempo. Y Ujú, bueno, ahora estoy probando el extract, me está gustando, al final es un removal más que lo único malo que tiene es que es un sorcery, no es un instantáneo, así que tienes que gastar el mana en tu turno. ujú, Pero vale. bueno, es una carta que tampoco se espera la gente y muchas veces que vas contra un deck que se aprovecha de ese, por ejemplo, el Tolarian Terror o el Guild Pack, como he dicho, muchas Cowgates cuando ven que te has tapeado en turno 4 pues gastan todo el turno en un Guild Pack porque dicen, vale, de normal no hay manera de que este deck Claro, se quite ese bicho de encima. Y si claro, claro, tú claro. tapeas y le tiras esto por 2 manás, el tío se queda con una cara de, vaya. Claro. Y terror lo mismo, hay Vale. muchas salidas de terror que te planta 2 terror muy rápido y es muy difícil. em, Salir de ahí, ¿no? sí, Porque, claro, tienes que pagar el guard y entonces, sí, claro, con esto no tienes que pagarlo. Él tiene que exacto. sacrificar el bicho que tiene, ¿no? Ujú. Sí, entonces está bien, es una carta que Vale, estoy probando y me está gustando. está bien. Y bueno, luego un Suffocating también de main, que bueno, es un slot un poco flexible también, está muy bien Ujú. contra elfos, está muy bien contra hadas, está muy bien contra rally, y es una carta que cuando
en un matchup malo la ciclas por 2 y en un matchup bueno pues te puede dar la partida, así que yo llevo una copia siempre y de momento me ha ido bastante bien. Es una carta que Vale, también vale. sorprende porque la gente no se la suele esperar De main no, exacto, pues ¿verdad? hay De muchas veces main, que hacen sobredesarrollan la sí. mesa y después pillar, aparte es un instant, está muy bien. Sí, lo de ciclar es una parte muy buena de la carta también, porque es lo que tú Sí, dices, en un momento, si no la quieres o te la encuentras en el late game, pues la ciclas exacto. y consigues una carta nueva, sí, Sí, está muy bien. y bueno, es un deck que tampoco le importa tener algunas cartas malas de primer partida porque te las puedes, como he dicho, mezclar, buscar otra Claro, cosa, bajarlas, entonces no suele tener claro. problemas robando si tienes una carta mala en el matchup de mano para quitártela de encima sin que sea perderla, Ujú. sino cambiarla por otra. Entonces está Vale. bastante bien. Y luego faltaría los Drop 4 que son las Wincon, ya he hablado de los ninjas. Y luego llevamos Ujú, dos Thorn, que es una de los planes de juego que tiene este deck, que es la monarquía, porque es un deck que la ujú, defiende muy bien al tener removal barato o incluso gratis y counters. ujú, Entonces ujú. es una carta que te puede ganar la partida sola en muchos matchups. Aparte es de los monarcas para mí es el mejor principalmente porque esquiva Pyroblast y Hidroblast, a diferencia de los otros dos monarcas que más se juegan, que suele ser el rojo y el azul. El Claro, Thorn no puede ser contrarrestado con un Pyroblast y con un Hidroblast porque es negro. Esquiva luego también Snuff Out en caso de Mirrors. Y aparte es un 1-3 con Death Touch, que básicamente tradea con cualquier cosa. Eh, claro, claro. Está muy bien porque es lo que tú dices, al ser negro no puede ser objetivo de Piro ni de Red Elemental y a la vez claro, ni Piro ni Hidro, y a la vez tienes la opción esta de que una vez que lo plantas, si te hiciera falta bloquear, tiene Touch y le puedes matar el bicho que te pega. Sí, exacto. De Está muy bien. hecho, por ejemplo, otro deck de monarquía que sería la UR Scred, ¿no? Lleva Sí, azules y rojos y el rojo tiene la parte positiva de que bloquea los terror, por ejemplo, porque es un es un 5 5-2, ¿no? Es un exacto, 5-2. 5-2 con arrollar. Pues este también bloquea los terror y tiene las ventajas de eso, de que es negro. Entonces está muy bien. Y este Ujú. bloquea también crisálidas, incluso cuando la crisálida se va de madre. El otro bicho Sí, de la sí, sí. Junglefire que también crece infinito, el 2-1. Ah, sí, sí, el Quixian El Gixian Infiltrator, ¿no? también lo bloquea, Sí, da igual como de grande sea, que lo bloquea y se lo va a y cargar. lo mata. Claro, Y luego claro. llevo un Murmuring, porque, bueno, ya he dicho que es un deck un Aquí poco le más llamamos lento. la pajarería, la pajarería. Exacto. Ahí tiene todo el de esto. Es un deck con muchos instant y sorcery, incluso por side, ahora cuando vayamos puedes incluso aumentar la densidad de instantáneo y conjuros, matchups más Vale. lentos. Y es una carta que pues básicamente puede ganar la partida sola también, como no te la puedan remover. Sí, o sea, ella sola, si lo plantas en mesa y no te Sí, lo quitan hay, pronto y tú vas haciendo sí, tu juego, puede ganarte la partida perfectamente. sí, hay muchos decks que tienen muchos problemas para quitárselo, por ejemplo, decks sin removal como Elfos, como Sí. la Spy, Mm. la Gruul Ramp también tiene algún removal como los Ramp Through, pero suele ser complicado que te lo pueda Sí. remover. Y pues eso, Bueno, es Blue una Fairies carta. también Sí, le cuesta porque una Monomorph vez que sí le que lo puedes pones, sí, bajar, que como no tenga un snap, pierdes un seguro. snap, exacto. Y por último llevo dos Gurmag, que son dos finishes. Vale. Es una carta que, bueno, eh, suele valer un maná o dos y como tampoco uso el cementerio para nada, pues tenemos la posibilidad de jugarla. Y Ujú. es un slot que también es flexible, hay veces que hay decks que no la llevan, la otra versión de la V con las Mishkan no lo lleva. Vale. Y la parte positiva que tiene es que es bueno contra, por ejemplo, Grixis Affinity, porque tiene 5 de vida y le molesta mucho, ya que Ujú. sus Mir son 4-4 y los Galvanic pegan 4 y es como que Claro, le ganas. En el la quinto confrontación le punto ganas. sí, es muy Claro. difícil. Es bueno general contra cualquier deck, quitando decks de Crisálida que le sobrepasan, es muy bueno. Y nos deja jugar una carta de side que ahora cuando iré al side podremos ver, que es el Fangs. El Fangs, ¿no? Que es lo que te Exacto. permite cuando juegas contra barajas que te quitan vida rápidamente, pues Sí, le puedes dar un contador +1/+1 y tiene lifelink
pero el lifelink se queda en la criatura. Exacto, es un contador de lifelink también, no es lifelink hasta el final del turno, entonces es un combo de dos cartas que suele ser insta-win contra los decks de agro que te tienen que matar, porque al final hace que te cures 6 de vida por turno Claro. y es una manera de ganarles. Puedo ir al side ya directamente, solo me quedan los Lorien Sí, que os he comentado, no tiene mucha sí, ya has explicación. comentado, sí. Que robas El, 3 cartas sí, el side es una carta absurdamente de Señor de los fuerte. Anillos, Sí, buenísima. La verdad que cómo ha cambiado el meta desde que están las cartas del Señor de los Anillos con los trolls, con Lorien. La verdad que han sido dos añadiduras sí, importantísimas, ¿eh? sí, son todos muy buenos, todos bueno, los que se juegan sobre todo el rojo, perdón, el negro, el verde y el azul son los tres que más se Sí, juegan. El sí, sí, blanco se sí, juega también, pero el problema es que decks mono white hay sí, menos, y el rojo lo he visto alguna vez también, pero también se juegan menos ese tipo de decks. sí, sí, Entonces, pero bueno, luego el Lorien es el mejor de los tres, porque, bueno, sí. básicamente Te da Value también, sí, claro. y en los decks que se juegan es como, realmente es la única carta de todo el deck que roba cartas, porque el Preordain y Ujú. el Brainstorm, aunque ponga roba cartas, estás cambiando una carta por otra, porque al final robas una pero Claro. pierdes el Preordain. Esta es la única que te da ventaja de cartas, aparte de la monarquía, Ujú. obviamente. Entonces es una carta muy, Y muy de buena. los y de los Y de ninjas, los ¿no? Bueno, ninjas, correcto, sí, de los sí, ninjas. vale. Sí, sí, la primera carta como tal es pues un más uno porque tienes el bicho y has robado y a partir de ahí pues cada carta que robes es ventaja, sí. Es ventaja de carta. Sí. Vale, El pues side, vamos al sideboard sí, a voy ver a qué tener tal. que comentar que el side no está del todo como debería, no es como lo juego en papel, porque está muy caro, el deck este está muy caro en el mall, entonces no me llega la verdad. Son unos capitalistas y Sí, hacen, como están con todo el tema de la demanda que hay ahora de cartas bueno, y los están imposibles, o sea, y sí, los, sí, y los sí. piros, la verdad que En- están súper caros, ¿eh? Entonces voy a comentar cómo sería el side de verdad, el que jugaría yo, ¿Vale? y ahora voy a comentar el por qué, bueno, qué sustituciones he hecho para qué tal. Entonces, yo llevaría 3 Anul, se suelen Ujú, llevar entre 2 y 4 dependiendo del deck. A mí me gusta mucho, esta carta es muy buena. Hay muchos ujú, matchups donde le sacas un value muy bueno contra Affinity, contra Jung Willfire, contra todos los decks estos de Glimhawk que se levantan artefactos. En general es ujú. contra Tron, contra Packdoll, todo este tipo de decks es buenísima. Te Y deja por un tener, maná, además. exacto, te Y por deja un tener maná, o salida sea, de un maná, incluso cuando estás on the draw, cuando juegas segundo, el otro te baja a tierra, tú bajas una isla y su turno 2 suele ser la típica patata, el típico refurbished de sí, caso de que sea doble artefacto y lo puedes parar. Así que es una carta buenísima. También te sirve contra encantamientos, solo está dando artefactos, pero también te sirve contra Vogels, te sirve contra Mono White Heroic, te sirve uf, contra incluso elfos y cosas así, porque la hidra es un encantamiento, así que yo me la claro, pongo claro, contra claro. elfos, aunque parezca raro al final, bueno, si nos toca Ujú. el matchup ya veremos, pero yo pongo una o dos copias, porque aunque solo tengas la hidra como objetivo, la hidra Ujú. es una carta tan buena que vale la pena pararla, porque si Sí, resuelve la porque hidra es un problema es, muy gordo. casi siempre, en este deck todavía tienes recursos, pero en muchos decks la hidra puede ser partida Sí, totalmente, sí, ¿no? sí, y aun teniendo recursos, el problema de la hidra es que si la juega como encantamiento, Se es queda. sí, y necesitas usarle Ah, bueno, me dos, encanta. dos removals. Dos, Sí, tienes que claro, matarle el bicho que ha hecho el bestow y tienes que claro. matarla a la hidra luego, claro. Entonces es una putada Es si muy te da bueno, suerte, así que muy el bueno. anul es muy Sí, bueno. sí. Mm. Luego llevo lo que aquí viene el cambio, debería llevar 6 o 5 o 6 efectos de Hydroblast o de Piro de remando, Hydroblast sí, con Blue Elemental. exacto. Tendría que llevar 6 o 5, puedes un poco, si llevas 5 pues te puedes llevar un Dispel, por ejemplo, pero Ujú, bueno, solo me llega a 3 porque están carísimos. Y los he ujú. sustituido por una cuarta copia de Anul, ¿Vale? que bueno, va bien, y por dos Dispel. Yo creo que lo que Eh, jugaría de normal sería así, y estos serían dos Blue Elemental, podrías poner para tener un poco. Lo bueno de vale, tener Hydra vale, y vale. Blue es que el otro tiene menos información de si tienes, de cuántas copias tienes. Si solo juegas Ujú. de un tipo, pues igual puede decir, ok, lleva 4 Hydroblast, le van a Me ha quedar uno o dos, jugado, tal. claro, me ha jugado Claro, dos, le quedan si, dos, ¿no? exacto, Ujú. si llevas una mezcla, el tío tiene que estar más pendiente. Entonces, Vale. seguramente mi site sería lo que se ve aquí con dos Blue Elemental más.
Pero bueno, como he dicho, le Vale. he cambiado por un Dispel el cuarto y por un Anul Y el por una quinto. norma más. Vale. Luego llevo un Extract de más ¿Uno de side, más? está bien. Vale. Los matchups que lo necesitas, pues te lo pones. Terror sobre todo, pero bueno, es un deck que se juega tanto Ujú. que no me parece mal tener una carta extra de side. Vale. Dos Sí, porque Fang, además, dos funk. Esto es muy clave, ¿no? El tema del Unexpected Funk, lo que hablábamos antes, sí, una de es las muy maneras de importante, ¿no? ganar a... Con el Tiene Gurmak un... Sí, es la parte. O sea, normalmente es el Gurmak, pero bueno, también lo puedes utilizar con un ninja o lo puedes utilizar sí, con sí, un. con un Augur, con un Ninja, al final Ujú. es todo lo que sea ganar vidas de manera... pero, o sea, pues cada turno está muy bien. La otra opción sería jugar un... Si no tuviera acceso a negro, tendría que jugar Campfire, que es la otra opción Ah, de, bueno, claro, claro. de carta que te Es, gana vidas cada turno. es lo que hace la UR Scred, por Exacto, ejemplo, como ¿no? la URSC no tiene acceso a negro, si tuviera acceso a negro jugaría este, obviamente, porque tiene los terror, pero Ujú. como no tiene, pues tiene que jugar el Campfire, que es un poco peor, porque es más susceptible al removal de artefacto, pero bueno, Vale, también vale uno, o sea, está bien. Y luego está llevo bien, un sí. sweeper más, llevo el Adar de Side, que te permite Ujú, matar bueno, pues toda la mesa, lo pones contra cualquier deck que vaya wide, y ujú. es un poco más fuerte que el Suffocating porque en vez de matar a menos uno hace -2, así que coge algunas cosas más, como por ejemplo puede Sí, matar los en la Traven, puede rally, matar exacto. los Glimhawks, hay varias cartas que el Suffocating no llega y que la Darcy. Los Tomb Raiders, Los Tomb los Raiders, también, exacto. los Los como son ninjas de también dos, en caso los de que... chamanes también, Sí, sí, te sirve sí, sí, para todo. Y luego vale, llevo de Hate de Cementerio, podría llevar dos Relic, creo que no llevo porque tampoco me llegaba, normalmente llevaría dos mm, Relic. Es raro igual vale. llevar Relic jugando Gurmag, pero se puede jugar alrededor del hecho de no tener que petarte el cementerio, poder bajar primero el Gurmag antes de petarte la Relic. Ujú, Y llevo una Nihil por eso, porque no me llega, pero podrían ser dos Relics o dos Nihil. Se puede un vale. poco... La Relic es mejor contra Terror porque le puedes ir quitando cosas. Claro, de Y poco a poco la le vas quitando una y Nihil, unas. sí, la Nihil es mejor contra combo porque te permite no tener que tener mana up para petarle el cementerio. La Relic, en caso de jugar, por ejemplo, contra Espía o contra decks de combo de cementerio, tienes que dejarte siempre un mana abierto, porque si no, no te llega a auxiliar el cementerio entero. Sí, los efectos son distintos. Me decía un jugador de Monoblue que, claro, a ellos les fastidia más, de Monoblue Terror, perdón, que a ellos les fastidia más la Relic, porque tú Claro, vas quitándole una carta por turno y eso hace que ellos no puedan acumular. Pero que las exacto. Nihil, como es un efecto inmediato, lo que tú decías, pues contra Dredge y contra Spike, pues es más innecesario, ¿no? A lo mejor Sí, 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 que no contra ese tipo de decks. exacto. Contra cosas que requieras sí o sí en un momento clave exiliar el cementerio entero o pierdes, Dredge, Espía, etcétera, pues es mejor la Mm. Nihil. Y contra cosas que es más lento, simplemente Valo, el Terror, por ejemplo, tú le puedes bajar la reliquia de turno uno y le va a molestar mucho más que una Nihil. Porque la Nihil Claro. se la vas a petar cuando tenga, ponle 4 o 5 cartas en el cementerio, pero la reliquia le puedes ir girando cada vez y le retrasas mucho, mucho, mucho los terror. Vale, pues esto sería entonces el deck de Dimiterro bueno, que vas a jugar, que vamos a jugar ahora en la liga. Muchas gracias por explicárnoslo, Iván. Pues si te parece, vamos a darle caña y vamos a echarle unas partidillas a ver qué tal se nos da. Bueno, a ver qué tal vamos comentando las partidillas y vamos a viendo a ver cómo se nos da. Sí, a ver qué tal va. Venga, vamos a la primera partida. Sí, A sí, ver sí. contra qué nos A encontramos ver qué también. fauna, sí, a ver qué hay. Vale, pues estamos en la primera ronda de la liga. A ver, nos toca jugar contra Wim 1997. Yo no lo conozco a este usuario. Yo tampoco. Sale él, se ha hecho un mulligan. Tengo solo una tierra, pero tengo tres Loriens, tengo un Vale, Brainstorm, tengo un Seed y un Counter. Es un vale. poco lenta porque voy segundo y tengo que bajar primero tierra, que no va a poder Ujú, bajar el Seed y tendré que ciclar. vale. Pero creo que así, sin saber que está jugando él, me la voy a quedar. Él ha hecho No. mulligan, o sea, está Claro, mulligan a él ha 6. ido a 6, sí. Esta ¿Puedes hacerlo ganó. grande la pantalla? Sí, Iván, sí, ¿puedes sí, hacer pantalla grande? sí, en el vídeo se ve bien, pero así la puedes ver tú. Vale, se ha Vale, quedado a perfecto. 6 y vamos a ver qué está jugando. A ver.
Vale, empieza con montaña. A ver. Sí, Bueno, parece yo no he hecho nada. Madness. Si no he bajado nada de Sí, turno 1, seguramente sea Madness. sí. Yo he robado un ninja, que está bien. Voy a bajar tierra, pasaré y... ¿Cómo es el matchup de Madness? ¿Cómo se te da? ¿Es Bueno, complicadillo? la primera partida es complicado, luego mejora con los hidros. Si tuviera 5 o 6, como solo tengo 3, pues no mejora tanto. Y Vale, aquí tengo que pensar, porque no voy a poder tener counter el turno que viene, a no vale. ser que pete esto en azul y Ujú. top deque una isla. Es la única manera de tener un counter, ¿vale? Abierto. Vale. Entonces puedo jugármela eso, o la otra opción es ciclar una isla y jugar un Sir. ¿Cuál es mejor opción? Porque Creo claro, que puedo hacer esto, buscarme una isla, y en caso de que robe vale, isla tengo counter, y si no tengo Sir de todas maneras. Porque vale, podría... vale, Si no robo tierra, ciclaré para otra. Vale, exacto, no he robado tierra, así que vale. voy a poder tener counter. Pero voy a Él ha ciclar ploteado para... un un Highway Robbery, ¿eh? exacto, sí, es un Vale. problema, pero bueno, no puedo hacer nada. Voy a Supongo que jugar el Sir. su mejor robo ahora sería dejar el Gutter Snipe y jugar el High Robbery, ¿no? A lo mejor, o a Sí, lo mejor puede lo ha... ser. Por ejemplo, sí, si hace eso y me baja una Sneaky, por ejemplo, es un problema. Vale, aquí tenemos otra tierra y Ujú. un Sir. Creo que el Sir lo voy a bajar porque ya tengo uno y... A ver, quizá lo mata. Quizá no está mal tener otro teniendo un ninja en mano. Si no tuviera este ninja, seguramente lo bajaría. Pero como tengo Vale, un ninja, quiero intentar bajarlo. Entonces, vale. la probabilidad de que este Sir se muera es muy alta contra Mono Red Madness. Cualquier removal me lo va a... Lavadart, ¿no? Lleva Sí. Lavadart, Laios o lo que sea, ¿no? Exacto, pero me acabo de dar cuenta de que no se ve bien esto. Dame un segundo. En el vídeo no se estaba Vale, viendo bien mi mano. Voy a vale. hacer, lo voy a cuadrarlo bien ahora. Ahora sí. Vale, bueno, error del de esto. No se veía las primeras No pasa turnos. nada. Pero bueno, como Error lo del iba directo. comentando, más o menos, yo creo que más o menos Sí, se ha se entendido. entiende. Entonces Vale. voy a dejar el Sir arriba. No sé si dejar la isla también. Creo que lo voy a dejar también. Para no tener que gastar otro maná y tener que gastar otro Lorien a lo mejor, ¿no? No, voy a bajarla porque estos Lorien los voy a ciclar seguro, porque es muy difícil Vale, poder vale. castear esto. Entonces creo que lo que voy a hacer es bajar la isla para Ujú. tener el Sir y tener dos Scrys limpios, por así Vale. decirlo. Y Ujú. en el siguiente turno tengo la opción de robar el Sir. Si no me mata el bicho este, seguramente haga ninja en segundo turno, el siguiente turno. Vale. Pero A ver si qué me lo juega él. mata, A ver qué juega él. sí, a ver qué hace. Tiene 4 A ver qué cartas, hace. va a jugar primero el Highway, no puedo hacer No nada. tiene. Vale. Así que a ver qué se descarta. Estoy descarta. esperando un Fairy Temper o una Sneaky, seguramente. Un Sneaky. Son las dos opciones más habituales. Probables. Sí. A ver si lo está pensando. Sí, Fairy Temper. Y supongo que al Fairy, ¿no? Al Tiene Fairy que ir Seed. al Sir, sí. A no ser que tenga un Lavadart Bien. en mano. Si va a la cara es que tiene un Lavadart, seguramente. No tiene Lavadart. No, va al Seed. Vale. Y a ver qué más hace. Ahora no hace nada más. No hace nada más. Que nada más me dice que tiene la mano llena de Bolts o de Fire Blast, etcétera, creo yo. Vale, sí, seguramente. Entonces creo que lo que voy a hacer es ciclar, obviamente, porque no tengo tierra, y voy a dejarme counter open aquí. No voy a bajar el... No, porque no lo puedes defender el Seed, ¿no? Exacto, Si lo bajas, no lo tiene mucho defiendes. sentido. Y en caso de que no haga nada él, seguramente haga Brainstorm, a ver qué robo y... Vale, Y Lorien, ¿no? y Lorien. Esto Vale, no lo voy a looting. contestar. Es una tontería contestar un looting si no tiene una sneaky o algo, porque al final es una carta que es desventaja de cartas para él. Se ha descartado un Lavadart y un Fairy Temper que me va a ir a la cara. Vale, la Lavadart molesta porque con el Fairy Sí. Seed, ¿no? Está ahí. Me lo va a poder matar siempre, sí. Así que el plan del ninja no parece que sea una buena... No parece que sea una opción. No. Voy a hacer aquí Brainstorm. En caso de que Vale. robe otro Seed, va a decir, me planteo dejarme el ninja. Si no robara un Seed, quizá lo mezclaría porque sería bastante complicado. De poder jugar el ninja. Entonces aquí voy a dejar el... creo que el Peace no lo quiero ya. No, porque ya es tarde, ¿no? Para él. Estoy pensando en si dejar el Dimir y ciclar directamente. Creo que voy a hacer eso. Porque el Dimir es un poco lento aquí. Así que voy a dejar el Dimir y voy a ciclar. Voy a buscar otra isla, porque no necesito el negro de momento para nada. Y el negro no es muy bueno contra Mono Red. Porque
Los Snuff no son buenos, así que... Mira, un Gurmag hablando de esto igual... Vale, eso es un buen robo, ¿no? ¿O no? Sí, está bien, está bien. Aquí tengo que Luego, ¿qué plantearme si pasa? quiero ciclar primero y buscarme la tierra o bajar el Sir. Si bajo el Sir no puedo ciclar luego porque obviamente me lo como. Te lo va a Así que voy a querer bajar matar. el Sir de momento. En Vale. caso de que haya tierras aquí me puedo ya plantear dejarme este Lorien para jugarlo. Hay tierras y aparte hay un pantano, así que esto está bastante bien. Vale. El Preordain lo quiero, creo que también, no viene mal. Voy a dejar el Preordain antes para poder jugarlo el siguiente turno. Y este Vale. sí no lo voy a bajar porque ya tengo... Ya ha las hecho su dos faena cartas. este, Exacto. claro, ya has mirado, ¿no? Y Vale, bueno, eso es ya vemos bastante que no va a normal. sobrevivir ningún Sir, porque tiene otro No. Lavadart, así que el plan del ninja no hay manera de que vaya a salir de esta partida. No, me lo parece improbable. A ver, Aquí está parece que va a ser un potente. grab de Price o va a flotear. Otro ¿vale? Hago lo protea, ¿vale? Bueno, está bastante fludeado, ¿no? O sea, porque lleva Sí. 5 tierras, Sí, 2 sí. cartas en mano, un Lavadart en el cementerio. No, 2 Lavadart en el Lavadart cementerio. y un Faithless en el cementerio, correcto. Bueno, podría ser peor 2 cartas en mano solo, ¿vale? Sí, voy a empezar de Preordain. ¿Vale? El pantano ¿Verás solamente el pantano? me lo quede. Sí. Y Ah, bueno, eso Thorn. es. El Thorn. Ujú. No es mala el Thorn, porque está, como digo, no tiene criaturas, así que es una posibilidad, ¿eh? Normalmente Esto no es es muy un buena, plan sí. que quieras contra Mono-Red, pero como está la partida igual me puede venir bien. Sí, Creo que lo voy tal a y cual dejar. como está. Creo que lo voy a Sí, dejar, yo voy a también lo veo dejarlo bien. así para poder jugar el pantano. Y aquí voy a jugar ya el Gurmag, que le va a meter mucha presión y me vale solo un mana. Vale, perfecto. Es un 5-5 fresco para meterle que hacer un clock Sí, y voy a bajar el y que tenga que. Six. Ahora Sé que sí, tengo ¿no? el de esto, pero hay una carta que no sé qué es una isla que creo que no quiero. Tengo No, va abajo, ¿no? 2, 4, 5. Me podría dejar la isla para luego poder hacer un monarca con counter up. Con counter. Ujú. Puede venirme bien, pero teniendo el Lorien creo que... Sí, a lo mejor es esta mejor difícil. dejarlo, ¿no? Ujú. Esta es difícil. Siguiente turno, si hago Thorn, me tapeo. Así que igual el siguiente turno... Este sí va a morir, así que... 4, 5, 6... Creo que voy a dejármela porque me permite hacer ninja y tener el counter con las 6 tierras. Así que voy a dejar el orden al revés. Vale. Voy a hacer esto. Ahora tengo counter para su highway, pero en caso de que no lo use... Tiene otro Lavadart. Mira, otro Lavadart. Bueno. Vale. Está bien. El Lavadart. Está bien. Sí, en caso de que no use el counter, es raro que no lo use, pero en caso de que no lo use, me puedo jugar ninja y tener counter up, porque tengo la sexta tierra. Y si ¿Al Highway Robbery le harías counter? Porque, lo digo porque si te baja un Gutter Snipe también es complicadillo, ¿no? Sí, a esto no le voy a hacer counter tampoco. Ya, vale. Y si hubiera empezado de Highway, creo que sí que lo hubiera hecho, porque está muy flodeado él. Está flodeado, sí. Vale, esto lo voy a parar. Vale, que sí. Esto lo tengo que parar, creo. Igual no, ¿eh? Aquí igual, porque sí. Teniendo solo una carta en mano, a ver, tiene 1, 2, 3 pingueos. Serían 6 de daño. Te hace 6 de daño, ¿no? Sí. Creo que el problema es que te baje luego el Gutter Snipe, ¿no? Después. Sí. Pero bueno, a lo mejor luego entre la carta que vas a robar ¿harás ninja después o no? Hay un problema, que si dejo que esto baje, el ninja no puede pegar nunca porque tiene 3 de vida. Claro, Entonces, claro. Si baja esto y yo hago mi idea planificada que era tierra, ninja y basar de counter, el ninja no sirve para nada ahí porque lo va a parar. Entonces creo que por eso lo voy a parar. Y porque solo tiene una carta en mano, entonces él está un poco al tope ahora. Ahora te hará Highway Robbery. Sí, me hará el Highway, descartará la última carta, que sea lo que sea, no sirve para nada porque bueno, va a petar tierra. Y roba. Vale. Tiene 3 cartas ahora en mano. No ha bajado tierra, creo, así que puede bajar tierra. No sé si lo va a hacer, parece que no. No baja tierra. Y aquí yo voy a aprovechar y voy a hacer el Lorien, creo. Porque no puedo dejarme, o sea, es más mana, más eficiente de mana. Me tapeo así por si robo un Dispel. Vale. Otro ninja que es un poco malo, pero bueno, el Augur está bien. Luego está bien, sí. Y ahora el problema es si tiene el... Gutter Snipe, ¿no? Sí, Gutter Snipe, que lo tiene. Ahí viene, sí.
tiene 3, 6, 9 de daño. Es un Ujú. problema. 9 de daño. A ver si robo un removal. No he visto ningún removal aún en todo No, el deck. ninguno, Así es que verdad, todavía no. debería poder encontrar, yo creo. Esto es bastante mal. Sí, ahora no es una buena carta. A lo mejor con el Augur Bolas puedes encontrar el Sí, removal. voy a ir a combate primero porque, bueno, está la posibilidad de que bloquee. No creo, pero podría hacerlo. Y voy a bajar el Augur tapeando así para dejarme un swamp en el caso de que robe un cast down. No hay cast Oh, down. qué lástima, no he hay encontrado nada. Ujú. Esto, Bueno, el son orden va a 3 dar igual. cartas que Sí, son tampoco cartas hubieras que no podido. me sirven. Mm, Vale, aquí sí, la probabilidad de que me mate es bastante alta. sí, ¿no? Voy a bajar el Thorn. Pero sí, Perdidos quizá al río, ¿no? lo conservador hubiera sido dejar el Kessig y pasar turno ahora con counter. Mira, aquí está. Una más. Estaba la cuarta carta, qué pena. ¿Te puede matar ahora, tú crees? Yo creo que sí. Sería raro que no me mate. Sí, porque tiene los Lavadar ya son 9 de daño. Sí, solo necesita 8 de daño. Son 2 volts. 2 volts, un volt, un Fire Blast, cualquier cosa me mata. Ujú. Pues sí, seguramente en retrospectiva sería mejor, aunque solo tuviera una carta, al saber que tenía el Highway y que podía robar 2 más. Me gane o pierda, creo que igual era mejor dejar el Kessig. Y haber esperado ya al haber Gutter Snipe, ¿no? Era un problema porque, claro, perdía el turno siguiente también, pero bueno, al final estoy jugando contra un deck que me tiene que matar a daño, si no, no me gana. Vale, esto me pega 5, me deja a 2 de vida, teniendo en cuenta los Lavadar. Los Lavadars. Sí, esto es un problema porque aunque yo le mate aunque no me mate ahora, que no creo que me puede matar. Sí, esto me mata. Sí, ahora sí. Vale. Es decir, aunque no me matara este turno, dejándome a 2 de vida es muy difícil que le gane. Así que bueno, sí, seguramente tenía que haber dejado pasar el Kessig y jugar al otro, ¿no? Sí. Vale, ¿Qué pones de Hydros? Ahí metería los 5 Blast en teoría y los Fangs y el Hate de Cementerio. Como solo tengo 3, pues pondré solo 3. Y voy a quitar los Snuff Out, lógicamente. El Suffocating, que no hace demasiado. Voy a quitar un Thorn, que es un poco lento, y un Murmuring, porque son las cartas más caras. Como has visto, mi mano era un Murmuring, eran todas las cartas de 4 del deck. 2 ninjas, un Thorn y un Murmuring, y no es un buen plan contra Mandes, gastar 4 manas. ¿Y los Dispel no te hacen falta? ¿Los Dispel no te hacen falta? Me podría poner algún Dispel, es una opción, tengo uno de main. Y quizá quito un Extract por el Dispel. Sí, voy a meter un Dispel más, está bien. Más que nada, no por los Bolts, sino por los Pyroblast, básicamente. Para poder tener mejor batalla de... ¿El Pierce mejor que el Dispel? Contra Mandis el Pierce me gusta, porque es un deck que se suele petar tierras, suele tener spells de coste bajo muy relevantes. Así que me suele gustar el Pierce, me lo suelo dejar. Vale, está bien la mano, no me puedo quejar. Vale. Voy a hacer Isla. Y aquí quizá ciclo ya en turno 1. Tengo que hacer un Preordain por si encuentro un Hydroblast. Tener ya eso en mente. Voy a empezar por el Preordain. Brainstorm y Ninja. Si fuera otro deck, el Ninja lo dejaría, pero contra Mono Red Madness, lo que digo, es difícil que sobreviva un Sir, sí, o un Sir o una... Sí. Protegerlo. Lo que te hace falta es un poco más de tierras, ¿no? Porque estás ahí que... Seguramente voy a bajar esto y quizá el Brainstorm lo bajo. Siguiente turno voy a ciclar. Creo que lo voy a dejar porque voy a ciclar el Lorien y ya necesito el Brainstorm para encontrar la tercera tierra, más que nada. Vale. Voy a dejar este ahí y le voy a dar turno. Vale, a ver cómo empieza él también. La verdad que antes ha sido una pena porque ha habido un momento que tenía solo una carta, pero luego se ha disparado y ha empezado a robar como... Quisiera hacerle counter al Highway, es una otra opción. No es solo una carta. Aquí, como no encuentro la tierra, voy a ciclar y pueda ser el Sir para ver si encuentra la tercera. Oh, te va a hacer un Piro.
No me parece mal, o sea, no me molesta tanto. O sea, ¿No? es raro ese piro, yo creo. Ujú. Supongo que es más para usar el maná, creo, pero bueno. A ver, ahora tengo el robo este, iba a decir, y si no tengo 3 robos para encontrármelo. Vale. Vale. Aquí tengo 2 ¿Qué es? opciones. Puedo Quedarse pasar abierto. abierto para que tenga miedo de counter. Y seguramente puedo hacer Brainstorm Endstep y en mi turno hacer un Augur para buscarme el spell que haya dejado en el tope. La Stutter dudo que contrarreste nada, pero bueno, al final él tiene que jugar pensando que tengo un counter up. Entonces igual no se lanza aquí. Vamos a ver qué juega ahora. Tiene 3 tierras, 3 montañas. Bueno, un piro por lo menos. Un piro sí, menos. Un piro menos solamente. ¿Cuántos suelen jugar? ¿Qué suelen jugar? ¿6 más o menos? ¿O 4 6 o es la media, 5? yo creo. 6 es lo que espero, sí. Pueden llevar 8. Hay bastantes decks que llevan 8. Pero yo de normal supongo 6. Vale, hace un Faithless. Aquí, pues, obviamente podría hacer la Spell Stutter para intentar pararlo, pero es muy complicado que no tenga algo para poder matármela. Yo tengo una manera de protegerla. ¿Qué pasa? Aquí el problema sería que tuviera Lava Dart, por ejemplo. Pasa que son 2 recursos que tiene que gastar también, ¿no? Aquí a parárselo, porque si ha empezado de Faithless seguramente es que tenga la mano o flodeada. Sí, yo voy a lanzarme. Si tiene piro, pues es otro piro menos. Vale. Y al final todo el mana que gaste en batallar aquí, vale, es un Bolt. Como es un Bolt voy a hacerle el Dispel. Si fuera un Lavadar me lo tendría que pensar, pero al ser un Bolt... Vale. Y si ahora me mata la de esta con otro Bolt, que parece que es el caso, al menos está... Ah, es un Red, ok. Vale. Al menos está tapeado ahora, así que no puede sacar tanto value del Faithless. O sea, puede descartar Sdikis, pero no puede descartarme Fiery Temper, por ejemplo. Claro. Vamos a ver qué se descarta. Y lleva 2 reds, así que bueno, 2 menos. La verdad que ha forzado bastante con esa jugada, sí, ¿no? No me lo ha forzado bastante. ¿Ves? Ha descartado una carta buena, porque no tenía... No tenía, vale. sí. Aquí voy a buscar la 4ª tierra, voy a hacer el Brainstorm. Vale. No la encuentro, lo cual es un problema. Bueno. Tendrás que... Aquí esto es un problema. Sí. Esto es un problema grande. Aquí está la opción de dejarme, por ejemplo, el Fangs. Es que el problema del Fangs es que no tengo negro aún. Pero por lo menos para poder verlo con el Augur Bolas, ¿no? Para que por lo menos puedas pillar una carta, ¿no? O si no, quitártelo y poner el Dispel y el Inspecte, pero le hace información, ¿no? Exacto. Claro, el ninja es poco probable que lo puedas jugar en toda la partida, parece, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, no tiene ningún Lavadar por ahora, así que... Vale. Creo que este turno quiero hacer Seer y con backup de Dispel para intentar jugar ninja. Entonces la pregunta es, ¿quiero bajar algo de los restos? Este solo que no lo quiero bajar. Quizá quiero bajar el Augur, quizá no es partida de Augur. Quizá es demasiado lento. Vale. O quizá bajo en los Fangs porque tengo que encontrar el negro, poder bajar el negro y poder jugárselo. Quizá es partida de no llevar el Unexpected. Vale. Voy a... Sí, creo que voy a hacer esto. Es un poco raro, pero creo que quiero encontrar la siguiente tierra, así que voy a bajar el Seer y voy a bajar el Fangs y voy a bajar el Augur también, creo. Para intentar encontrar tierra en el siguiente turno, ¿no? Esto es muy malo si me puede matar el Seer, porque mi siguiente turno va a ser un poco malo. Vale, parece que es un Price con un Fiery Temper. Ven cuando puedas. Fairy Temper se lo va a hacer al Seer. Porque exacto. Básicamente ahora le está forzado a encontrar una tierra y un removal más. Vale. Y bueno, me como el Grab de Price, los 2 puntos y él va a robar. No puedo hacer nada. A ver si no baja tierra. Sí, si baja tierra puede tener no baja la tierra o que... Vale, perfecto. Otro vale, perfecto. Menos mal, sí. Porque venía Flood de Augur. Vale, aquí voy a bajar el ninja seguro, porque es un ninja que va a golpear una vez seguro y siempre que pueda bajar un ninja sin que el otro pueda matarlo, bueno, podría tener un Fire Blast, pero es una locura estar un Fire Blast aquí. Y ahora puedes ver no con el Fairy Seer. Sí, eso es una lástima. Es una pena no tener tierra, porque con una tierra podría defender a esto de un Bolt. Vale, tienes un Lorien ahí. Sí, voy a dejar el Lorien.
Bueno, parte Vale, de mono bajas el... U, ni una Sí, carta Monobull negra. Fairies, Bueno, esto es un problema porque es muy difícil que el ninja sobreviva ahora que... Bueno, esto... Kesik. Ya, ahora no puede pegar el ninja, así que sobreviva me da un poco más igual. Vale. 3 cartas en mano. Esperemos que no tenga muchos cantrips para poder coger más cartas. A Sí, ver. yo creo que si tuviera aquí un cantrip lo jugaría él. A no ser que no tenga nada que descartar, pero da igual, si fuera un highway se puede petar una tierra. Entonces, si no juega Ujú. nada, o es que me sería muy raro que no jugara nada más aquí, me dejaría un poco que no sé qué tiene en la Sí, mano. o tiene una mano bastante chunga, porque si no, lo que tú dices, ahora que estás Tapped, tendría que Claro, aprovechar, ¿no? exacto. Ahora se está pensando, ¿eh? Yo en mi turno Mm. voy a hacer el Lorien por 1 y voy a buscarme el negro, porque una isla no me sirve, ya que no hay manera de que tenga 4 manás, porque gastaré uno para el Vale, Lorien, así que claro. buscaré el negro y me dejaré 2 islas. La buena noticia es que todavía estás a 18, bueno, aunque con este deck no te puedes fiar, Sí, porque con este este deck deck... es un poco, no es como la Rally, que sí que la vida es, ok, si estoy a 18 en turno 5 seguramente gane, aquí puedo estar a Sí, 20 en turno 10 y me mata. Pero bueno, sí. vale, A tiene ver, Faithless, ok. Looting, Se estaba ¿vale? pensando porque no debe tener cartas buenas que descartar, la verdad. Seguramente está un poco a ver qué roba. Entonces A esperemos que ver. no hitee nada bueno para descartar. Se lo está pensando, así que voy a suponer que tampoco. Si tuviera un Fairy Temper lo descartaría rápido. Sí, es Lleva... probable. Vale, ha descartado 2 cartas muy Uh, buenas, así que... Ha sido Highway un Robbery Faithless un y poco Looting. raro, Ha sido Uf. un Faithless un poco raro. Bueno, un poco a saco, ¿no? En plan, como Sí, me quiero quitar el Seer de cualquier forma, mira. Y el Pyroblast al ninja. ninja. Pero es curioso que haya hecho al ninja, si el ninja está controlado con el Sí, yo Kesik. creo que tiene miedo de que le pueda matar el bicho y pueda atacarle. Pero es cierto que complicado porque no tengo ni el negro aún, ahora lo tengo ya. Y Vale, aquí voy a una carta pegar en dos. mano. Sí, tiene Una una carta en carta y mano. tiene un Faithless, 2 Vale, Faithless. Aquí lo bueno es que si tira el Faithless se lo puedo parar con la Spellstutter, porque vale 1 y aunque me exacto. mate la Spellstutter, que parece que es lo que va a hacer, aunque me mate la Spellstutter, El efecto sigue entra resolviendo, tiene que igualmente. matarme las 2 hadas, así que bueno, un Pyroblast también, sí. Oh, Sí, es el cuarto, ok, madre mía. 4. cuarto Pyro, Vaya vale. tela. Bueno, lo bueno es que se ha vuelto a tapear, así que es un Faithless que le milea 2 cartas. A ver qué milea él. Que se descarta. Pues un quinto Pyro y una Sneaky. Pues Quinto mira, no piro sé, no sé si ya Sneaky. lo lleva a 6, pero lleva 5 ya. Ostras, pues Mira, aquí 5 tengo el ya, ¿eh? Sí, sí. Passdown, que es perfecto. Vale, Se lo voy a bien. matar ya, no me voy a A esperar, complicar. ¿no? Tengo ya 13 vidas y... Esto es malo si Vale. donde un Un Gutter Gutter otra Snipe. vez, pero no tiene realmente maneras de... Vale, esto lo voy a parar sí o sí. La probabilidad de que tenga un Esperemos que no removal es tenga. raro. Vamos a ver. Una carta en mano solamente. Solo lleva 5 tierras también, en las 20 cartas, así que probablemente tenga más tierras, una tierra en mano o... Lo Sí. normal es que robe alguna tierra de aquí poco, porque 5 cartas en la mitad del deck es muy raro. Sí. Vale, Ahora aquí lo tengo suyo sería encontrar algo un con el counter, quiero Fairy, sí. encontrar un counter, un blue, quiero encontrar algo. Este es Vale. complicado. Es un counter que es muy bueno o el Lorien. Uf. Lo que pasa que, claro, si se es greedy, Voy a coger el counter, porque el eso Lorien es lo que te iba a decir. El Lorien es... Este turno no tengo counter y el siguiente tiro el Lorien y tampoco tengo counter. Son 2 Así turnos que... que puedes dejarte ahí. Sí, Sí. voy a coger esto y ahora que tengo el Contaminated me vendría bien tener un... Va a jugar el Faithless. ¿Qué tengo que pensar? ¿Ahora qué? El Faithless es malo porque devuelve la Sneaky, pero claro, tiene 2 cartas en mano. ¿Puedo ganarle a la Sneaky? Seguramente sí, pero si no ha jugado nada de mano, yo creo que tiene 2 tierras en la mano ahora mismo, así que se lo voy a parar. Voy a jugar suponiendo que tiene 1 o 2 tierras en mano. Es posible. Vale. Uy, esto es muy bueno. Le quito las Sneaky ya. Mira, Vale, si mira. hubiera sido al revés, Esto es bueno ahora. Sí, ya sí, no sí, tendría sí. que haberle hecho el counter ahí. Sí. Bueno. Vale, y ahora pues necesito robar algo. Necesito robar Loriens, ¿tengo alguno más? Sí, me quedan 2 Loriens en el deck, así que necesitaría robar un Lorien, Monarca. robar un ninja, robar el monarca. Mira, ahí tiene una de las tierras.
Y se ha robado... esto es malo. Oh, vaya tela, qué suerte también. Se ha robado un grab con la sneaky, así que roba 2 más y le vuelve. Y si Ujú. pasa es que tiene Tienes que, seguramente una tierra o 2 en mano. tienes que fechear, ¿no? ¿O no? No, ¿No yo creo que no voy a fecheas? fechear porque quitar una tierra del deck no... O sea, el cambio de probabilidad de robar una tierra es bastante bajo. Y me lo voy a guardar porque tengo 2 brainstorm aún. Entonces el brainstorm me puede servir para mezclar. Quitarte algo que no necesitas, ¿no? Exacto. Aquí voy a atacar con estos 2 y con el Sir voy a tener que bloquear seguramente. Vale, tiene un ball, Rayo, así que se vale. muere. Ujú. Bueno. Qué lástima que no tuviera otro tapeado, hubieses hecho el Pirce, ¿no? Sí, ahí era la única manera, yo creo, de que el Pierce tuviera algún valor esta partida. Ujú. No ataca, Vale, eso es muy no raro, ataca. es muy muy raro. No sé Sí, por qué sí, no sí, ataca sí. Jazz aquí. Bueno, tiene 10 de vida, pero... O sea, Es raro no, eso, es no es que... que pueda protegerse del Ujú. ninja, porque yo le puedo atacar con esto. Entonces no tiene mucho sentido, creo yo, No pegado, ¿no? no pegar. Vale, aquí un Lorien. Oh, el Orien. Sí, sí, sí. No sé si quiero el pantano, tengo 2, 3, 4, 5, 6. El Lorien me deja hacer... No, si fuera una isla la dejaría, creo, para Ujú. poder hacer, por ejemplo, Lorien isla y si robo un counter tenerlo. Pero el pantano no me deja jugar counter, así que lo voy a dejar en el bottom y el Lorien obviamente arriba. Aquí sí que pego Vale, con los 2, porque si quiere bloquear él, pues es lo mismo que si hubiera bloqueado yo. Y tengo este vale. para bloquear. Yo supongo que va a bloquear aquí, si no, no tiene sentido haberse dejado la sneaky. A ver qué hace. Sí, Exacto, sí. se la va a Bloquea. bloquear. Está 9. Está 9, tiene 2 cartas. Lleva 6 tierras, 7 tierras. Vale, lava dart. Le va a dar. No puedo hacer nada, obviamente. Ujú. Y pasa. Yo creo que Vale, tiene da una o 2 turno. tierras en mano, seguro. Ujú. Aquí, Se vale. las está guardando Si para tiene, los... sí, si tiene un otro piro es un problema. Pero, esto es muy... Oh, qué bien. Sí, aquí podría bajar el Gulmag, pero prefiero, obviamente, Ya te pasar ha de abierto, ¿no? Hydroblast y el siguiente turno ya... Que digo que se guarda las tierras seguramente para los epicuros, ¿no? Para los epicuros, para los highway en caso de que... Bueno, Ujú. para los highway da un poco igual, es lo mismo tenerla en el campo que no. Esto parece un Gutter Snipe. Vale, lo tengo que parar aunque Uf. tenga un cashdown porque si lo resuelve me puede matar. Vale. Entonces lo tengo que contrarrestar, aunque... y si él tiene un piro, al menos que lo gaste antes de que esté en el campo y es 2 de daño menos. Y un hechizo menos, claro. Exacto, vale, se rinde. ¡Oh! Tiene 2 tierras en la mano, básicamente. Porque llevaba solo Sí, sí, sí. 6 tierras en la mitad del deck. Es un deck que juega 18 Ujú. tierras, así que hay muchas veces que cuando... O sea, si veis que el oponente lleva 5 o 6 tierras, sobre todo la Madness, que se va descartando tierras, puedes mirar. Aquí estaba claro que tenía que tener alguna tierra. Vale, esta mano está bastante bien. De hecho, está muy bien. Sí. Vale. Vale. Tengo el único problema de que no puedo de ninguna manera ahora mismo tener hidro turno 1 y counter turno 2, porque esto es un pantano en vez de una isla. Pero Vale. de todas maneras voy a bajar la isla primero para poder parar su Kesik turno o... 2. Sí, su Kesik, Sí. su Highway, su Grab de Price, lo que sea. Y si Vale. plotea, pues bueno, bajaré la tierra girada y volveré a pasar. Lo ideal aquí sería que hiciera Grab de... No hace nada. Eso me presupone que tiene la mano o muy llena, tierra de tierra girada, para poder siguiente turno hacer isla y pasar de Hydroblast y Counter. Porque ese Vale. turno, la isla no me sirve de nada, es lo mismo tener una isla que tener el hidro. Si no hace nada, vale, hace el Faithless, como el Faithless lo voy a dejar. Pues, o sea, Eso tampoco es tan... dejarlo. Y se descarta Sneaky y Fury Temper, ok. Va a jugar el Fury Temper, que tampoco lo voy a contrarrestar, no tiene sentido. Y el siguiente efecto de robar sí que lo tendré que parar, porque va a volver la Sneaky. Ahora una boyuca no estaría mal, ¿eh? No estaría mal, pero bueno, este turno tengo counter y hidro, así que es difícil que pueda resolver él. Necesitaría tener montaña, hechizo de 2 y 2 piros. Y tiene 4 tierras, ¿eh? No ha fallado Land Drop, tiene 4 cartas en mano. No ha fallado, sí. Ahora si juega el Faithless sí que lo voy a tener que parar. Otro Faithless. Putada. Sí, Esto es una putada. sí. Porque está abierto. Creo que lo tengo que dejar. Y ya contaré manera de parar a la Sneaky. Porque... A ver...
esto es chungo. Hombre, si le haces un counter, lo bueno es que se va a tener que tapear y a lo mejor no se puede descartar de lo que quiere. Eso también es una cosa, Sí, ¿no? aquí está la opción de que si en su mano es cosas que se quiere descartar, tengo que contrarrestarlo. Pero si en su mano tiene... A ver, yo creo que si tuviera un Grab de Price lo hubiera empezado con eso, ¿no? Hombre, tiene más sentido, ¿no? Pero a lo Vale, el mejor... problema es que si yo le hago counter aquí Ujú. y no hace nada, está bien. Si le hago counter y me empieza a luchar, voy a hacerle el counter, creo, sí. Creo que tiene algún piro, seguro. No tiene piros, No. es muy raro. No sé qué tiene en la mano. Vale, tiene un... Gutter Snipe. Ah, no, Ah, vuelve no. a hacer el... Vale, pues lo voy a parar también. Ahora que está tapeado y no tiene piro. Eso me dices que no tiene nada en la mano y que necesita robar y descartar. El siguiente turno Vale. va a jugar otro. No voy a poder pararlo, parece. Vale, tengo un Seer. Voy a empezar con el Preordain porque esto roba, entonces... Vale. Vale, Cashdown, esto resuelve el problema de la Snacker. El Lorien no está mal porque tengo muchas tierras y es una manera de desplodearme. Así que creo que lo voy a dejar las dos. Ahí la clave es que no te hagas un Lorien y que tenga un piro o algo así, Exacto. porque te gastas 5 tierras Exacto. todo el turno tapet, el Lorien ¿no? tendré que jugarlo cuando el tío esté tapet, seguramente. Si yo estaba flodeado, ¿ves? Por lo que veo, entonces parece que tenía muchas tierras. Ahora sí que va a poder resolver el Faithless, no lo puedo parar. Así que es lo que hay, pero tengo el Cashdown para el Sneaky, así que bueno. A ver qué se descarta. A ver, esto es Exacto. clave. Si descarta algo útil... No está tan mal, está bien. Vale. Esta partida había sido muy buena para tener... Y se plotea, ok. Para tener un Boyuka de mano, lo hubiera... Sí. hubiera hecho mucho daño con eso. Vale, voy a jugar aquí el Lorien, básicamente, porque no tengo manera de pararle su highway, no tengo counter, así que voy a jugar el Lorien, aprovecho que está tapper. Si este turno no tiene un turno extremadamente potente, que no sea Gutter Snipe, Highway, Lavadar y me mata. Si me mata, pues no podía hacer nada. Si no me mata, tengo bastantes posibilidades en la partida. ¿El Cashdown a la Sneaky no hubiera sido mejor guardártelo por si te bajara luego el...? Bueno, ha sido básicamente por usar maná y porque es mínimo me iba a hacer un par de daños o 3. Entonces, Vale. bueno, sí, la podría haber dejado por si tiene que... sí, tiene Gutter Snipe ahora. Pero... Claro, tampoco se lo puede tirar este turno, tendría que ser en mi turno. Sí, al final... Es otra opción, sí. Tiene el Gutter Snipe. Ahora se queda un maná Tiene flotando. un No sé por qué. Lavadar, tiene 3 de daño y tiene 3 cartas. Me puede matar perfectamente. Necesitas un Cashdown con urgencia, sí, ¿no? un Cashdown o un Hidro, sí. Para matarle el Gutter Snipe, perdón. Vale, aquí aprovecha el que estoy tape. Esto no me lo podía haber prevenido de ninguna manera. 12... 12... Vale, sí. Bueno, quiere hacerlo todo ahora quiere hacerlo todo. Sí. Con el Lavadar estoy a 4. Si tiene otro Bolt estoy muerto. No tiene otro. No. Vale. Pero aquí el problema es que... Creo que no puedo ganar porque no tengo removal para esto. Tiene una carta en mano y tiene un lavadar. O sea, en realidad estás a 4. No, bueno, no, en realidad estás a 5. Sí, no estoy a 4 con el Lavadar, sí. O sea, Tienes el counter. Bueno, sí, le podía hacer contra el Lavadar en caso de... Vale, entonces aquí tienes que bajar un Seer, ¿no? Porque... Lo puedo bajar. Sí, debo bajar el Seer para bloquear aquí. Seguramente tengo que bajar otro para bloquear aquí. Bueno, puedo bajar el Gurmag para bloquear el Gutter Snipe. Sí, no es mala idea, sí. Esto no sirve de nada. Tampoco. Necesito un removal aquí que no me mate este turno. Aquí si me hubiera dejado el Cashdown estaría a 5 de vida, porque me hubiera pegado la Sneaky. Pero le podría matar aquí el Gutter Snipe. Me dejaría a 2 de vida con el Lavadar. Y quizás sí que era mejor, la verdad. Quizá en ambas... Buah, tiene algo en la mano. No tiene sentido que tenga algo en la mano. Ah, tiene un red. Tiene un red. Claro. Esto me lo como, entonces estoy a 2 de vida. A 5. A 2, sí. A 2. Vale. Bueno, tienes el mana abierto, pero sí. Ahora puedes jugar el Gurmag. No tiene cartas en mano, que eso también es una cosa. Quiero contrarrestar esto. Lo que pasa es que si contrarrestas esto... Si roba cualquier cosa me mata. Exacto.
Y si no contrarresto esto, el problema que tengo es que si el top no es un removal... Vale, creo que tengo que pasar y rezar para Sí. que el no top de que... Sí. Spells, Un ¿verdad? light, ¿No? sí, exacto. Y en mi turno intentar hacer un Lorien y robar un... Aparte tenía que dejarlo para que tener, porque si no llegaba a 6. Solo había contado 5. Ahora el mejor robo sería un Expected Fangs. Sí, ¿No? sí. O un Expected o un Cast Down. Las dos yo creo que me pueden dar bastante. Ay, esto me mata. Uf, el Este top deck Slooting. me mata, sí. Bueno, pues... Bueno, ha estado ahí, ha estado cerca, la verdad. Puedes hacer un counter, ¿no? Pero No, claro, si le hago counter me mata hace con el lavadar, te dejar que resuelva y para que no robe nada. Pues sí, seguramente tenía que haber hecho el Cast Down también. Las dos partidas las he perdido por... Mira, Lavadart. Lo hace antes. Es raro esto. El counter Ah, aquí. claro. Y Seguramente ahora las tiene dos que... partidas tendría que haberme guardado el Cast Down para los Gutter Snipe. Pero bueno, han sido dos partidas que el tío estaba siempre al top deck y ha robado las dos, ha robado... Vale. Estoy muerto. Por la retro. Las dos partidas ha robado el Gutter. O bueno, igual lo tenía de mano y se la ha estado guardando, no lo sé. He robado, a ver. Vale. Bueno, el mall con el tema del robar No es lo un... sabremos nunca. Vale, Vale. pues vamos a por la siguiente. Pues venga, vamos a por la segunda ronda. Bueno, pues hemos tenido ahí la partidilla. Hemos estado a punto, pero bueno, Sí, también ha Monored es un deck habido... muy explosivo también, ¿eh? Es un deck Sí, ha bastante... habido roba un muchísimo. misplay, yo creo, y bueno, se nota el solo tener 5 blues en vez de 6, la verdad. Estos Claro, claro. matchups en los que te vienen bien los hidros, porque cualquier Gutter Snipe que resuelva de normal lo puedes Claro. poder matar, pero claro, con solo Tienes 3 más es opción. complicado. Sí, sí. La segunda que él se ha robado 6 o 7 tiros y aún así le hemos ganado. Y Sí, la sí, tercera verdad. no ha habido... No ha podido manera. ser. Ha tenido, Bueno. sí, tenía lo que he dicho, tenía que solamente haberme guardado el Cast Down, pero también ha tenido top deck de Grab the Price con la Sneaky, luego el Gutter. Ha sido todo... Sí. Claro, yo he aprovechado que el tío estaba al top deck para matar tirar el Cast Down, jugar el Lorien y ganar así tiempo, pero no ha ido. Vale, vamos a jugar No. contra Matzo95. Él ha hecho mulligan a 6. Yo también, porque no tengo ni una Sí. tierra. Esto es un poco... Me voy a quedar, creo. Es un poco... Sí. Necesito un poco de ayuda, pero bueno, tengo maneras de ganar tiempo. Voy a dejar Sí. el Burma porque es la carta que más le Sí. estoy de poder castear. Estoy Vale. en robo yo, así que bueno, vale, es una... Vale. es Una Mono Blue Terror, Sí. ¿vale? Eso es una girada. Tienes un Brainstorm ahí también. Sí, tengo un Brainstorm, tengo un Cast Down. Si robo, mira, no se la ha flipeado. Si tengo... Vale. Outscore. Se descarta. Vale, pues se ha quedado una mano en la tierra. Se ha quedado una mano en la tierra. Uf. Ha robado un terror, ¿vale? Porque no ha flipeado. Y si no Vale. flipea es o una tierra o un terror. Si no baja Vale. tierra ahora, es que no es una tierra. Así que sabemos que tiene un terror en mano, ¿vale? Vale. Tiene un terror en mano y no tiene tierras. Él está al top deck. Vale, Spear Piece es bueno aquí, ¿no? Es Sí, aquí bastante creo bueno. que paso, teniendo en cuenta que no tiene tierra, él está al top deck. Podría matarle este Delver, pero como no se la ha flipeado, ahora veremos. A ver. Si no revela nada, será una tierra ahora. Vale, tiene un Lorien. Lorien. El Lorien es lo peor que podía robar, porque le Bueno, flipea... pero en respuesta del Lorien le puedes matar al bicho, ¿no? Sí, seguramente lo haga. El Lorien le flipea el Delver y aparte le da tierra. Me va a atacar el primero. Hombre, aquí lo podría matar, ¿eh? Pero mejor esperarse, ¿no? ¿O no? Ya, la cosa es que si me hace counter no juego a tierra otro turno. Es la opción, pero supongo que es mejor esperarme, sí. Sí, esperar a ver. Más que nada porque si no, me puede matar. Ahora. Sí, ahora se lo matamos, jugar a la tierra y pasará, supongo. Tiene 1, 2, 3, 3. No, 3 4 spells. Otro Delver, vaya tela. Bueno. Mira, la Boyuka está muy mira. bien. ¿La puedo tirar ya o puedo hacer Brainstorm? Aquí el tema es que no se flipee el Delver otra vez, ¿no? Porque entonces es un tema, ¿no? Solo tiene 3, creo que puedo esperar un turno. Yo creo que tiene también. 3, se hace tierra, que no tiene tierra, está el top deck.
Este no me puede bajar ningún terror. Si voy a hacer un brainstorm para ver si rebota tierra. Si no hay tierra, vale. Hay un Uf. Bueno, hay un Lorien, sí. Seguramente juegue la Boyuca. Sí. ¿Y qué dejas arriba? Pues, creo que voy a dejar... ¿El Gurmak, no? ¿O qué? ¿Puedo dejar el Gurmag? ¿O puedo dejar...? Vale, ahora haré Boyuca. A ver, puedo ciclar, en verdad. Puedo ciclar, jugar tierra girada y siguiente turno hacer Boyuca. Entonces, en ese caso me quiero quitar seguramente el Gurmag. Y el ninja, o quizá el augur. El ninja, o sea, si quito el augur, el ninja es malísimo. Y si quito el ninja, el augur no es tan bueno. Claro. Y de lo otro, el Spell Pierce y el Counter y el Dispel lo quieres todo, ¿no? Yo creo que sí. La otra opción es dejar, por ejemplo, Dispel Gurmag, tirar la Boyuca, no ciclar y robar el Gurmag otra y opción. luego hacer augur y coger de ahí el Dispel. Es otra opción. Es otra opción Pero también, creo, sí. sí, creo que no quiero hacer la Boyuca ahora, solo tiene 3. Creo que quiero esperarme un turno más. Vale, pues esperamos. Sí, que creo que voy a ciclar seguro, así que voy a quitarme... El Gurmag seguro, estoy muy lejos de poder jugarlo y aquí está el tema. Todavía no es el momento del Gurmag. Si quito el augur es que el ninja se convierte en muy malo. Sí, entonces, sí. Me quito los dos, igual me quito uno, teniendo 3 counters, igual me quito uno de estos dos, no sé cuál es mejor. Creo que... ¿El Pierce tal vez o el...? Sí, puede ser. Si hace Porque él tierra tiene... es que él no tiene tierra, está el top deck, entonces si no tiene tierra el Pierce es muy bueno. Vale. Voy a jugar suponiendo que como no tiene, o sea, que, dado que no tiene tierra ahora... Tierra, vas a quitar el Dispel, ¿no? Dispel, sí, y voy a intentar jugar... Aquí voy a enviar una isla para tener el pitch porque no necesito otro negro, teniendo ya la Boyuca. Vale. Así que bueno. Ya tienes además la Contaminator de Aquife, ya lo tienes ahí también. Sí. A ver si no lo voltea. A ver si hay suerte. Sí, un mental vale, la voltea. note. Mental Note, cuidado con eso. Sí, yo creo que si tira el Mental Note de primera lo tengo que parar porque... Vale, tiene has robado... Vale. ¿Tiene otro Lorien en mano? Qué raro. Vale, Bueno, isla. otro Delver. Otro Delver. Otro Delver es un problema. Sí. Vale. Y no tira el Mental Note entonces. No, se va a esperar. Va a defender los Delver, Sí. supongo, ¿no? Claro. Y Esta línea de juego es más dura, ¿eh? Esto es un problema porque no puedo pasar, porque si paso es que me voy a morir. Tengo que hacer el augur, que no será muy buena opción. Lo voy a hacer antes de tirar la tierra por si tiene un Force Spike o alguna cosa así, o si quiere en respuesta a ciclar. Vale, esto es muy... A ver, es muy malo, pero no es tan mal porque no quiero ninguna de estas 3 cartas. Claro. Así que... Lo único que pasa es que un cast down hubiera sido lo suyo, ¿no? Ya, el problema es que esta partida me la va a ganar sin los Delver. Me la va a ganar con los Delver. Sí. Bueno, ha salido muy rápido, ¿eh? Con los Delver ha salido muy rápido. Esta es un problema. Sí, además. Uf. Esto lo tengo que dejar porque... Sí, no puedes contrarrestarlo, otro ¿no? Dim Inferior. Vale. O sea, perdón, no es el que se ha revelado, lo ha hecho antes de robar, vale, no, quería el Dim Inferior. Ah, vale, sí. En el mantenimiento lo ha hecho, sí. Sí, va a buscar counters, yo creo, ya está para defender los Delver. Aquí va a pasar, y el problema lo tengo yo. Sí. Bueno, pues solo tengo una opción, que es pegar y... ¿Y qué haces? Ninja, ¿no? Sí, o sea, no puedo dejar... Tengo buena mano para... Si no tuviera los Delver, tendría muy buena mano porque no podría hacer apenas fuego, pero teniendo 2 Delver es complicado. Otra Stutter. Ahí necesitabas un... Creo que tengo que jugarme esto y si tiene un counter seguramente pierda. Vale. Y no hay removal. Voy a coger el... No. Cojo el Lorien para otra tierra. Cojo el Dispel para protegerme de un counter. Ahora me deja uno y ¿cómo puedo ganar esto? Con un cast down y bloquear con la Stutter. Esos son 4 manás, así que no tengo maná para ninguno de los dos. Creo que el Dispel... No, porque tengo que top-deckear cast down. El Dispel no me sirve. El Lorien tienes que coger, ¿no? Sí, voy a coger el Lorien.
Y Ujú. no, creo que está perdida esta, pero bueno. Es complicado esta, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que ha salido muy rápido, ha salido muy rápido. Sí, a ver, tiene los 3 Y no has Delver. visto nada, no has visto ningún removal, ¿eh? El Ninguno. cashdown solo, sí. Y se ha Un cargado uno, cashdown pues y me ya ha está. bajado dos más. Hacer Brainstorm. Brainstorm en main, no dos. Pues sí, Tapet va a intentar bajar un terror ahora si puede, ¿no? Puede hacer Mental Note si deja. Sí, puedo hacer Mental Note si deja dos spells y bajarme un terror. Otra tierra. Otro Delver, el cuarto. Otro Delver. Oh, 4 lol, Delvers, madre ya. mía. Vale. Vale, pues nada. Tiene que ir al bottom porque no. Da igual porque voy a shufflear aquí seguramente. Y tu Sí. cashdown. Si es un cashdown puedo hacer algo. A ver, ¿Está para mi upkeep para hacer algo? lo tienes esperando ahí, sí. A ver. No. Vale, pues no No. puedo hacer nada. No, o sea, puedo ganar un Sí, turno sí, bajando sí. dos spells Pero no. y bloquear. Pero Pero no, bueno. no. Es una lástima porque se quedaba con una carta ya y Sí, estaba. bueno, sí, Sí, es lo que sí. tiene el deck. Se queda Sí. sin cartas rápido, pero te mata también muy rápido. Muy Vale, rápido, pues sí. nos metemos las Nihil, nos metemos un Nihil. Extract. Esto me lo pienso, no sé si los jugaré. Esto va afuera 100% porque no sirve para nada. Ujú. Y. Mm, Creo que voy a ¿Los quitar un Gurmak te Gurmag gustan? porque es muy Eso te lento. iba a decir. Uno mínimo Sí. quito y creo que quito un Augur. También es muy lento el Augur. Vale. ¿Y necesitas Dispels contra él? Puedo poner uno. Puedo quitar un Ninja, he quitado un Augur. Puedo quitar un Ujú. Ninja. Porque al final. Son demasiados, ¿no? A lo mejor. Sí, o sea, está bien el ninja si puedo hacerlo rápido, pero en midgame normalmente el maná lo necesitas, eso sí que... ¿Y los dos Zor tienen sentido ahí? Sí. Sí, el Zon es muy Sí. bueno porque... Vale. O sea, es una de las maneras de ganarle. Lo bajas, coges el monarca, los Zon tradeas. A no ser que tengan un sleep o PD. Vale, esta mano es muy buena. Vale. Turno Aquifer primero, ¿no? Aquí voy a hacer Aquifer para Aquí. poder hacer Seer y Reliquia el siguiente turno. Vale, que no tenga null ni que tenga Spell Pierce ni No nada de creo eso. que se ponga la null, no. Es una... Vale, sale No, el Delver. hostia, saca el Delver otra vez. Sí, eso es un problema porque Sí, 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 sí. la reliquia no es tan buena si el tío va a ir a plan de esto. Vale, aquí voy a dejar el Lorien y el counter da igual porque como voy a shufflear la librería, da igual que vaya arriba o abajo, lo voy a poner abajo para darle... Ahí, no baja la reliquia, le he dado sin querer el F6. Oh, vaya tela, sí, sí. También. Es que te baje tan rápido el Delver a ti, claro, es que es... Si, bueno, y además que no encuentres Necesito removal es un snuff rollo. out, sí. Ujú. Sí, necesito un snuff out. Vale. Oh, ¿no tiene mana? Ah, sí, sí, sí. Lo ha hecho de mantenimiento. Sí, sí, sí. Y se va a dejar un mana. Aquí igual me ataca él, ¿ves? Porque tiene miedo de ninja. Vale. Está bien. Vale, voy a ciclar. Y me voy a quedar con Spellseeker. Es un problema porque tendría que tener la reliquia, pero bueno, cosas de Mold, de Sí, darle al 6 muy rápido. Sí, el 6 es criminal. Es Vale. criminal el 6. Vale. Cicla. Vale. Tiene Vale, otra tierra. Aquí baja tierra, entonces ahora puede hacer un spell de 1 y si le bajo la spell stutter puede tener un counter. Ujú. Entonces, está ¿Qué la haces? ¿Te opción esperas de o...? esperarme. Pero si me Ujú. espero y no hace nada más, el problema es que no voy a poder tirar la reliquia, creo. Así que Claro. creo que prefiero jugar esto, que si tiene un counter que lo tira aquí y luego le Lo puedo gaste, bajar ¿no? la reliquia. Vale, no tiene. O Vale. no ha querido tirar el counter o no tiene. Brainstorm. Ahora necesitas una tierra más, una isla más, ¿no? Necesitarías... Sí, estaría bien robar una isla aquí, sí. De hecho, si robo Oh. una isla aquí, igual ataca. No. Vale, voy a hacer el brainstorm antes que nada para ver si luego la tierra... Aquí la tierra hubiera sido buenísimo, porque lo hubiera bajado el murmuring. Ah, Para que sí, esta sí, sí. tape, y no hay. Madre Es mía. un problema. Es un problema Lo bueno porque que bueno, tengo el cashdown, pero si hago el cashdown no puedo bajarle la reliquia. Esto es muy malo. Si no le bajar la reliquia en turno de esto va a ser un problema. Esto Pues vaya sí. afuera y esto vaya afuera. Creo que voy a bajar la reliquia igualmente porque no es un problema ahora mismo el
El Delver. Y seguramente tenga que petarla en upkeep. Porque si ha hecho el sleep es que quiere bajar un terror ahora. Sí. Porque no sí. tiene sentido hacer este sleep. O sea, yo no puedo atacarle de todas maneras. Así que creo que la tengo que petar. Aunque no me guste, la voy a tener que petar, creo, aquí. Sí. Lo único malo de todo es que no tenemos tierra. Si tira un terror, se tapea entero, ¿no? Y no tengo tierra, es que no lo puedo matar. Si tira un terror, no lo puedo matar. Claro, ese es el tema. Tengo que hacerla, sí, porque si él va bajo un terror, he perdido. Vale, counter. Y luego viene el Murmuring. Ahora 3 cartas. Yo sé que no hay. Hechizados. Sé que no hay tierra tampoco, es un problema. Sí, eso es un tema. Esperemos que no lo pueda. Bueno, tiene 4 cartas, 2, 4 y 2, 6. No le llega. Vale, tiene 5. Vale. Entonces, Vaya tela, macho. Puede tener 2 terror ahora. No tiene terror. No tiene terror. Bueno. Vale, los paso. 2 cartas en mano. Supongo que irá a proteger otra vez el. ¿Qué se lo matas en su mantenimiento o no, lo guardas ahí? Creo que tengo que esperar por si tiene terror ahora. O sea, ahora si no hace nada le tiraré uno en endstep y vale. A ver qué pasa. Es un poco raro, Ha hecho ahí, no sé. Yo pensaba que iba a traer el terror. Counter. Necesito tierra. Vale. Venga, tierra. Ahí está. Y aquí creo que no lo mato, no tengo prisa. Vale. Aquí podría jugar al Murmuring, a que tenga otro counter. No, ahí lo suyo a lo mejor sería al final de turno hacerle el cast down, ¿no? Con backup de counter. Sí. Y si se tapea, tú después juegas el Murmuring. Es raro que haya hecho este doble gacha tan agresivo. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención. Yo pensaba que iba a bajarme doble terror y que ya está. Vale. Sí. Aquí igual se lo hago ahora para que no vea cartas. Vale. Sí, creo que No, voy a esperar porque puede bajar terror aquí. Aquí pueden contar un terror y bajarlo. Voy a esperar. Vale. Lo ha dejado. 2 cartas en mano. 2 cartas. Ninguna es un terror. Debe ser counters los 2. Sí. Counter Dispel, Spill Pits, algo de eso. Vamos a ver. A ver. Counter. Sí, lo va a defender a muerte. Sí. Y tiene otro, sí, tienen 2 counters, vale. Vale, 2 counters, ahora tú puedes poner el Murmuring. Ahora tengo que jugar el Murmuring y que no top de que un Inferior. Un terror. Que es lo único que le... pero el terror no pasa nada, el terror ahora con esto el terror es irrelevante. Se ha mileado una isla y una cryptic y no tiene nada. El terror da igual porque una vez tengo esto en mesa le pongo pájaros infinitos. Vale. Aquí lo ideal sería del Brimstone una tierra. Si hay una tierra del Brimstone, puedo jugarla y hacer el augur y cogerme uno de los counters y tener mana. Si hago esto, lo voy a hacer igual. Creo que al final... Vale, no hay tierra, está bien. No pasa nada, tengo el Preordain. Sí. Voy a... ¿Qué dejas? Creo que dejar los bichos, creo que necesito los counters. O sea, al final quiero instant y sorceries para este. El Gurmag lo puedo bajar a este turno, pero voy a dejar estos 2. Vale. Bueno, el ninja es bueno, el ninja me puede venir bien. Igual solo bajo el augur y dejo un ninja. El ninja lo puedo hacer con un pájaro. Sí, vale. Voy a... Aquí da igual, voy a dejar... Quiero dejar un counter. El tema de... Claro, el tema de que ese pantano, ¿no? Si fuese una isla también... Ese pantano es una mierda. Es una pantano, sí. Con una isla ahí cambiaría mucho, porque podrías hacer un... Voy a hacer algo que es... Voy a dejar esto así, esto... O sea, esta es la última para cogerla con el augur, ¿vale? Vale. Y voy a bajar el Gurmag. Hombre, es una buena... Y me dejo de counter este turno. Eso está bien, sí, muy bien, sí. Entonces, si este turno puedo hacer augur, coger el Preordain, jugarlo y tengo 2 cartas para que sea tierra. Eso es un Lorien. Y a la que... Lorien, vale. Esta partida de ganado, no puede ganar ya. Vale. Es imposible que gane tal y como está. De hecho, debería rendirse. Porque tiene mucho tiempo, ¿no? Pero... Vale, aquí me la puedo jugar a tierra. No lo voy a hacer porque la partida está demasiado bien como para perderla, ¿no? O sea, no vale la pena que haga el Preordain, haga doble botón, no haya tierra y me deseo un Lorien y yo qué sé. Sí. Creo que aún así no me ganaría, pero no vale la pena. Por si acaso.
El Ponder Ponder. se lo voy a parar, porque sé que no tiene nada en mano. Entonces, cualquier cosa que haga se la voy a parar. Va a hacer un dispel. Oh, dispel. Es lo mismo Vale, al final. vale. A ver qué roba. ¿Qué te puede hacer daño ahora? Nada, pero, bueno, un murmuring, otro murmuring por su parte, pero Un terror. sí, pero no es suficiente el terror. Vale, un Seer. Y ahora solo A la quiero tierra, ¿no? buscar- Sería una Sí, tierra. tierra estaría muy bien. 2 igual es demasiado. Voy a dejar una. A ver, Fairy Seer. A ver qué Vale, ves. está muy Ah, bien. vale. El Snuff Out. Arriba, ¿no? Sí. Y aquí puedo pegar con este. Podría empezar a pegar con los pájaros ya. Que me bloquee uno y hacer el ninja. Les voy a hacer eso. Vale. Y aquí tienes el Snuff Out en mano, ¿no? Exacto, para... Ah, y se tradea el terror, eso es raro. Sí, eso es muy raro. O sea, a ver, está a 5 de vida, lo entiendo, pero no sé cómo... Si se determina la línea de ganar, ¿no? Porque al final... Claro, no sé cuál es su línea de ganar entonces, de esta manera. Voy a robar, aquí podría hacerle el Snuff Out directamente aquí. Pero creo que no hace Se podría, falta. ¿no? Creo que no es un problema Snuff Delver Out. teniendo... Este Delver. Exacto. Creo que prefiero esperar, si me baja un terror, matárselo. Ujú. Ataca. ¿Cuántos Brainstorm llevo jugados? 1, 2. Vale, como llevo 2 de 3, voy a petarme esto ahora sí, creo. Vale. Necesito más azul, seguro. Sí, estás ahí todo el rato incómodo. Vale, un A ver. dispel. Ah, muy bien, dispel es muy bueno ahora. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ujú. Voy a atacar con todo, seguramente bloquee el ninja. Entonces, pero si bloquea un pájaro, el Seer está muy bien. O el de esto. Ah, Ay, tenía vale. letal, ¿no? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Sí, tenía sí, letal sí, al sí. final del Snuff, pero bueno. Por no, o sea, le he contado y le he dicho, pero no. Ah, mira, hay una reliquia súper bien. Sí, está bien. Por si acaso. A ver qué tiene. Vale, está. Vale, tiene un counter. Sí, y lo voy a petar aquí. Ya está, ¿no? Sí, Incluso el Snuff Out ahora lo podrías hacer, pero bueno, tampoco es lo que tú dices, ¿no? sí, ya era. O sea, sí, a veces ay, he robado esto de la reliquia. Sí, tendría que haberlo hecho del. El lo tendría que haber hecho para matarle, pero bueno. Han mileado todos los mental notes. Creo que esta partida han sido malísimos. O sea, que todos la han mileado. Sí, a ver, han sido sí, ciegas sí. todos también, ¿no? Pero que Sí, muchas sí, veces sí, los sí. juega ciegas y aún así. Aún así Bueno, pues esta segunda partida ha sido como, o sea, el único cosa incómoda ha sido que tenías todo el rato falta de maná. Esa ha sido una. Sí. Uf, esta mana no hace nada. Está bien por las tierras. Pero tengo un tienes un brainstorm brainstorm. y un shuffle, me voy a quedar. A ver. 3 tierras, tengo un brainstorm para buscar algo. Aquí lo peor que te puede hacer es mana Delver. Sí, que la Y tengo ahí las está. 3 de momento. Bueno, tengo la Nihil. Sí. Creo que no la voy a jugar. Si hubiera sido la Relic, mejor, pero sí, Nihil también sirve. Sí, la Relic es mucho mejor. ¿Lo flipeará? No lo ha flipeado. No, si ¿vale? una tierra, un terror, otro Delver. ¡Holo! Venga, vamos. Ya, no es una mano muy buena contra esta salida. Mira, tengo esto. Creo que lo voy a hacer. No le he visto ningún Pierce. Force Spike ni tampoco ni Spell Entonces, Pierce. claro, solo le sirve el Pierce o el Force Spike y no le he visto ninguno. Parece que es una lista que no lleva. No sé, que lleva la Dispel solo. Bueno, esto está bien, le mata uno. Pero bueno, ahora me va a pegar de 3. Ya te lo va a flipear seguramente. Sí. Aquí el problema es que tampoco hay forma de... O sea, no tenemos aquí plan para poder meter el ninja o poder matar el bicho, ¿no? O sea, por ahora el ninja no probablemente a la que haga el Brainstorm lo shufflearé. Tiene un dispel, cuidado. Sí, tiene un dispel, así que necesito backup. Doble cast down, sí. Vale. Voy a hacer Brainstorm aquí, quiero quitarme este ninja y quizá este Gurmag, así que... Uf, madre mía. Vaya tela. Vale, no sé qué es peor, entonces. No sé si es peor el Thorn. El Thorn es el muy Thorn, malo, no sirve para sí, nada. ahora no lo vas a jugar para nada, sí. Y quizá me quito el ninja. Sí, porque el Gurmag a las malas puede jugarlo, voy a ponerle un clock, pero el otro... Sí.
Aquí voy a jugar tierra para tener counter y ya shuflaré luego. Me voy a poner una pausa en el upkeep en caso de que me tape Vale. para el counter. Y Él tiene 5 cartas, vale, robará. Vale, Mental Note. Deep Analysis, eso es muy bueno porque lo puede jugar. Y tiene el Dispel, así que si baja tierra puedo hacerme Deep Analysis y Dispel. Lo que va No, corto sí de no tiene tierras, eso sí. tierras, quizá no tiene Sí, va tierras. corto de tierras. Pero Se te oye un bueno. poquito bajito ahora, Ay, perdón, Iván. ahora mejor. A ver, sí, ahora mejor. Se ha mirado el tercer Delver. Parece que no tiene tierra. Eso Por es lo único ahí bueno, sí. podemos hacer A ver. algo. Sí. A ver. Vale, voy a quitar. Vale. Voy a ciclar y Vale. me quito las 2 cartas y rezamos para robar un removal. Snuffat o un cashdown me vendría muy bien. A ver. Dispel. Bueno, Dispel. Todavía tienes tiempo. Sí, ahí. tengo 13 vidas aún, está bien. Aquí creo que lo voy a petar en su upkeep, ¿vale? Para quitarle el Deep Analysis, más que nada, porque él tiene 2 manás, Sí. igual si no lo usa. A ver, tengo el counter, pero... No, pero está bien, yo creo que está bien, sí. Si al final ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya puede... Sí, aparte le da ventaja de cartas eso, o sea que... Vale. Sí. Y así le cuesta todo un poco más. Vale, tenemos un Sir que al menos puede bloquear un turno a muy malas si hiciera falta. Sí. Él que no, a ver si no encuentra tierra y por lo menos ahí eso le molestará. Sí, lo ha encontrado. Vale. Murmuring. Mm, Puedo vale. bajar el Murmuring porque tengo Dispel. El Dispel, sí, y sería muy bueno para Creo que tengo que hacerlo. tenerlo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Necesita un counter porque no... Ay, no tiene ni counter. Ah, vale. Ya, creo que voy a esperar... Vale, podría hacer el Sir. No sé qué es mejor, supongo que es mejor el Sir. Sí, yo creo que el sí sería lo Porque suyo. el Dispel... A ver, el Dispel me hace un pájaro ya, pero... Sí, pero el Fairy Seer te dejará ver. ¿Vale? Qué raro, ¿eh? 7 cartas. Vale, tiene... Vale. tiene Bueno, pero el efecto te tenga vale. algún que otro más de esos. Mental... Va a saco, ¿vale? Se ha miliado una isla. Y Lorien, tiene 3, eso está bien. 4, 5, 6. Vale. Okay. Vale, el Cashdown lo quiero y el Thorn creo que no es plan de Thorn esta partida. No, tampoco lo veo. Teniendo Murmuring en mesa. Vale, ahora necesito que no tenga el... A ver, si tiene el Dim Inferior no es tan mal porque se tiene que tapear. Al final son 3 manás. Vale, una serpiente. Podemos pelear con una serpiente. Le haremos Sí. el Cashdown a la serpiente seguramente. Y él te la Dispel y tú responderás con Dispel, Sí, ¿no? a ver. Sí, lo voy a hacer porque... Sí. El Gurmag la puede tradear, pero creo que prefiero el Gurmag para tradear a la siguiente. Vale. Aquí la pregunta es, ¿lo hago ahora o lo hago en su upkeep? Yo lo haría ahora. La ventaja de hacerla ahora es que no puede defenderla, solo tiene un mana. En su upkeep, Sí. ¿qué puede tener? Counter Dispel, a eso... Sí, yo yo pienso que puedo ahora ganar sería... igualmente a Counter Dispel, pero creo que lo voy a hacer ahora, sí. Sí, yo pienso que mejor. Por si tiene triple dispel sería un problema. Aquí como me tapeo, ay, no puedo jugar el Gurmag, no tengo doble negro. De tapearme así, sí. Sí. Tener, mi turno tener counter. Ahora la dispel aquí. Hacemos dispel, sabíamos que lo tenía. Y tenemos 2 pájaros ya para el... Para el Delver. Y ahora, si baja terror... Lo único malo es que puede que tener backup a lo mejor, ¿no? De Si Dispel baja otro. terror, sí, lo que le haré el counter igual para que se tapee y yo poder hacer el Lorien en mi turno y rellenarme la mano. Vale. Él hace el Orient para buscarse tierra. Sí, va a hacer la isla y ahora la Cryptic. Baja otro serpiente. Seguramente tenga backup de Dispel, está bien. Que queda Vale. tapeado y podemos colar el Lorien en este turno que está tapeado, robar 3 y ganarnos la mano. Vale, voy a Snuff aprovechar out. para hacer esto aquí ya, que está tapeado. El Delver no es necesario, ¿no? ¿El otro? Sí, No, no porque puedes ya, no teniendo puedes ya. Ah, no, el otro lo tengo que pagar ya con vidas, sí. Sí. No, creo que el Delver ahora mismo no hace falta. 3 cartas en mano, él. Me milea. Vale, Zotisco. Vale. Me ha mileado una reliquia y un Snuff out. Bueno, no. Bueno, ni tan mal. La reliquia era la Bueno, la reliquia no sí. tengo más manera de exiliar del cementerio.
Pero es raro, ¿no? Vale. O sea, entiendo que se Sí, me ha sí, mirado sí. a mí porque Vale. me ha tapeado uno, no sé por qué. Yo tampoco, no lo entiendo. Se queda con 0 cartas en mano. Se queda con Vale. 0 cartas. Vale, quizá ahora sí que ya es hora de hacerle el snuff out aquí Sí. en vez de a... Bueno, es que tengo muchos pájaros, ¿eh? Pero tengo el Gurmag. Bueno, voy a hacer esto primero para ver qué voy a robar. Vale. Vale, doble tierra. Dejas arriba las tierras, ¿no? Supongo, y haces la fetchland, ¿o no? ¿O quieres tierras? Quiero tierras. La verdad es que no quiero tierras, ¿no? Tengo todo el mana ya de que quiera. Creo que voy a... Con 2 Quizá quiero tierras. una, quizá hay una que sí que quiera. Sí, el Voy a acueducto, dejarla. ¿no? La Spellstutter no es tan buena contra Contra él. él. O sea, le para los cantrips, pero... Vale, aquí me puedo jugar esto y dejarme... Vale, no, puedo jugarlo todo, ¿verdad? Sí. Hago... Voy a hacer el Sir, creo, mejor que fechearme esto, porque al final es como... igual de Vale. maná, porque esto si la giro... Mira, si tuviera la Boyuka aquí sería muy bueno el agua. Hombre, sí, ahora sería buenísimo. Y aquí voy a bajar el Gurmag. Y me quedo de Spellstutter para... Pues si tiene alguna cosilla, ¿no? Exacto, para cualquier carta que robe que no sea un terror le haré la Spellstutter. Vale, una carta en mano. Sí, él está al top de acá ahora, o sea que... En principio está bastante bien, ¿no? Esta está ganada, sí, también. Sí, o sea, muy mal... Bueno, mira, si roba un Lorien, va a hacer un sleep. Esto es para ganar turnos, pero bueno, al final... Vale, ataca, ok. Pajarillo, Ataca ¿no? porque me ha tapeado está bien. Ahora le haré el... Seguramente le haga el snuff out ahora en mi turno, pagando todo el mana. Lo llega a bajar, Como ¿no? mucho. Vale, digo, he robado la Spellstutter, pero sí que lo bajé. Sí. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. No puedo hacer snuff out y doble stutter, pero bueno. Esperemos que no tenga counter, ¿no? Bueno, tengo la Spellstutter, así que no pasa nada. Vale. Voy a tapearme... ¿Cuántos Brainstorms llevo? Igual quiero... Llevo 2, vale. Solamente me craqué esto, así que voy a tapearme así. Vale. Y... Vale, perfecto. Y aquí... De momento ¿Ya puedes empezar a pagar o puedo a empezar pegar? a atacar, sí. Pero voy a pasar un turno, creo. Acuérdate que tiene el Deep Dead en el cementerio. Sí, Vale, ya tiene está. el Deep, obviamente no puedo... Tengo que tener cuidado de no atacar... O sea, tendría que dejarme 3, porque si la ataco con... Si me dejo solo 2, puedo hacer tierra... A ver, tengo la Stutter, pero bueno. Puedo hacer tierra, Deep y pegarme y matarme, entonces... Bueno, al final he esperado. Ahora iba a petarme esto, así que lo que roba aquí da un poco igual, porque me iba a petar. Counter... Bueno, ya... Sí, no una vez tengo el Murmuring en mesa, no me puede ganar. Bueno, está vale, perfecto. bien. Creo que quitando el misplay en la segunda partida que es con la Relic. Cuando ya estaba... Sí, la Relic de no haberla bajado y el misletal que he hecho. O sea, han sido 2 errores tontos de estar hablando más que nada. O sea... Sí. Que no suelo hablar mientras... Vale, pues echamos la tercera a ver, ¿vale? Sí, y si quieres, echamos la tercera. Descanso. Vale. A ver, bueno, este matchup es está bueno bien, sí. por esto, básicamente, porque tienes varias cartas que una vez resuelven ganas. Entonces, el problema principal es las salidas de Delver, pero ya has visto en las dos. Ha salido con 2 y 3 Delvers, la de 3 Delvers me ha ganado, pero la segunda, incluso con 2 Delvers, le hemos podido ganar por... Yo creo que ha sido muy buena la de hacer el extract, sabiendo que, bueno, sin haber visto el Spell Pierce ni el de esto. Parecía una lista que llevaba muchos Dispel o alguna cosa así. Vale, esto es un mulligan, porque tengo solo una tierra, tengo un Lorien, pero... No te la quedas, ¿no? Porque... A ver, podrías hacer Auguro Bolas y luego el Ninja, ¿no? Pero no tienes... No está mal. ¿Y tienes Removal? Está bien, ahí ya. Sí, está bien, ¿no? On the play nunca, pero on the draw que tengo otro robo, no está mal. ¿Cuál sería el mejor robo entonces? ¿Una tierra? Sí, una tierra. Uf, de hecho, lo mejor robo sería una tierra girada, iba a decir que era el mejor robo. Vale, pues perfecto. Es un matchup complicadillo, ¿no? Tengo un problema, que es que los snuff outs están muertos. La parte positiva es que tengo un cast down. Sí.
Vale. Este es un deck complicado, ¿eh? Si Es tiene duro, el ¿eh? feeder, vale, es decir, si tiene el feeder, tiene la salida perfecta de la Ujú. Black Sack, que es feeder, Beetle y algo para sacrificarse. Sacrificarse ese, sí. Vale, tiene No, se la salida sacrifica. de robar, ok. Vale. Tienes que Aprovecho. petarte el Betel, ¿no? Ese o no. O Creo que cómo no, lo vas a. creo que aquí paso. Son Vale. counter up, sí. Vale, esto es lo que no queríamos robar. Ah, claro, exacto. Se lo voy a tirar aquí, creo, ¿eh? Sí, Es el único sitio donde me sirve. Y así aprovecho. Esto al final es uno de daño más, sí o sí. Se lo voy a tirar ahora vale. antes de que pueda activarlo, que pueda... A ver, lo puedo hacer en su upkeep, pero antes de que pueda robar otra de estas, así que voy a hacer. Sí, sí, mejor, Es que mejor. nada, porque es una carta que no sirve para nada, entonces prefiero usarla. Y ahora Y no haces aquí... nada, ¿no? Te No, quedas aquí ahí paso y... abierto. Sí. El Beetle es un problema, pero es un problema si tiene manera de crecerlo, que ahora mismo no tiene. Otro Beetle. Lo voy a dejar. Solamente es un bite para jugarme ahora un feeder. Exacto. Vale, Paramos este que es el problemático. vale, sí, sí, sí. Este es el A mí este mono. deck es que me da mucho miedo. El Abono Black Sacrifice es un deck que cuando empieza a crecer es imposible. Vale, tenemos tierra. ¿Vale? Aquí solamente voy a jugar el augur porque me sirve También al quedarte abierto blocker. en no hacer nada, ¿no? Claro, si me queda abierto es un cashdown. Si tuviera un counter me quedaría abierto, pero dado que no tengo counter voy a hacer esto y ya si me Y a ver baja si algo... enganchas algo. Sí, ¿Qué aquí engancharías realmente... aquí? Bueno, mira, está bien porque baja un Gloria. Thorn, que ya tengo uno. Vale, El Thorn es muy bueno también porque, bueno, a ver, es muy bueno depende del momento de la partida. Si tiene 6 bichos, no. Pero si tiene pocos bichos, es bueno porque bloquea cualquier cosa. Vale, ves, pues Vampiro. es un problema, pero no pasa nada, creo. Sí. Ahora. ¿Está atacando con...? No, no puede atacar con este. Ah, ya decía yo, digo, sí, me Vale, aquí parecía puedo raro. bloquear y se tiene que comer este. Y no lo para hará, matarme supongo. este. No sé si eso... O sea, si bloqueo y se come este, para matarme esto, se queda con 2 bichos. Ujú. Si yo luego le mato este, tiene un Beetle que es un 3-3 y ya está. Bueno, un 4-4 porque se lo sacrificará en respuesta Sí, el es vampiro. cierto. De la otra manera, si ya la paso, me como 2, voy a 11. Está bien, yo voy a pasar. Creo que tengo que Vale. hacer el cashdown aquí. En respuesta a que se coma algo, creo. Sí, o cuando baje algo, si es que baja algo, ¿no? Vale, tengo un Pierce. Tienes que hacer el Lorien, ¿no? Voy a ¿Ahora hacer o no? Lorien, sí, y voy a buscar una lista porque quiero quedarme de cashdown y... Y Pierce. Exacto. Vale. Aquí paso. A ver. La clave es que no te baje. Vamos a ver si no tiene Eso es un muchos. problema. Sí, Eso- este es un tema. Y eso es otro problema. Exacto. El Thor ya no se puede bajar. Ya. Aquí tengo que pensar, ¿no? Ahora sí que puedes liar la parda Quizá con tenía que haberle el. matado esto en respuesta a este, para que no se lo pudiera comer, o en respuesta a este. Antes de Sí. hacer nada, ¿no? Sí, en respuesta al primero. Sí. Sí. Yo creo que también. Porque si no, ahora ya todos los efectos van a afectar a los Betel. Sí, ahora es un problema. Y todavía tiene 3 cartas en mano, madre mía. Ya, porque solo iba a 2 tierras. Si voy a bloquear aquí, se lo va a comer. Sí. Bueno, igual se come este. Y este. Y le hace -1/-1. Sí. Sí, creo que sí ha sido mismo. Comerme esto y estaba bien. Pero si me cargaba esto en respuesta al primero. Pero bueno. Mira, ¿sabes? Se ha comido el que pone tokens, el otro, el Mortis. ¿Cómo se Sí. llama este? El Nested Chambler. Nested Chambler, sí. Vale. Y es raro que no pete el otro tampoco. Sí, va a petar el otro. Sí. Y ahora, claro, le voy a matar este. El problema es que se lo va a comer y me va a pegar igualmente. ¿De cuánto? De 5, ¿no? Bueno, si no peta más. Pero el vampiro tienes que petarlo, sí o sí. Si no, Sí, si no me mata, ¿no? Se lo está petando. qué raro. Sí. Yo que hubiera pasado. Bueno, supongo que por ir a- quieren. Ah, he hecho un tesoro. Sí. Yo que
que lo he pasado prioridad porque el problema lo tengo yo. Claro. 5-5, 4-4 Vale, y pregunta, 5-5. porque si le mato esto... Porque este Se lo es come. 7, pero el siguiente turno es un 1-1. Esto el problema es que son 2 bichos. Creo que tengo que matarle este. Mm. Ah, no, me muero. Para mantener Nada, el Auros Bolas. Me muero. Y si mato este... He de matar este, ¿no? Mm. Este, Si sí. mato este, se lo come, me pega de 9, voy a 2, me mata el de esto. Y vas a Tiene 11 los ya, te bichos. mata. Es letal, sí. No te queda otra opción, aunque 9. yo creo que sí. Vale, Sí, le mato porque sí. esto, me paga de 5 bajo el Thorn y quizá hay alguna Ah, bueno, chance, ¿no? Igual hay alguna posibilidad. a ver. Ahora Ah, sacrificar no, a lo mejor. me muero igual, porque esto es 6 y esto será 5. Sí, no, creo que no puedo hacer nada aquí ya. Sí, era matarle el vampiro de primeras para que no pudiera comerse todo lo... Estaban problemas igual porque... Bueno, doble cast down. No, Tiene claro. que ser doble casba ni tierra. Sí. creo que no. No, nada. No. Sí, ha sido misplay. Es que Eso. Ha sido misplay de no... del vampiro, ¿no? Sí, a ver. Estaban problemas igual, yo creo, porque se comía el vampiro, entonces tenía un 3-3 y un 2-2 y tenía 2 bichos Ujú. más y mi mano era muy mala contra una mesa tan grande. Vale. Bueno, Que te quitas y que te pones contra él. pues a ver, me quito los Snuff Out. Eso está clarísimo. Me voy a poner una Dar. Vale. Voy a poner un Extract porque es otro Removal. Y voy a ponerme los Dispel, creo. Vale. Quizá un Dispel. Tiene algo del cementerio, pero creo que no es suficiente. Voy a ponerme los Dispel, sí. No, ¿Y los es- Spanks no te los pones? Es que los Fangs no me gustan. O sea, los puedes poner, pero no me gustan. Es que son muy lentos. 2 manás por un contador. Ya. No. No, lo único ganar vida. Para ganar vida un Ya. poco y aguantar un poco más, ¿no? Pero. Solo tengo una tierra. Y no tiene removal tampoco. A ver, quitando eso es buena mano, porque le puedo parar todo. Con un counter y una spell stutter. Claro, el problema de esta mano es que como no robe la tercera tierra, tengo Sí, 2 turnos sí, para robar la tercera tierra. claro. Sí, ahí el tema. El tema es ese. Sí, claro, tienes que buscarte la tierra negra, ¿no? ¿Con el Lorien? ¿O qué te buscarías? No, me buscaría Isla. ¿Isla? Ya, sí. No, voy a hacer mulligan, creo que Vale. es demasiado. O sea, no quiero jugarme la gana de quedar tierra. Vale, esto está bien. Vale. Ujú. ¿Qué dejas arriba? Son todas buenas. ¿Abajo? Ya. Va a hacer turno 1 Isla Sir, turno 2 Dimir Aqueduct. Quizá la Lorien, ¿eh? Tengo 3 Sí, tierras el Lorien. Sí, yo también lo veo. Sí, y me puedo buscar otra tierra aquí. sí, está bien. A ver si nos sale muy... Bueno, este es súper agro, o sea... Pero a ver si nos sale demasiado rápido. Vale. Ahí puedes buscar otra tierra. Sí. Y tienes el Brainstorm también. Está bien. Para después. Sí. Es que voy a hacer doble top. Y en mi turno jugaré el Brainstorm y jugaré esto. Me Sí. volveré algo y puedo luego shufflear en mi upkeep. Vale. Buena idea. Es una mano un poco lenta porque... Bueno, pero como está el on the draw, Sí, igual... por ahí ganas un poco de tiempo. Vale, tiene el Sage. Vale. Aquí voy a hacer el Brainstorm. Brainstorm. Para usar el maná. A ver qué encuentras. Ahora vamos a dar, no está mal. Pero un poco pronto, ¿no? Sí. Sí. Voy a dejar esto y me pienso si sufleo luego seguramente. Vale. Sí. Los Stutter aquí son buenos, ¿no? Contra él, porque Sí. todos son costes 1. Sí. ¿Prefieres pegar que no tradear? Sí, no, bloquear no... O sea, si la pierdo un bicho y él se queda con uno que vuela.
Vale. Y quiero tener el de esto por si acaso, para tener la Stutter de 2 en caso de que robe un vampiro. Vampiro o lo que sea, ¿no? Sí. Él pega. No ha jugado tierra. A ver si tiene tierra. No tiene tierra. Se queda una mano una tierra. Vale. Pues eso son buenas noticias. Por lo menos. Aquí he de pensar si quiero... El Hadar lo quiero. Hombre, el Hadar es bueno. El Hadar Porque... Si te llena la... Sí. El feeder... Puedes vaciar mesa y que se quede solo el feeder, por lo menos, ¿sabes? ¿No? Sí, teniendo removal, así que creo que sí. Mejor no hacer el... Cosa que te quedas sin una tierra... Bueno, fallas el Landro para el turno siguiente, supongo. Bueno, haré el Lorien. ¿Sí? Usaré el Lorien, pero en mi turno, yo creo. Ah, va a hacer esto aquí. Ah, Está bien. Vale. Era una posibilidad, pero pensaba que no lo iba a hacer porque... Bueno, se queda un poco... Es raro, ¿no? Ahora, Sí. Vale, está bien. No, para nosotros es perfecto, pero es Sí, raro ha que haya matado jugado los dos así. bichos, que era un poco el problema, porque digo, si... Ujú. O sea, este bicho era el que más me molestaba, porque la Dart lo podía tirar y se le quedaría el bicho en caso de que... Claro. De que tal, pero bueno. Vale. Vale. Al final, que ponga todos los contadores aquí teniendo removals de un target. Vale, aquí la primera cosa que tire le voy a hacer un counter. Vale. Más que nada porque puede tener la de robar, por ejemplo, y no quiero que baje ningún bicho. Y si tiene ahora un Beetle, está Vale. bien, porque tengo Cast Down, así que... Vale, 5 cartas en mano, ha encontrado la tierra. Ahora es un 2-2. No ha bajado bicho, por lo tanto es raro, porque si no lo hubiera bajado antes, ¿no? Para hincharlo. Ah, lo baja ahora. Vale. Vale, aquí voy a ciclar. Voy a quedarme tierra girada porque no tengo nada que hacer por Vale. hacer eso igualmente. Y te dejas abierto por si Sí, es aquí voy a tutor, pasar ¿no? O- porque la Stutter puede pagar el Beetle en caso de que Vale. no baje nada. Aquí la clave es que no te empiece a bajar cada turno 2 bichos. Claro. Porque te empieza a molestar totalmente. Segundo feeder me da ¿Otro igual. Carrion Feeder? Sí. Yo creo que sí, ¿no? A ver, uno se lo Porque voy a para matar. hincharlo... O sea, creo que lo que más me molesta ahora es bichos de estos de crear otro bicho. Más que... Sí, yo pienso Vale, igual. tengo Sí. el Hadar, o sea, el doble pues, este es el que me Este es el que molesta, el sí. doble Hadar, con el Además, Hadar. este si lo hincha es un problema. Vale, ahora Porque puedo lo hacer sacrifica Hadar, y te ¿verdad? pone... Sí, ahora puedes hacer Si Hadar. hago Hadar, ¿qué puede hacer? ¿Se come el feeder aquí? Se lo comerá a Exacto. todos a uno, sí. Sí, se quedará con un bicho, ¿no? Vale, pega con los dos. Si le bloqueas los dos Al Beetle. al Beetle, Se lo mato. Si lo que tendrá que hacer él es comerse este y matarme, ¿no? Y para se le queda salvarlo. se le queda solo el feeder. Y yo tengo un Sí, no está mala idea. No está mala Vale, idea. y la otra opción es paso y hago un Hadar. Y si haces un Hadar, se comería... Feeder aquí. Es un Sobrevive, y 3-3 este y el otro es un no 2-2. tiene manera de que sobreviva. Se comería los dos No. aquí. Se le quedaría un Sí. 4-4. ¿Cuál es mejor? No es mala idea tampoco. Sí. No sé qué es mejor. ¿Quedarme el Hadar o quedarme el Cashdown? Mm. La verdad que tu mano es buena. Tienes bastantes opciones ahí. A ver, la Pero... parte positiva de quedarme el Hadar es que me quedo las Spells Tutor vivas, ¿no? Y si luego un ninja luego, si no bloqueo aquí, digo. Eso sí. Mm. Me voy a pasar. ¿Sí? Sí, voy a comerme esto. Vale. Vale. Gloria no está mal. Supongo que lo ciclo. Bueno, no lo sé. Igual no hace falta. A partir... Voy a hacer esto ya. A ver qué hace. Supongo que se petará todo. Todo aquí, seguramente. Sí, lo guardará para allá. El problema es que el siguiente turno te puede poner otra vez bichos, pero bueno, eso ya. Ya, eso es verdad.
Vale. Sí, ha hecho lo que pensábamos. Se convierte en un 4-4. Es Vale. incómodo este deck, ¿eh? Es incómodo. Sí, ¿qué hago aquí? Me dejo una por si acaso para bloquear. Me puede matar, ¿no? Eh, Si baja muchos bichos y me pega es un 5 ya, o sea que 6, 7 con esta mina, Seis. un Shambler, algo de eso. Uno por lo menos tienes que dejarte ahí. Sí, uno por lo menos yo creo que tienes que dejarte ahí. A ver, puede hacer el futuro de los que ponen Sí, X un Shambling Gas. meterle una estamina de esos y me mata, creo. Serían 4, A ver. 5, 6, 7, 8. Lo bueno es que tiene poco maná. Tiene poco maná, tiene dos tierras solamente. Vale, aquí sí que no lo bloqueo. Pega con él. No me puede matar, ¿no? En principio son 4 solamente, no. En principio lo puedes dejar pasar. Si es que da miedo este deck, sí. En cualquier momento te pega ahí el golpetazo. Tiene un vampiro. ¿Que baja? Esto está muy bien. Vale. Vale. Se queda sin mesa aquí. Este es muy malo, ¿no? Contra mí, ¿no? Teniendo yo hadas. Contra ti, bueno, sí. Bueno, no es tan bueno en realidad. Y Pues tú los que pajarillos. todo lo que mates va a ser como peor que... Vale. Lo hago aquí, ¿no? Por si en su turno tiene lo de revivírselo, ¿o qué? Bueno, de hecho voy a usar este. Sí. Mejor el extract, sí. Ahí lo malo es que, claro, ahí hubiera sido el Lorien si no hubiera sido en otra circunstancia, pero bueno, lo puedes dejar Lo para más puedes, adelante, a ver. sí. Sí. Tiene 3 cartas aún de La mano, porque obviamente no roba ni una tierra, así que todo Sí, lo que sí. tiene son cartas buenas. Sí. Puede tener alguna cosa de robar y a lo mejor no tiene bicho todavía. Puede ser, Es sí. posible que tenga. No hace nada, ostras, qué raro, ¿no? A ver. Sí, sí. Es que no tiene. Porque debe tener esto de robar, seguramente, sí. Hay que aprovechar ahora. Sí, es raro que tenga un turno Hay que aprovechar ahora. Vale. Bueno, pero el piso es muy bueno porque es Pierce. turno 7, pero sigue con 2 tierras. Exacto. Vale, a ver, que siga así, que siga así. Eso es un vampiro. Ahora sí que te está baja bien. vampiro. No pasa nada. Bueno, vampiro tengo solo el- no pasa nada. Tengo este, claro. Sí. Y ahora puedes meter ninja, ¿no? ¿Por qué no? Está pensando, ¿tiene un snuff out o algo así o qué? Esperemos que no. No sé si llevan Disable Snuff Out. Sí, Sí. he visto listas que llevan, sí. Vale. Tengo 2, 3, 4, 5, 6. Puedo hacer ninja, augur y quedarme con esto. Ujú. Creo que está bien. Venga, pues sí. Y encima la Stutter te puede servir dejarla abierta, ¿no? O sea, te lo recupera la Stutter. Haces ninja. Voy a apagar el incoloro así y el azul así. A ver si tiene snuff out repeats. A ver qué roba. No tiene. ¿Qué robas? Sí. Robas. Un counter. Counter. Ah, está muy bien. Mm. Vale, doble Puedo bajar backup, ¿no? esto Mejor que. como blocker, pero creo que prefiero el doble backup, sí. Teniendo nada Sí. si tuviera algún bicho así, sí que lo haría, pero... Así está bien. Debe tener la mano de cosas de robar, seguro. Sí, tiene toda la pinta. Porque no ha querido matarse en ningún momento, nada, porque... Pero cuando le eché el countdown no tenía... Ah, no, porque claro, ha hecho el Malauder en su turno, sí, debe haber sido... Sí. Tiene que tener varios de robar. Aquí podría flashear a Stutter y bloquearle. Pero creo que no hace falta. Yo creo que mejor mantenerla, ¿no? Por si acaso. Sí, Ahora como es un punto de daño solamente. claro. A ver. No hace nada, ostras, eso es muy raro. Es raro, sí. Tiene 5 cartas en mano, ¿eh? Podría pasar, creo. O sea, no te falta que le haga el cashdown. Por ahora estás bien, ¿no? Sí. Es raro que no haya hecho ni robar ni nada. Uy, muy bueno. Sí, es bueno ahora. Si robo tierra. O sea, no tiene removal, no tiene bichos, no tiene... ¿Qué demonios tiene? Mira, Boyuca es una tierra. Bueno, si tiene un Unearth está bien. Si lo tuviera supongo que lo hubiera Se debe estar guardando como para hacerlo todo de golpe, ¿no? Porque es raro que no haya jugado nada de nada, ¿no? Creo que baja el Murmuring, me dejo counter y...
Vale. difícil. Yo creo que pueda, no sé qué tendría que tener para... Es que no tengo ni idea de qué tiene en la mano. Tiene que tener varios de robar, seguro. Ahora va a robar. Sí, ahora va a robar. Le hace el Sí. estamina. Hmm. Lo que pasa que Pero da el igual, estamina o se sea, lo tienes que dejar, sí, se lo tienes que dejar. para el de robar y ya está, ¿no? Exacto. Voy a hacerle el Pierce Eh, aquí. ¿No es mejor la Stutter? A ver, pensar. La Stutter... Es que la Stutter para cualquier bicho, el Pierce. A lo mejor ese momento, porque a lo mejor te quedas un mano abierto, pero no te Eso sirve sí, hay que hacer tampoco el para... Pierce. Y aparte es un pájaro ya. Voy a hacer el Pierce Vale. porque la Stutter le para a todos los bichos de uno. Y el Pierce puede parar solo estas cosas. Y Vale. la Stutter también para esas cosas. O sea, es como que... Más o menos eso es lo Pero mismo. ves, está un poco la desesperada, porque ha hecho eso. Debe tener Si ha otro, hecho eso al vampiro, Debe ese... tener otro. Mira, eso lo acaba de robar, Uf. seguro. Eso lo acaba de robar. Sí. Vale. Aquí bloqueo, le obligo a pegarse el bicho. Ahora que no tenga estamina. Vale. Vale, se tiene que petar la Squirrel también. Se queda sin bichos en... Sin bueno, sí. bicho, sí. A lo mejor te baja a tierra. Sí, yo sí. Y Sí. un bicho, ¿no? Vale, está bien. Exacto. Bueno, pero ahora tú ya recuperas. Sí, aquí ya... Ahora ya estás muy cómodo, sí. En principio ahora estás bien, muy bien ahora. O sea, empiezo a hacer pájaros... Hay algunas listas que llevan Glee, Sadistic Glee. Sí. Estas son muy buenas las dos, las quiero las dos. Stutter, ¿cuánto tengo? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puedo hacer... Sí, puedo hacer... Doble stutter, ¿no? Tengo Stutter. Puedo hacer counter, Stutter. No tengo azules, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5 azules. Tengo 1, 2, 3, 1, 4. 2, 3, 4. Sí. Puedo dejar counter, Stutter y un Sir, por ejemplo. No puedo dejarme los tres de estos, ¿no? 2, 3, 4. Bueno, me lo puedo dejar todo, sí. Counter. Sí, te puedes No. dejar todo, 1, sí. 2, Sí, 3. sí. No, puedes hacer dos hadas. Dos Sí, dos. puedo hacer Y, una de aquí. Sí. sí. Pues entonces voy a pasar. Sí que puedes. Vale. Bueno, en principio lo tiene muy cuesta arriba, ¿no? Bueno, eso tampoco te molesta en realidad, No, me peto. ¿no? Porque es el pajarillo. Bueno, Nada, no me molesta, porque no. puedo bloquear aquí. Si se peta todo para hacer un 5-5, le hago el... Ay, es verdad que Cast down. es un token, soy tonto, ¿verdad? Sí, te sirve haberlo parado. Ostras. Se me olvida que es un Vale. token esto, sí. Bueno, pasa. Sí. Bueno. Está bien, es más importante el murmurio, obviamente. Pero sí, es verdad, es un token este bicho. ¿Dónde está? Siempre hay que acordarse de eso porque es un rollo esto, ¿eh? Sí. Y con cuidado. No hace nada, ¿eh? ¿Ahora fecheas? No fecheas Sí, todavía, ¿no? Creo que sí, quiero todo azul, ¿no? Vale. Tengo mucho azul aquí por esto. Vale. Otro cast down, bien. Sí. Aquí ya puedo. Ahora puedes hacer un Seer, ¿no? A lo mejor. Sí, no sé hacer el augulo el Seer primero. El Seer te lo colocas, ¿no? Y luego con el augur, ¿no? Puedo hacer eso. A ver. Era un Lorien, ¿no? No, el Lorien de... Sí. Porque el Lorien... ¿No era un ¿Lo has Lorien? fecheado o no? Claro, No me acuerdo. fechado. Sí, el Lorien de fechado. Sí, lo has fechado, sí. Está bien. No creo que pueda tirar un Lorien en ningún momento. Está bastante. Está bien las dos. Creo que quiero el... A ver, da igual porque este lo voy a perder. Así que voy a dejar el Brainstorm. Pregunta es, ¿quiero usar ya este o quiero dejarme abierto? ¿Puedo dejarme...? No, voy a pasar aquí. ¿Sí? Sí, voy a pasar. En el siguiente turno haré Brainstorm y me cogeré lo que
Vale, este lo voy a parar. No es muy molesto ahora mismo, pero teniendo tanto como quiero empezar a... Sí, a bajar y que tampoco el tío expanda mesa tampoco, ¿no? Y este también lo voy a Carrion Feeder. Se queda con una carta. Sí, voy a ir un poco más a la ofensiva, porque solo tiene una carta y se la ha pegado. Vale, se ha rendido. Este es un deck. Si juegas 3 rondas seguidas contra esto y no quieres volver a jugar. Ostras. Se me da muy mal jugar contra este deck, o sea... Es que es un me deck olvida la- muy molesto. Es muy molesto, muy molesto. Sí, sí. Tiene un Tienes que tener mucho cuidado. A la mínima que te despistas te hace polvo. Sí, sí. Es complicado igualmente jugar hablando. Es más fácil jugar aquí cuando estás solo que... Sí, es lo que te comentaba. Cuando juegas hablando es... O sea, más obviamente si estoy hablando, digo algo y aún así lo hago. O sea, digo esto... Sí, sí, te divides. La cabeza se te divide. Quiero que bajar la relic y digo, pues no le he bajado. Es lo que tiene el directo. Cuando estás así doble es increíble. Se ha cambiado algo del side, parece. Vale, mano. A ver. Esta Vale. mano de play sería casi imposible contra este deck. On the draw es una putada Sí, porque sí. No voy a hacer nada turno 1 y turno 2. A ver que te baja al principio. Eso es la clave. Vale. Suelen bajar Bichos de estos primero molestos. antes de Sí, sí. sí. Claro, porque así puedes hincharlo y puedes poner más bichos y todo eso. Aunque contra mí yo creo que es mejor bajar directamente el Carrion. Contra cosas como Mono Red Madness sí que es mejor obviamente bajar primero esto. Uy, que se ha quedado una mano con una tierra, no me digas. Nah, no creo. On the play es muy loco, una tierra solo. No, sí. Vampiro, vale. Yo tengo que tener paciencia, ¿no? Para el siguiente bicho. Sí. Uf, aquí tiene mucha tierra ahora, sí. Esto lo tengo que parar seguro. Sí, ese sí. Vale. Está bien. Sí. 2 cartas en mano. Aquí voy a tener que volver a pasar. Y siguiente turno tengo ya 4 más. Puedo tener Cast Down Imposible Counter o algo así. Y otra vez, sí, mira, esta tiene muchas tierras, al contrario de la de... Es un deck que el problema que Bueno, tiene que es se fludee. Si robas 2 tierras seguidas te puede perjudicar, que son 2, 3, 4, está bien. Podemos... Si se fludea tampoco está mal. No diremos que no. Voy a hacer Brainstorm aquí. Vale, el extract es bastante bueno, mata un bicho, ¿no? Sí. El otro negro lo quiero, creo que no. Creo que quiero aquí tierra seguro. Voy a hacer esto y esto y robaré el preordain. No, creo que no quiero shufflear aquí. Es que el extract es muy malo, ¿no? Igual sí que lo quiero mezclar. Sí. Sí, voy a mezclar. Sí. Mezclo. Coger una tierra girada porque ahora voy a jugar esta, así que le di un poco de info de una de las cartas, pero bueno, teniendo 7, luego otra tierra. Sí, mientras que estés así. Hombre, está bastante bien, la verdad que tienes. Sí, por ahora. Es que, no tienes nada. Turno, y no tienes bichos, eso es el tema, sí. Y igual tengo que matarle el de esto para comer un menos de daño, teniendo 2. Sí, yo lo veo bien. Lo tengo que acabar haciendo y quizá un punto de vida puede ser importante. Aquí igual tiene un Village Rights, entonces me lo... No. 3. Ah.
Ahora molesta el Marauder, ¿eh? Sí, El necesito tío como te pega de 2. necesito Sí, eso tiene que contrarrestarlo. Sí, necesito un... No me salga, el 1-3, el Augur. El Auro bola sería buenísimo ahora, sí. Mira, hablando de mi amigo. Del rey de Roma, Vale, voy a hacer el preorden antes para ver un poco. sí. Me aseguro... Vale. Vale, bien. Voy a hacer top y entonces con el segundo se vuelve otro, pero bueno, me robo el brainstorm. Vale. Y aquí veo que muy mal tiene que ir. El dispel puede ser. Ah, el Dispel, sí, el Dispel mejor, yo creo, Tiene un sí. Village Rights. Exacto. Es la única cosa que le puede devolver a la partida, creo. Sí. Que robe. Aquí no hace falta atacar, o sea, le podría No, atacar, esperar. pero es un punto. No. Esto es solo como sorteo, ¿no? Sí, como sortería. Vale, eso pues lo voy a hacer. Sí. Se lo va a hacer aquí igual. Si lo hace aquí le bloquearé con las Spells Tutor, Parecerá raro. No quieres perder el bolas, ¿no? Claro, el bolas aguanta todo. Tengo otro bolas. Teniendo otro igual sí que bloqueo aquí. Solo porque tengo otro. Sí, yo pienso que a lo mejor el bolas... Si no tuviera otros, seguro que bloquearía con esto. Vale, tiene una carta en mano. Yo es una tierra. Qué tapeo. Pero creo que lo voy a hacer. Bueno, puedo estar en un turno, ¿no? Sí, mejor jugar primero el bolas, ¿no? Y ahí tienes otro bloqueador, ¿no? Jugarlo muy conservador, porque la partida está muy bien, no hay que tirarlo. Un counter aquí. Venga, counter. No, Un Extract Confession. Voy a jugar aquí, No está mal. Bueno, en verdad... No hace falta. Petará al bicho. Sí, no hace falta. Me lo guardaré una para carta. un Beetle. Si baja un Terrion o un Beetle... Este molesta, ¿eh? Este molesta. Sí. Pero bueno, no este molesta. No. No puede atacar. Necesitas alguna cosa para meterle un poquillo de... Bueno, esto que te presiona. Pierce. Vale, eso está bien. Sí, si se mantiene en mesa es partida seguramente. Y tengo muy buenos blockers ahora mismo. Dos cartas en mano. ¿Otro? Chambering Gust. No tenga manera de petárselos. Exacto. Y no tiene ningún ataque bueno, ¿no? Porque se ataca con todo, bloqueo con todo y ya está. Hostia, esto no me lo esperaba. Bueno, tienes el Pierce, menos mal. Sí, no sé qué jugaban esto. Son todas, se le muere lo suyo. Espérate que se le muere lo suyo, ¿no? Se le muere todo. ¿Pero por qué ha jugado esto? ¿Pero por qué juegan esto? Claro. Espera, y te va a hacer, pero cuidado que te mata con el -1/-1 del Chambering Gust. ¿Y qué mata? Te lo va a hacer, te mata el bolas. Pero ¿cómo me gana? Si no tiene ni un bicho ya. Ya. Le voy a hacer esto. Pero pondrá un token. Ya sé, voy a hacer eso. Pondrá un token ya. Sí. Eso sí. O sea, me mata a los dos. Me mata uno aquí y uno aquí, pero tipo... Se queda el top deck. Joder, tiene un Scry, ¿no? Pero muy bueno, tiene que ser ese Scry. Sí, tiene que ser muy bueno. De sideboard, pero sí, ahora que lo dices sí que hay alguna lista, pero es raro, ¿eh? Porque es un poco contraproducente o no decir mucho. Sí, ahora te mata a todos los bichos. Puede jugarlo de manera que... No sé. Bueno, tú tienes 4 cartas en mano. Hecho Pierce, o sea, no era mala el Pierce, creo, pero... El Pierce era lo más conservador, pero bueno. Ahora a ver qué robas con la carta de turno y con la carta de monarca. Sí. Un bicho no te haría nada mal. No, sí, un bicho me gana partidas. Más Tutor, un Seer, un Ninja, un Gurmag, otro monarca. Otro de estos. Vale, perfecto. Un bolas, sí. Un bolas es muy bueno en este tipo de matchups, por eso... Este de matchups, sí. Es muy bueno. El problema es que él está en top deck. Eso que ha hecho casi que le ha costado la partida, yo diría, ¿eh? Sí, no sé, a ver, supongo que tenía que hacerlo, ¿no? Pero... Vale, esto es buenísimo. Esto es muy bueno ya, sí. Fuera, no lo quiero para nada. ¿Y qué prefiero enseñarle? El Dispel, ¿no? Es la carta Dispel, sí.
Es imposible perder ya. Así que así, o sea, con la mano que tengo. Pero no veas, el tío se ha lanzado, Me ha asustado, se ha por un lanzado momento, ahí, pero... sí, sí. O sea, otra opción era pararlo, Lo puedes parar aquí y no tiene ningún ataque bueno. Pero yo no sé Sí, cómo sí, gana sí. este, o sea, lo que digo, yo no sé cómo gana este deck sin mano, sin bichos, contra mí con monarca con 5 cartas. O sea, no le veo ganando esa partida. Supongo que piensa que a lo mejor tiene más bichos que tú y que al final, si te quita todos tus bichos, él va a ir robando bichos. Ya, pero él roba Eso es lo que debe uno pensar. y yo robo 100. Sí, con el monarca no es la Claro, mejor idea, la verdad. ahora si no tengo monarca la puedo llegar a comprar, pero es que ahora que... O sea, no va a Sí. jugar ningún bicho más en toda la partida, creo. No, ya se termina, sí. Sí, aparte la vez de Supongo que colores. te concederá, sí. Bueno, Muy bien, muy bien, muy bien. display ese de la primera partida que ha sido por no estar atento. No, pero bueno, pero estos dos han sido buenas victorias, y contra matchas difíciles, porque la Mono Black Sacrifice esta es muy dura, muy peligroso, sí, sí. Sí, sí. Que se juega un poco y cuando te lo comes tienes que romper la cabeza. Sí, sí. Y tienes que estar muy atento porque a la mínima, por ejemplo, la del token, el Marauder ese, sea suerte que tenías el ninja, porque si no, te peta el murmuring y Yo estaba, tío, si me voy a meter el pájaro y ya está. Digo, ¿por qué no me deja claro. picar el pájaro? Sí, vale, pues... Sí, la primera partida que he perdido, pues eso... hay que, o sea, a veces como que te ciegas en decir, vale, cuando se sacrifique todo, le hago el caso. Sí. Igual es mejor simplemente que no se pueda sacrificar nada. Sí, sí, yo creo que sí. Igualmente mi mano de ninja y un monarca contra... o sea, si se lo mataba ahí, contra 2 beaten y 2 bichos, era una partida que no me veía ganando, pero... No, como era he difícil. jugado, pues tampoco se podía ganar. No, pero bueno, pero sí. Primera partida saliendo, o sea, cuando salen ellos es difícil, Sí. Y esta última partida has robado bastante bien, has tenido ahí bastante lo que necesitabas. Sí, la mano inicial era muy buena. Sí. Bueno, duro. Dependes un poco de que él tenga también... O sea, has visto las primeras 2 partidas, ha jugado 2 tierras en cada una, o sea, 2 tierras solo. Sí. Para que roba 2 tierras seguidas pierde porque... Sí, no tiene nada. Como no coja cartas de robar. Se parece un poco a la raíz. Sí, es inestable. Que cada Murian que hace y cada carta que tal, solo que es un poco más explosiva que la Mono Red. Y los bichos son más grandes, se vuelven más gordos, eso es más peligroso por eso. Porque los sweepers no te sirven, depende de que sweepers, como lleguen tarde, ya no te sirven. El que atira él sí que le ha servido. Sí, para nosotros. Claro. Sí. Mejor. Vale, pues vamos a la cuarta partida. A la cuarta partida vamos a ver qué nos toca. Sí, bueno, por ahora bastante bien, ¿no, Iván? ¿Cómo lo ves? Sí, ha ido bastante bien, ¿no? Han sido todas partidas de pelearla, no había ninguna partida fácil de momento, pero bien. Han sido para todo decks. Ha sido la Mono Red, la Mono Blue y la Mono Black. Ha sido todo decks muy rápidos, la verdad. No ha habido ningún deck así de grindear, de tener tiempo para... A ver. Sí. Vale, con el usuario McCoy 5000. No sé, yo esto no lo conozco. No, yo creo que de los que hemos jugado no me suena ninguno. Vale, vamos a ver qué nos juega. ¿Empieza él? Sí. Vamos a ver. Ostras, una tierra. Sí. Tengo un brainstorm, pero... Es arriesgado, ¿no? No es mala mano, si cuento la segunda. ¿Sí? Pero claro, ¿haces un one land hand? Sí. Pues a ver, esto es robo. Si no es tierra, juego esto. La peto, isla, robo y tengo el brainstorm. Son 5 cartas para ver. Bueno, si quieres, pues se puede intentar. Sí, vamos a ver. intentar. Venga, ahí está. Valiente. Sí. A ver, yo creo que si fuera otra Mono Black no me fastidies. Madre mía. Uf, Mono Black Sacrifice. Pues esta sí que mete presión. A ver si lo vamos a tierra. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, también hace falta un poco de ayudita, porque si no... Sí, hombre, si no esto. Vale. Countdown lo quiero seguro. Y el brainstorm no, que ya tengo. Ya tienes uno, ¿no? Vale.
Tienes que Entonces, fechear para conseguir tener el cast claro, down. creo que el siguiente turno voy a hacer. Claro, sí, con cualquier otro deck haría al ninja seguro. No sé si aquí me sale mejor dejarme la Spellstutter. Vamos a Ujú. ver qué Sí, hace. todos son costes bajos. Sí, lo Bueno, que te si baja no otro bicho. tiene. Si no tiene el Carrion Feeder para petarse, los bichos estos no hacen nada. Por sí solos No, son muy malos. lo único que puede hacer es meterles el +2/+0 ese que No tiene vuelven, nada. pero sí, no ha Bueno, voy a hacer el bajado. ninja, para tenerlo ya en mesa, creo. Es una buena idea. También puede ser un blocker, o sea que también. Sí, le. Y robarás una Pero carta y a ver si ves una tierra, que esto estaría bien. sí, sí, no tendré que hacer el brainstorm y suflear seguramente alguna cosa que no quiera, como el Snuff Out. Mira que está bien, Vale, muy bien, sirve de tierra. muy bien, muy bien. Te buscarás la negra azul, ¿no? La Contaminated, ¿no? Mira, por eso se me O... ha la mano porque tenía el village para robar. Exacto, claro. Sí, aquí me puedo buscar el Contaminated o puedo buscarme otra isla para tener en Tutor, porque si Vale, no me quedo con una tierra y luego ya la negra me la busco aquí, aunque claro, tendrá que ser una negra, sí, un pantano, un sí. pantano, exacto. Bueno, a Veremos. ver qué juega, a ver si... Bueno, ahora no ha jugado ningún Carrion Feeder. Ah, baja Vampiro. vampiro, vale. A ese sí que hay que hacerle el cast down, ¿no? Supongo. Seguramente, sí, sí, sí. Sí. Claro, aquí los Snuff Out, bueno, te sirve para el bicho este rojo, pero no mucho más. Sí, tengo el Suffocating y estoy mirando a ver si hago el Mm, Suffocating, el problema es que se va a comer este y ya está. ujú, Entonces, bueno, aquí ya, ataca porque si le ataco tiene el vampiro. claro. Vale, tengo un counter. Ujú. Hmm. Claro, sigues necesitando. Bueno, tienes que ciclar el Lorien, ¿no? Supongo. Sí, estoy pensando si quiero ciclar el Lorien con la isla para Ujú, dejarme tutor y poder petarme esto. vale. Si quiero ciclarme el Lorien con esta para dejarme counter o tutor. Mm. ¿Qué te sobra de esta mano? Aparte del Snuff Out. Lo digo Pues por si quieres hacer fetchear nada, la fecha. realmente nada. Creo que Te sirve bien, te sirve sí, todo, ahora ¿no? mismo es bastante bueno todo. Mm, Creo que voy a fechear con esta y dejarme counter y Spellstutter. Porque vale, creo que la probabilidad de que no le hagan counter o Spellstutter es muy baja. O sea, me parecía muy raro que no jugara nada. Así que creo que vale. dejarme esto para fechear no va a ser muy posible. Pregunta, ¿me puede matar al turno siguiente? Tiene 3, 5, 7 de daño, no es Eh, así. a ver, depende si tiene... Claro, depende de lo que te baje después. Tiene 4 Claro. cartas en mano. Es posible que te baje más bichos. Tú puedes bloquear con el ninja al vampiro. Lo peor que te podría pasar es que tuviese el rito, pero bueno, eso también es un riesgo, yo que sé. Sí. Mm, Voy a fechear con esto y voy a buscar esta. sí, ¿no? Creo que es buena idea. Sí, se nos va a costar no vamos a poder bajar el negro nunca, parece. No, ya, ya. Es un deck que va muy rápido. Es Entonces, que es muy rápido, claro, muy claro. rápido, sí. Si te despistas, te vas de la partida volando. Creo que tiene un village. No, no tiene otro village. Okay. No, no he hecho Vamos ningún a ver. village, no. Aquí creo que tengo que parar cualquier cosa que sea de poner bichos, la verdad. Porque ya tiene 3, 5, 7. Mm, Con otro de estos tendría 11. Con una sí, estamina va a hacer esto para comerse, sí, poner más tokens. eso es chungo, de verdad, Ya, pero eso creo que no ahí no había puedes manera hacer de nada. pararlo. La única No. manera habría sido fechear por un ya y hacerle el snuff out aquí, pero Mm, vale. Mm. pues aquí creo que tengo que comérmelo, porque Son Si te pega, si sacrifica el bicho el otro, el Shambling, son 3, 5, 7. sí, Potencialmente 7 y 1 y 8. sí. Serían 8 de daño. Mm. Lo peor es que le ponga el +2/+0 y lo sacrifique. Entonces sí que estás ahí. Sí, no, si hace el estamina tengo que hacerle a Spellstutter. Pero Claro, es que claro, claro, si claro. bloqueo aquí puede simplemente comerse este y ganar y tradeármelo así. Me lo tengo que comer y rezar que no tenga. Vamos a ver. Un estamina seguramente lo tenga, pero bueno, eso lo puedo parar, pero si tiene 2 pues me muero. Sí,
Sí, sí, sí. Parece que Vale. yo simplemente bajar 4, o sea, 3. Vale. ¿Haces brainstorm ahora? Ah, bueno, no. Tienes que hacer Carrion stutter, ¿no? Feeder. Supongo. Esto es un problema, teniendo ya uno de estos. Bueno, no, claro. Ya tienes 2 bichos a los que tienes que tenerle miedo, eso sí, pero o sacrifica con uno o sacrifica con otro. Sí, yo creo que tengo que parar en algo de generar bichos, creo que Sí. es lo que más me molesta ahora mismo. Este, por ejemplo. El Suffocating Fumes, lo que pasa que, claro. Oh, este sí que hay que pararlo, sí. Sí. Podría hacerle counter por si tiene algún removal, pero creo que necesito un blocker, la verdad. Sin blocker, Sí, creo que necesitaría blocker para empezar a poner aquí o aquí y forzar a que empiece a comerse cosas. Qué rabia lo del negro, Casi se la Sí, tiene el Sadistic Lee. Y sí que tiene el estamina. Buf. Espera tener el negro. Aquí con el Oh, negro sí. Qué tendría... lástima, sí. Sí. A ver, puedo... Aquí voy a tener que bloquear seguro y rezar. A los dos, sí. Bueno, se ha quedado sin mano, Ya. pero claro, es lo que tiene. Y creo, no sé si puedo buscarme la tierra con el brainstorm, porque no sé si no creo que pueda. Bueno, no tiene mano en verdad. Y No tiene mano, no. No me hace falta guardarme. Voy a buscarme la... A ver si encuentras el pantano. Ay, no hay tierra. Oh. Sí, una tierra en general. No hay. No va a entrar nunca y uno de los... Bueno, no sé si quiero que los dos Snufat fuera, en verdad. Sí, porque tampoco lo vas a poder jugar, sí. Bueno, esto aquí flecheo antes porque voy a bajar el Seer. Vale. Que tiene 3, 4, 5... Voy a tener que bloquear aquí seguro. No, voy a Sí. Y el problema... Mira que hay esta tierra. El cast down ya tengo 3. O sea, tengo 2, perdón. Sí, creo que no. El problema es que ahora me ataca con todo. Tengo que bloquear los dos estos, porque si no me muero. Sí, tienes que hacerlo. O sea, este es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este no me mata, ¿no? Bueno, va a ponerle el mercenario aquí. Sí. Quizá no hubiera sido mala quitarme el Gurmag y hacerle el Snuff Out. Un Snuff Out, ya. Pero ya me voy a 10 ahí, entonces... Sí. Es a Shambling ver, lo Cast. bueno de esto es que los bichos me dan igual porque se van a morir con el Fumes, pero se los va a comer todos al feeder. Me tengo que dejar un bicho vivo aquí, porque tendré que bloquear el feeder el siguiente turno. Vale. Entonces, ¿qué bicho prefiero quedarme? Supongo que el ninja. El ninja, sí. Aquí tiene 4, 5, 6, 7... Aquí obviamente si no bloqueo esto me muero y si no bloqueo este son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... No me muero, pero claro, me voy a 3 de... Pero te quedas ahí muy tocado ya. Sí, tienes que bloquearlo. La cosa es que si ahora en su turno hago el Suffocating, se va a dejar vivo los dos. Porque se comerá algo aquí. Entonces quizás sí que necesito 2 cosas para bloquear. Es justo, está muy justo ahora, Está muy justo. Porque él va a dejar pasar 4, 5, 6 de daño, me verá 8. Y luego tendrá el Carrion Feeder que será un 1000. ¿Puedes bloquear a Vampiro, tú te refieres, y dejar al feeder? No sé si puedo hacer eso. Si no hace nada serían 3, 5, 9. Recuerda que tiene el Glee. Que cada vez que sacrifica es verdad. No, es letal de sobras. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. Vale, de bloquear los dos. Entonces. Sí. Si no tuviera el Glee... Sí. Voy a bloquear así, le obligo a comerse algo aquí. Estas listas con el Glee me parecen mejores. No sé, es buena añadidura, ¿no? Sí. A ver, lo malo del Glee es como que si te matan el bicho pierdes 2 cartas, ¿no? Pero... Eso sí. Aquí va a dejar, solo va a comer algo y va a dejar el daño. Se ha comido el mercenario, no sé. Vale. Mercenario. Bueno, quizá come este, porque la ha hinchado, ¿no? Dos toques más. ¿Qué necesitas ahora, entonces, robar? Tienes un cast down para matarle, por ejemplo, el... En realidad, si le matas el cast down al feeder,
y bloqueas al Lo mejoro vampiro. con esto, ¿no? Son... Es que son muchos Ah. bichos. Uf, madre mía, es que son muchos bichos, sí. O sea, lo único que se me Buah. ocurre es bloquear aquí y que cuando chete a esto le hago el cashdown, pero es que solo lo tiene que chetar 3, 5, 3 veces. Aquí tengo tierra, lo sé. Vale. Qué pena, porque no tengo mana para hacer Gurmag y... Ah, bueno, no, pero tengo dos negros. Vale, No, si hago el sí, claro. Suffocating, que lo tengo que hacer aquí, ¿no? Se come Sí, con lo tienes que este hacer aquí. uno y se le queda el Carrion Feeder que de bloquear, este y el insecto. Bloqueo el Carrion Feeder, me pasarían 2 o 3 con el insecto. Y Sí. luego tengo Cashdown para aquí. Y a ver Y qué luego puedes pasa, jugar ¿no? Gurmag. Y luego puedes jugar Sí. Gurmag. O sea, tengo que hacer esto aquí seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Eso tienes que hacerlo sí o sí. Y pasar. Y que no top deque nada bueno. Si top deque a otro, cualquier cosa de bicho, creo que serían 3, 5, 7 y se podría comer el feeder, sí. O si top deque a un bicho de estos que son 2 bichos, que son... Sí, de que eso que hace 2 por 1. Sí. Sí, sí, sí. Tienes que... Se lo va a comer Suerte todo que no feeder. consigas. Sí, al Y feeder se el lo va a poner. Consumption también me mata, por ejemplo, si lleva Sí, el los Rise of ritos. Consumption. Sí. Vale, se lo está comiendo con O el sea, feeder. tiene Con que el comer feeder. uno aquí seguro y luego todos los demás al... Qué raro. Se lo Ya, está esto comiendo todos con el... esto no tiene Uy, sentido, entonces, no sé. ¿El rito es instantáneo o no tiene es cartas, no conjuro? tiene cartas, no Ah, no tiene se ha cartas. equivocado, yo creo. O sea, solo hacía falta uno con el vampiro. A ver, imagino que le da Ah, igual tener un 12-12 que un 16-16 que un 20-20, ¿no? Más pero sí, no sé por qué no. sí, ha sido raro eso, la verdad. A veces te sorprenden estas jugadas dentro de las ligas y todo, que hay cosas que dices, ostras, no te lo esperabas. Ya, A ver qué ha robado. va a atacar primero. Pega con si- estos dos solo, vale. No tiene sentido esto tampoco para mí, pero vale. No. Vale, pues Oye, si nada, estoy hay que forzado a bloquear. bloquear aquí, no sé por qué no pegarías con este. Vale, le pones un token más. Y a ver qué hace. Aquí ¿Qué ha el robado? cashdown, Vamos a ver pero... qué ha robado. Y... Ay, pues es Oh, vaya top deck, macho. Sí. Sí, en ese top deck estaba bien la partida, porque tenía cashdown aquí y a la que le bajara el de esto... Sí, estaba bastante bien. A ver, bueno. Está Confession, Dispel, Snuff Out Estos fuera. 4 seguro que se van fuera. Esto va adentro. Y aquí pues puedo meterme otro Dispel o un Fangs. La verdad es que no... Tengo ya un Dispel de main. Tengo otro, quizá el tercero tampoco es tan bueno. Creo que a lo mejor es demasiado, ¿no? Sí, aunque es que el Fangs casi nunca... Es que has visto, esta partida no he podido pegar ni una vez. Ya. Bueno, de hecho has pegado una vez. Con el ninja. Te has Sí. pegado y has robado. Pero es bastante improbable. Vale que tú estás ahora on the play, pero sí, yo lo veo también. Y el Dispel, claro, el tema del Dispel... Para los de robar y los estamina, no está mal. Sí, Me parece bueno, me parece mejor. Podría Sí. ponerme las estas, porque hay algunas listas que juegan un Earth, pero es un poco... Bueno, pero es más circunstancial, ¿no? Ya, y no sé si voy a poder gastar mana así en primeros turnos para poner una... Bueno, el problema ha sido... Sí, bueno, que hemos empezado que no lentos puedo con el tema con la negro tierra. suficientemente rápido, o sea, tarda mucho en tener negro. Quizá Sí. el turno del ninja era pasar y petarlo, pero si es, no sé, el ninja me ha dado una carta y me ha dado un bloque. Si no se hubiera robado el rito, había Sí, partida, creo que Había ganabas, partida. Porque Sí. ahí ya empezaba a estabilizar, pero bueno. Sí, pero bueno, estos robos... Aquí no hay Vale, tierras. estos mulligan, no hay tierras, vale. Esta está bien. Me le voy a quedar... ¿Qué dejas arriba? ¿Qué Voy a abajo bajar quería? un Seed, creo, le tengo otro. Vale. Y aquí no sé si salir de Seed. Yo supongo que sí, porque no tengo ningún turno 2. Bueno, tengo el counter. Podría pararle su turno 2.
Nada, sí, vamos a jugar con Counter Up en turno 2. Si tuviera un ninja en mano o un Astuter, quizá haría el Sir. Pero Vale. bueno, ahora realmente cualquier robo me va bien, así que no tengo necesidad de hacer el Sir. Vale. A ver. Y la puerta se ocupa ahora. Vale. Te baja el Shambler. Aquí la clave es... Vale, Mortician Beetle. Aquí lo voy a dejar y voy a parar el feeder en caso de que tenga. Voy a pararlo de sacrificar, porque esto lo tengo que dejar. Vale. Sí, esto mientras que no sacrifique estás bien. Vale, un daño. Vale, yo creo que tiene Venga. un village seguramente. Aquí voy a ciclar ya. Voy a hacer el siguiente turno para tener scries limpios. Vale. Otro Vale. Lorien. Bueno, está bien. Quiero buscar ya removal de tipo casa Sí, o sí. ese tipo de cosas. Ah, El Pulso no quiero para nada. Y el Dispel... el Dispel puede ser útil, pero sí, el Dispel, claro, el problema tampoco... es que creo que el Rights lo va a hacer ahora. Así que creo que el Dispel va a llegar tarde. Creo que necesito buscar removal. Voy a bajar. Removal, sí. No sé si hace un Village Vale. Right aquí si lo paro. Creo que no. No me han hecho nada. Raro, sí. A ver. Tres pantanos, 5 cartas en mano. 2 bichos en mesa. Y tú tienes el Fums. Supongo que tienes Fums. A ver qué hace. Uf, Vale, pega con los dos. Esto es que tiene un Rights en mano. Y si bloqueo aquí va a hacerle el Rights aquí seguramente. Así que voy a pasar. Lo que me parece raro que no lo hubiera hecho en mi end step. O la top de Keao, que puede ser, pero... Aquí, bueno, son 2 de daño, me los voy a comer. Sí, podría tener incluso el +2/+0 y el Rights, ¿no? Tendría los dos. Sí, puede ser. Otro de estos hay que dejarlo. El problema de esta baraja es que te va superando con tanto bicho y al final es como que estás ahí atosigado, ¿no? Y estás ahí agobiado de que parece que no haga nada, pero como tienes todos por uno, que si los matas vuelven otra vez al campo de batalla. Podría atacar aquí, pero no voy a atacar. Mejor tener un bloqueador, ¿no? Sí, yo creo que probablemente lo que voy a hacer es si me ataca voy a bloquear aquí. Y cuando haga lo de sacrificarse en respuesta hago el Fumes. Vale. Creo que voy a hacer eso este turno. Es que creo que ya tengo que empezar a hacer el Fumes porque si no... Bueno, a ver. Puedo esperarme un turno más para hacer Fumes con un Spell Stutter de backup. Quizá hago eso. Como son solo 3 de daño. Ahora sí que puedes bloquear ¿no? Bloqueas al... Tengo que pensar. O sea, si bloqueo y hace el Village Right, por ejemplo aquí, le pone el contador y hago el Fumes. El problema es si tiene, por ejemplo, un Stamina. Bueno, si tiene un Stamina y un Rights tampoco está tan mal. ¿Qué puede tener que me moleste si bloqueo aquí? Yo creo que es eso, lo que acabas de decir. Si hace el Stamina aquí y le hace el Village Rights, ¿qué pasa primero? ¿Se pone el contador primero o se ponen los tokens? Lo elige él, ¿no? Sí, yo lo dije. Igual, pero puedo esperar a los dos. Puedo esperar a que se ponga el contador, los tokens y luego hacer el Fumes. También. Vale, pues voy a hacer esto, no... A ver qué pasa. Algo va a hacer, seguro. El Right lo tiene seguro. Vale, Stamina. El Stamina. Lo voy a dejar porque tengo el Fumes. Y supongo que ahora dará el Rights. Bueno, sí que es lo mismo. Vale, sí, bueno, está pasando lo que suponíamos. Ah, bueno, pero pone primero los tokens, eso está bien. Entonces está ahora bien, en respuesta... Sí. Y ahora espero que ponga este también, ¿no? Exacto, sí. Ahora, es ahora. Lo puedo hacer ahora, sí. Lo ha ordenado mal en realidad, ¿no? Sí, bueno, realmente da igual, creo, ¿no? Porque, bueno, lo que haría es esperarme a que... Pero voy a hacerlo antes de que robe cartas, para darle menos posibilidad de tener otro Stamina, por ejemplo. Sí. Tiene 2 cartas en mano. Es que esto no pone nada, ¿no? Porque es un 0-0 al morir, por el Fumes, entonces esto no pone ni un token, exacto. No, efectivamente. Entonces solo le queda un 1-1, ahora roba 2, eso sí. Bueno, pero dentro de lo malo es lo mejor que puede pasar. Te has quitado todos los bichos, sí. 3-4 bichos, está bien. Has limpiado mesa.
Sí, sí, tiene 4 cartas ahora, eso sí, pero bueno, tienes Stutter y tienes Counter. Sí, ahora lo único malo sería que tuviera otro Beetle Y y un Carrion un... Feeder que ya pudiera bajar los dos cuando estoy tapped. Vale, esto no Vale, pasa tiene uno de nada. estos. Y debe tener otra cosa de estas, sí. Vale, aquí Vale, creo que no voy a ciclar, porque tengo ya mana para las 2 cartas que tengo en mano. Y si robota a vale. tierra, quizás turno siguiente de hacer Lorien. DeLorean, vale. Exacto. Pues ahí la tienes. Aquí voy a pasar. Vale, estás bien ahora, estás bien, estás bien. Sí, me sigue pegando de 3. Estas son las salidas que más me molestan, ¿no? De muchos bichos. A mí que tenga un bicho grande me molesta menos. Esto es un problema. Me gasta ya el Fumes. Sí, 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 Aquí, sí. no sé. A ver, no tiene casi cartas, ¿no? Vamos a ver. Solo pega con eso. A ver, si solo Pega pega con de eso. uno, no voy a bloquear. O sea, es uno de daño. No sé Vale. por qué no pega con todos. Es raro porque no tiene nada que perder. Supongo que a lo mejor piensa que tienes otro Fumes. Puede ser, sí. Vale, Aquí puedes hacer el ninja, ¿no? ¿O no? Sí, el problema es si se puede matar. Esto en Tatapet no. Si se puede matar este a Instant Speed, me va a bloquear. Pero bueno, creo que aquí tengo que intentar progresar. O sea, si tiene eso en las 2 cartas que lo tenga. Es que tú tienes que seguir haciendo cosas, porque si no al final también esperar, ¿no? Exacto. Aparte el ninja es muy bueno porque hace que ya no me pueda atacar él con los bichos estos. Con los bichos estos, sí. Vale, un Thorn. Vale, aquí creo que teniendo el Thorn voy a ciclar esto ya. Porque aquí ya tengo suficiente robo con el Vale. ninja en mesa y el Thorn. Y esto me deja hacer Sir otra vez, ver que voy a robar y tener este Stutter o Counter. Exacto, exacto. Otro ninja está muy bien y creo que el Sir igual también lo quiero. Es que todo lo que sean bichos me viene bien. Sí, 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 sí. Creo que voy a dejar los dos. El orden, primero el ninja. Para Vale. hacerlo directamente en mi turno. A 2 ninjas está muy bien. A ver qué hace él ahora. 3 cartas en mano. Por ahora no tiene ningún dopador. Vale. Bueno, estos, si no están los dopadores, no hay problema, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo Sí, lo esto ves? tengo que dejarlo porque si tiene un Carrion Feeder. Sí. Sí, yo creo que te está poniendo el anzuelo. A ver si picas, porque yo creo que debe tener algo para sacrificar. Ahora sí que pega con todo. Bueno, con todo no, se queda el flying ahí. Supongo que porque no quiere que le metas otro ninja. Sí, es lo que dices. Aquí podría hacer la tutor para que me la bloquee y poder bajar el otro ninja. Vale. Es una opción. Porque si no, no voy a poder bajar el otro ninja. A ver, en verdad no tengo prisa, supongo. Puedo Estás a pasar. 14. Puedo pasar, no tengo prisa. El ninja. Aquí puedo pasar simplemente. No creo que él te pegue. O si te pega, pues bueno, pues tienes el ninja ahí, claro. Sí, no voy a atacar porque me puede hacer un block y no quiero perder el ninja por... Thor es bueno contra él. ¿No crees que tiene muchos bichos Tiene siempre muchos más que bichos, tú? pero... O sea, es que si tuviera más cosas para meter de side igual me quitaría una. Pero bueno, o sea, está bien porque bloquea muy bien. Sí, sí. Y hay un momento en que si te quiere quitar la iniciativa, si se pierde 2 bichos para quitar la iniciativa, perdón, el monarca. El monarca, Si sí. pierde 2 bichos para quitárselo y luego tú lo puedes recuperar pegándole volando. Llega un punto, es como contra elfos, que dices, es malo porque tiene muchos elfos, pero claro, es que todos sus elfos, si tú tienes ahí el monarca, un ninja, y te quiere quitar el monarca, te tiene que pegar, matarse 2 elfos que al final... Sí, tiene que gastar muchos recursos. Y lo mismo aquí, si se mata bichos para empezar a quitarme y nos lo vamos pasando el monarca y se le va quedando la mesa cada vez más pequeña, aunque él robe una más, yo con los counters... Aquí no va a hacer nada, ¿eh? No, sí, pega con este, eso no lo sé. Pega con el flying, vale. No pega con todo. No entiendo muy bien por qué no lo hace. Pega diferente, no sé. Sí, yo esto no lo acabo de entender, pero bueno, sí. Aquí, tenga lo que tenga, tengo yo 2 backups, así que... Ah, no tiene nada. Está bien, está bien ahora, está bien el tema. Vale. Vale. No sé y ahora puedes pegar con el Sir y poner el otro ninja, ¿no? Ninja, vale. 3 cartas en mano. Me sorprende que a no ver haga qué nada. hace. Sí, está un poco está un poco fludeado porque 5 tierras en este deck es bastante malo, la verdad. Cuando tus costes son tan bajos. Sueles intentar acabar las partidas antes, ¿no? De este turno. Sí.
Vale, pues aquí El voy a otro día me pegar. jugaron Mono Black Sacrifice y me jugaron los Perigui esos con el combo. Ah, sí, Vaya tela. Pero es muy circunstancial, ¿eh? Hasta que ya, te sí. sale. Sí, sí. Es una carta que en general es mala quitando. A ver, es un Sí, estamina por 2 en vez de por 1, ¿no? sí. Vale, Aquí tengo. Puedo bajar un Sir y dejarme counter y spells tutela. exacto, exacto. Vale. Vale. Tienes ahora mismo 5, 7 tierras. Sí. Sí. Puedes hacer incluso, bueno, el Lorien ese a lo mejor todavía, pero tenerlo es bueno, ¿no? Sí, yo creo que el Preordain no lo necesito. Ujú. El siguiente turno puede ser turno de Lorien, ya tengo vaca. Así que voy a dejarlo así. Vale. Y si sigue pegando y se mata algún bicho más, ya puedo empezar a pensar en bajar el Thorn. Vale. Sí, es verdad. Vale, ahí está. Pues, Carrion Feeder. Sí, esto sí que hay que hacerle counter. Tiene el arte este, el Carrion Feeder. Normalmente llevan el otro. Sí, a mí me gusta más el otro. Ya. Sí. Este es más raro, gore. Sí, Es más gore. Está liado el hombre, está liado. Está a lo Gollum, ¿sabes? Sí, No, sí. no me quites el anillo, ¿sabes? A ver. Vale. Aquí voy a bloquear ya, creo, ¿eh? O sea, ya tengo ya Sí, bichos de sí. sobra. Puedo empezar a quitarle ya sus voladores, que son los que me pueden llegar a quitar el monarca si lo bajo. Sí. Ah, tiene otro control ¡Oh! zorro. Qué pesados, tío, con esta carta. Vale, esto lo tengo que parar porque me mata a los ninjas. Sí. Es curioso esta carta que lleven. De verdad que no la acabo de... Bueno, supongo No la para acabo de este entender pain, porque mucho. se le quedarían bichos, ¿sabes? Sí, ¿No? sí. Lo que pasa es que te quedas muy tocado, ¿no? Sí. Vale, voy a aprovechar de hacer Lorien, porque no tengo backup de counter, así que voy a hacer el Lorien. Sí. Y a ver qué robo. Sería bueno un counter. Sí, exacto. Bueno, Spellpierce ahora mismo no. Pero bueno, la tutor cuenta como de la tutor es buena, sí. Aquí voy a pasar un turno más, creo. Sí, Tengo el sí. monarca en mano. Luego ya puedo empezar a pegar con los ninjas. Sí, en principio ahora, a no ser que tenga Autodrone Sorrow, está bien. Autodrone y Sorrow sería un problema, sí. Pero bueno, a ver. Sí. Se le quedarían dos bichos y yo luego me puedo recuperar. Vale, vampiro. Fuera. Vale. Tengo el Thor para bloquear el vampiro, pero bueno, creo que... Sí, pero es un problema porque te empieza a hacer cositas, te puede hacer estamina o... Tiene el Tragic, está bien levantar el vampiro. Prefiero que tire el Tragic ahí que a que me lo tire aquí, que este me lo bloquea. Sí, te quita eso, sí. A ver que no tenga ahora nada demasiado bueno. Oh, ¿qué ha hecho? Se ha puesto +1 aquí. ¿Por qué? No sé. ¿Será misclick? Ay, tiene... Me mata, tiene... ¿Tiene el rito? 8, 10, 12, sí, es justo, joder, qué pena. Oh, qué lástima. Igual, joder, han sido cartas exactas todas. Sí. El Tragic y el de esto, bueno, pasa a veces. Sí, es lo que tiene este deck. Sí. Pues seguramente lo tenía desde el principio el rito este. Y estaba esperando. Quizá... Con un mana más hubieras tenido el Quizá tenía que Spellpierce. haber dejado entrar el vampiro. Uh-huh. Ha sido exacto aparte, sí. No lo he pensado que me podía matar de 12 con el rito. Bueno, no pasa nada. Bueno, te ha forzado bastante el hecho de que has tenido que hacer el counter al Sorrow. Sí, pero bueno. Es raro igualmente el Sorrow teniendo la mano de vampiro y rito, que es como la manera que me tiene de ganar. Quizá hubiera sido mejor incluso casi que dejarlo y bajar el Thorn ahí. Y, vale. Si no, sí, o dejar pasar el vampiro y quedarme la tutor, pero bueno. No sé si se hubiera lanzado. Si yo estar un taper igual no se lanza ahí. Bueno. Pero es que dejar pasar el Drone y Sorrow era demasiado. El Drown no, yo creo que quizá el vampiro. Dejar pasar el vampiro, sí. Pero también ha tenido el Tragic. Ha tenido el Tragic, es que... Creo que se lo ponen de side, ¿no? Igual. No. Sí, supongo que sí. Lo llevarán de side, sí.
Lo llevará al Bueno. de side, seguro. Pues queda una partida. ¿Qué hacemos la última? Sí, ahora hacemos la última, a ver si hacemos positivo aunque sea. A ver si toca Vale. un matchup más lento. He tocado 2 mono blacks, una mono blue y una mono red. Pero bueno. A ver. Que se me está acabando la batería del ordenador. Un momento. No sé qué pasa, que no carga. Qué raro. Mal contacto del cable. ¿Qué? Sí, a veces me hace tonterías. Ahora, vale, sí, ahora sí. Bueno, pues vamos a la quinta ronda a ver qué nos separa. encontramos. Sí. Sí. Bueno, estas partidas lo único que sabe mal es el hecho de que, claro, tú piensas en todas las opciones que puede tener el rival, pero claro, tener la mano perfecta sí se puede dar, pero claro, tú también tienes que ir haciendo cosas. Ese Lorien estaba bien echado, porque al final es que ¿qué haces? Te quedas ahí esperando. Sí, hombre, es sí, que... sí, el turno del Lorien es este, el que no tiene nada en mesa y que tiene 2 cartas en mano. O sea, si no Claro. lo tiro ahí, sí, yo sigo esperando. La otra opción era el Monarca, pero bueno, más o menos era lo mismo, porque con el Monarca no hubiera robado la Tutor, porque he robado 3. Bueno, claro. Ha sido Tierra, Tutor, Spellfish, creo, los Tontex o algo así. Creo que la Tutor ha sido la segunda, mira, al menos empiezo en esta. Vale. La Por cosa es Iniku, eso, que cuando tienes 2 cartas, tienes que tirar. Buah, Si no, otra vez no Murian. hay tierras. Aquí hay Vale. tierras, está bien. Voy a ¿Qué bajar pones? esta. Teniendo ya el Lorien Vale. y Preordain, voy a bajar esto. Vale. Y voy a salir de Sir, creo, por si robo Sir, el ¿no? ninja, sí, o robo Tutor aquí. Aparte esto se hace pensarle que soy... o no, 2 tierras más. Vale. El Swamp ni de coña lo quiero. Y creo que el Dimir sí es otra, son dos land drops más, me puede venir bien. Ya me buscaré con el Preordain algo. Vale. Sí, Bueno, sí, o sea, yo quería parar el vampiro por eso, porque yo sabía que me podía, con un raid me podía hacer mucho daño de golpe. Lo Vale. que, Elfos. claro, ha sido justo. Sí, Elfos. ¿Cómo es puedo este jugar pairing? en Elfos, ¿no? Este pairing, bueno, mejor que con la mono seguro. Necesito buscar básicamente el removal, no tengo ninguno ahora mismo. Voy a hacer Preordain a ver si tengo un Snuff Out. Mira, 2 Casdan, esto es lo que queremos contra este bicho. Vale, lo voy a dejar los 2. Y voy a bajar el Dimir Aqueduct aquí. Seguramente que te bajará ahora la... Si me baja la Titania, la podré Exacto. matar en mi turno y hacer tierra girada. El Dispel es una carta muerta, eso sí que es verdad en este pairing. Creo que no tiene ni un instantáneo todo el deck. No. Hay algunas no listas creo. que de side tienen... Ah, pues mira, no hay Titania. Bueno, puede haber aún, ¿no? Se tiene 2 manas aún. Sí, todavía tiene la posibilidad de bajar los 2 con 2 manás. Kirion es un problema, es muy pesada, muy cansina. Pero bueno, dentro de todo, mientras que no tenga la Titania ni ninguna de estas, tú tienes los Fums, o sea que... A ver, Pues también la tiene, creo, ¿eh? a ver. Vamos a ver. Ah, no, una lítera por 2. Bueno, supongo que porque no quiere que le pongas el ninja, claro. Claro. Vale. Vale. Él tiene 1, 2, 3 manás. Siguiente turno. Sí. Si le dejo la Kirion, tiene 4. Creo que no cambia mucho entre 3 y 4 ya. Tiene para el Late Stampede, tiene para el Winding Way y puede bajarme cosas. Es que voy a hacer la tierra girada seguro porque si fuera otro deck me podría dejar Dispel y Cashdown, pero como sé que el Dispel no sirve para nada, voy a dejar esto, solo Cashdown. Y creo que no voy a matarle a Kirion por eso, porque ya tiene 3 manás y sabemos que tiene... Bueno, si tiene 3 manás, no sabemos nada más de su mano. No sabemos. Aquí el problema es que probablemente me haga un lead o un winding y no voy a poder pararlo. Sí, ese es el problema. Que se va a rellenar la mano con el Winding Way o con el Elite Stampede. Ahí está. Ahí lo tienes, sí. A ver qué revela. Aquí tengo que buscar probablemente el Suffocating que tengo. Bueno, no ha sido tan bueno. Tiene el elfo, los dos, el elfo y la pieza Titania. Son problemas los dos. Sí. En esos tienes que matarlos a los dos, Vale. Otra land. Sí.
Sí, aquí si bajo isla ya puedo hacer doble cashdown. Ujú. Y en mi turno, no, pero no puedo, 2, 3, 4. Si robo isla aderezada podría hacer Lorien. Sí, O la otra opción es hacer Contaminated. Hacerle un te va a cashdown bajar y en los mi turno dos. hacer el Lorien. Baja Sí, los dos. No, no tiene mana para los dos. Tiene 2, 3, 4, 5. Sí, si tiene tierra tiene para los dos. Sí, y debe tener, seguro. Así que creo que voy a jugar aquí a hacerle el doble cashdown a estos dos. vale. Es que los dos tengo que matar. Bueno, la Titania tengo que matar, sí, ¿no? Sí, sí, Venga, porque si no un te la lía. Te pone la Hydra con 1000 contadores y Sí. con la Kyrion. Si no tuviera la Kyrion todavía. El problema de Pero gastar con los la dos Kyrion, cashdown es que el siguiente turno, si no robo isla, no hago nada. ya, 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 ya. Ya. El Timberwatch también es un problema con la Kyrion porque le va a dar Sí, sí, sí. más 6. Lo va a hacer crecer a tope. Sí, creo que tengo que pasar Sí, por sí, sí. Es detrás. que cuando tiene estas dos amenazas vas detrás de ellos. O sea, realmente estás totalmente detrás de ellos. Mira, tiene la tierra. El Baja el Timberwatch, Timberwolf y ahora bajará el... Ah, no, claro, no le da. sí, ¿no? Vale, Uno pues... se devuelve 2 y no sé por qué no la No, baja. pero... Sí, 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 podría bajarla, sí, Se es me está verdad. jugando alrededor de una Dart o algo así, de main. Sí, Voy a matarle este, que voy a tener que matarlo seguro. Y a ver fuera. si hay tierra enderezada. No. Bueno, esto está bien. Me vale 5, así que no la puedo bajar aún. Si hubieras tenido tierra enderezada, hubieras hecho Lorien. Sí, 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 porque no tengo nada que hacer, básicamente. Ujú. Si tengo counters me lo puedo de esto, pero no soy mucho de bluffear yo, o sea, no... Si no tengo counter me voy a tirar con el Lorien seguro. No lo vale una Spellstutter tampoco, que es muy buena. Hacen más que el Pandal. Okay, Vale, esto nada. no, solo se podría matar su hidra, pero no es. Sí. Yo creo que va a jugar bastante conservativo. Tiene estas dos en mano. Necesito encontrar un... Tengo un poquito flojo, Iván. ¿Puedes acercarte un ¿Ahora? poquito? ¿Mejor? Ahora mejor, sí, sí. Tengo que encontrar un counter para la hidra, si no... Pero bueno, aquí Sí. tengo que pasar, no puedo hacer nada. Mira, aquí hay Bueno, él cofre. también. Vale, vale, vale. Bien, bien. Claro, tiene 6 cartas. Está esperando a que te tape, supongo. Que te... Aquí, si él hace tierra, son 4, 5, 6, 7. Podría hacerme una hidra de 5, que es un problema. Si me tapeo. Ahora, si me la hace, me la como igual, porque no tengo nada, ¿eh? O sea que Ya, lo que ya. quizá... La otra opción es pasar de tutor para la priest Sí. y tener un cashdown. Pero creo que tengo que lanzarme al Lorien aquí, ¿eh? Sí, es que si no te vas a quedar Creo ahí. que si espero... A ver, te la va a liar igual, pero es que no puedes hacer otra cosa. Lo que supongo que hará es que te hará un bestow. Te hará. Bueno, sí. Sí, 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 sí. Sí. Aquí tengo ya respuesta para la Titania, sin tener que contrarrestarla. Sí. Vale. El Otro Winding. Winding Way, aprovechando que te has... a robar. Sí. Esto nada y esto nada. Bueno, ha sido bastante malo, ¿eh? La Titania. Vale, empiezo Titania. Aquí tiene aún 7 cartas en mano. Aquí Levanta. ahora supongo que va a bajar más cosas, teniendo tantas cartas. Aprovechando que estás tapet además. Sí. Sí. Bueno, te está bajando bichos también que tienen culo 2 también. Sí, Y culo son 3. un problema estos para mí por el Sí. hecho de que no los mato de Bien. ninguna manera. Claro, por eso te los está bajando, aunque no sé. Claro, contra ti no hacen nada, pero te los está bajando diciendo, bueno, pues por lo menos es un bicho que pega más. Sí. Vale, aquí tengo que hacer el Fume, seguro. Sí, Porque te tiene quitas el demasiado Kyrion mana. y la Entonces, lo que voy a hacer es, voy Titania. a pegar, ¿vale? Para blufear que tengo ninja y que bloquee y a ver si cuela. Vale, A ver, no es un bluff, o sea, está bien hecho porque es uno de daño extra que... Igual se piensa que me he olvidado, vale, no, mira, juega alrededor del Fumes. Sí. Vale. Aquí puedo hacer que me pienso si bajar el ninja. Y voy a hacer Fumes, tendré 3 manás. Haré el Seed y me quedaré up de Stutter, yo creo. así tienes un counter de 3. Sí. Y también miras con el Seed a ver qué te llevas.
A ver qué tiene. Vale, te dejas así. Ferisir. A ver qué ves. Y... Vale, más Vale, removal. no está mal. Y un brainstorm. No tengo manera de shufflear, pero bueno. Bueno, pero el Start of Confession va bien. Por si Sí, te pone una Hydra. sí, es un removal. Y el Brainstorm, pues también está bien. Lo voy a Vale, dejar también, sí. sí. Creo que... ¿Qué quiero primero? Es que... Creo que voy a dejar primero este porque si hago brainstorm en mi turno y no hay manera de shufflear en las otras dos puedo tener problemas. Quiero quitarme este dispel seguro. Sí, y la Boyuka también no estaría mal quitársela también, ¿no? Sí, tengo 2, 3, 4, 5, 6. A ver, la podría bajar y quitarle todo esto, pero creo que da igual, ¿no? Contra su deck. Sí, contra Ahora elfos mismo- no tiene mucho sentido. Si tuvieras artefactos, Sí. te molestaría, pero ahora mismo. O el otro ninja, el que es un encantamiento. A ver, aquí el problema es que tiene 7 cartas, ese es el problema. Sí, exacto. Aquí tengo que dejarlo altar todo, creo. Tengo que parar el robo. Sí, Me voy a pegar con estos dos y tengo... Bueno, ahora bueno si tengo el Gurmag y ya no me puede ganar a pegarme con los bichos pequeños. exacto. Tienes un blocker ahí bueno. Levanta este. Porque Baja es gratis, bajo ¿no? bosque. Eso es que no tiene más tierras. No, se Pues deja ya, así. ¿no ha llegado a bajar la cuarta en ningún momento? No, creo que no. Creo que no. Bueno, tienes que esperar al Brainstorm. Ahora puedes bajar el Gurmag, ¿no? Sí, aquí bajo el Gurmag. Voy a bajarlo por 3. Lo puedo bajar por... Sí, lo puedo bajar por 4 porque no tengo nada que hacer. Es lo mismo, no bajarlo por 3 que por 4. Por si robo el siguiente. Al final solo puedo usar 2 manás, no puedo hacer... Sí, Si lo pudiera bajar por 2, sí que me podría dejar esto y esto, pero no... Si quiero quitarme solo 3 y voy a tapearme así. Vale. Y me dejo tutor. Que la tutor ya tiene que parar un lead o un winding ahora mismo. O sea, ya ha resuelto 2, ya no puedo dejar que resuelva más. No. El problema es que tiene la Hydra aún, a la que le dé por tirar la Hydra... Mira, ahí está el winding. A la que le dé por tirar la Hydra con X igual a 5, voy a tener un problema. Sí, tienes el Extract de Confession, que eso es bueno contra él. Lo que pasa es que si la Hydra, como la juegue, como la tiene que jugar con el Bestow, se va a quedar igual. Oh, tiene otro lead, madre Se ha mía. robado 1, 2, 3, 4, 5 y ha bajado 1 con uno de los leads. Se ha robado 6 efectos de robar. Sí. Y encima ahora tiene Piezos Titania. Bueno, el otro día jugué contra Elfos y me hizo una también de estas, que tuve una suerte. Con el Kyrion Ranger solo le salvaba una carta y me ganó con el Kyrion Ranger. Aquí tengo que Son tirar peligrosos el los elfos. Necesito robarme ya algo. Vale, Brainstorm. Vale, está bien. El Dispel no lo quiero para nada, así que voy a shufflearlo con el Augur. Vale. Lo que seguramente no lo voy a hacer aún. Al turno siguiente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahora tiene el bicho este que tiene Reach también. Pero bueno, tampoco cambia mucho porque ya tenía el Reach de la Hydra. ¿Cuánto mana tiene? 3, 4, 5, 6. Hydra de 4. Sí. Vale, puedo bloquearla. Creo que tengo que jugar el Thorn aquí. Aunque me robo el Dispel si lo juego el Thorn, es una putada. Sí, porque pegarte con todo no te va a pegar con todo. O sea que ahora estaría bien. Igual, es que creo que tiene que ser el turno del monarca, creo que no hay otro. El problema es eso, que vuelvo a robar el Dispel. Porque robaré el monarca y robaré el Dispel. Puedo jugar el Augur. ¿Y si juegas el Augur ahora y el Dispel, o sea, y el monarca al siguiente turno? Sí, es otra opción. Lo que tengo miedo es que me baje alguna cosa ahora, pero creo que voy a hacerlo. Y rezar para que me encuentre algo. Solo hay una carta que no sé en el tope. O sea, es un Dispel, una Contaminated. Espero que la tercera sea algo bueno. No es nada bueno. Bueno, una Stutter. Sí, pero se va para abajo. Vale. Sí. Aquí que voy a hacer el Boyuka porque sí que necesito mana. 2, 3, 4, 5, 6. No monarca. Vale. Bueno, ahora supongo que bajará toda la artillería. Como lo he hecho, hubiera sido mejor dejarme
Dispel y Cashdown y dejarme la otra tierra y coger el Cashdown. Tendría que haberlo pensado. Vale, esta le da 100 manas. Titania, sí. ¿Cuántos hay? Me lo ponemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, un montón. Uf. Vale, ahora tiene mana infinito ya. Ahora ya necesito un counter para la Hydra. Sí. Vale, he bajado esta. El árbol elf no sé si es... Ahora no recuerdo, creo que este ha sido de los... ¿Cuándo ha revelado este árbol elf? Ha sido antes. Puede ser que a lo mejor se haya repetido, ¿no? No sé si lo tiene en mano este. Vale, una Jaspera que tampoco la tenía. Tiene 5, no sé si son estas 5 o si el árbol elf no la tiene. Pero Tengo un poquillo bajillo. ¿Mejor? Sí, ahora mejor. A ver. Esto está bien. Esto es muy bueno. Lo único que pasa es que la Hydra tiene trample. Ese es el tema. Sí. Pero bueno, tienes que Extract to Confession también. Sí, creo que aquí tengo que hacer el monarca. Que me baje la Hydra con Bestow y matársela con Casta. No, puedo hacer el Murmuring primero. No sé qué es mejor. El Murmuring yo pienso que es mejor. Porque si no te lo va a quitar... Digo yo, te va a quitar el monarca con la Hydra. Bueno, pero la Hydra le hago el cashdown, así que... Le haces el cashdown, sí. Claro, no me la puede quitar tan fácil. Bueno, robarás una extra, eso sí. Ya. Sí, es una carta o un pájaro, no sé qué es mejor. Yo prefiero una carta ahora mismo. Vale. Voy a bajar esto. Y ahora ya tiene mana infinito, lo que tú dices. Sí, aquí ahora ya es muy difícil que le gane por eso, porque tiene... O sea... Lo mejor para mí sería que hiciera una Hydra aquí de 50 y ya está, pero el tío si sabe jugar va a bajar toda la mano. Vale, claro. Y eso. Un removal también. Porque... Hace que todo sea gigante. Es partida eso. Ese bicho es partida. El problema es que no tengo ningún removal dirigido. Esto está haciendo un Sau, vale, esta carta no la tenía aquí. Vale. Son 3 vidas. Otro problema, que tengo el Murmuring, así que bueno. Y aquí a ver qué decir. Ah, pues mira, sí, el árbol sí que no lo tenía, porque no puede tener estas. O hay algo que no... Sí. La Hydra la tiene seguro, porque es la primera que ha revelado, ¿no? Con el, sí, la Hydra la tiene seguro. Y el Generous End tampoco la ha usado, así que... Aquí el problema es que te está poniendo muchas amenazas. Sí, el problema es que no puedo hacer nada contra todo esto. Son demasiadas cosas, sí. Pues no tenía bien esto, no sé por qué. No he ido quitando. Solo queda la Hydra, sí. Vale, yo aquí no puedo ganar, aquí igual concedo para ir más rápido. Sí, yo pienso que también, ya está. O sea, ya ves que robo, creo, pero... Son demasiadas amenazas. Sí. Si tuviera una Dart en main, la podría intentar jugar. Snuff out. Estos dos los tengo que matar, esto lo tengo que matar. Sí, tienes que matar 3. Hay uno que no lo puedes matar porque lo tiene que... Bueno, sí. Hay 2 que sí que lo matas tú porque tú quieres, pero el Extract to Confession además no tienes... Bueno, sí que tienes cartas en el cementerio porque vas a utilizar el Snuff out. Sí, a ver, aquí voy a hacer esto seguro. Y voy a pasar de esto, creo. No le puedo quitar la iniciativa, creo, o sea, no... No le puedes pegar con la iniciativa, no. Creo que tengo que hacer esto aquí. Sí. Antes de que tape. Y el problema es que ahora me puede colar la Hydra. Sí, te cuela la Hydra y además no tienes removal para hacerlo y lo hará de... Ya te tiene, sí. Sí, voy a dejarlo que lo haga por si acaso, no sé, no lo hace, pero... Tampoco tienes otra opción, ¿eh? Era eso... Sí, era eso. Si tuviera uno, o sea, si no tuviera ese Timberwatch, o sea, si solo tuviera uno...
quizás se podría, porque ahora me hace la Hydra, se la puedo matar y luego tengo el extract. Y ahí lo que le queda de mesa tampoco es tan problemático. Al final el End se lo puedo bloquear con el Thorn, el Avenging con el Gurmag y el Sagu pues tengo los pájaros. Otro más. Otro más, madre Tengo mía. los 4. Y aquí viene la Hydra. Sí, mejor conceder. Sí, voy a ver. Y tener. Dejar que lo haga, pero... A la que vea que es una Hydra, que bueno, 30 manás creo que no hay otra cosa. Creo que no hay nada por 30 manás. No, además te quedan 13 minutos, ¿no? Sí. Sí. Aquí quito el Dispel, obviamente. El Pierce tampoco sirve para demasiado. Le puedes parar un Winding Way en turno de esto, pero... Sí, pero mejor meterte la artillería. Sí. ¿El Extract a Confession también te sirve? Me lo puedo poner, pero... Aquí voy a quitar el Urban, no es muy bueno. El Ninja tampoco es muy bueno porque pega una vez y luego ya no vuelve a pegar. Sí. Creo que voy a ponerme esto, sí. Es un pelín difícil siempre el FOS. Además, si salen ellos, Sí, ha complicado. salido muy rápido y me ha podido resolver 3 o 4 de los lead o de los winding. Sí, se me ha quedado pillado esto un momento. Sí. Ahora. Se me ha quedado la carta esta que... Bueno, en el vídeo no se ve porque solo es no se ve lo de la... Sí, pero a veces se queda enganchada la carta, sí. Vale. Tengo un removal y tengo la tutor que puede pillar cualquier cosa y sale él, salgo yo, así que le podré pillar. Venga. Y tengo el Necesitarás Lorien para rellenarme la mano. Vale. Vale, la verdad está Muy bueno. bien. Eso está muy bien, sí. Teniendo a dar igual juego diferente, pero bueno. Sí. Sí. Seguramente tampoco puedo dejarle que le entre. ¿Eh? ¿Qué ha hecho? Se ha equivocado. Se ha equivocado, sí. Se ha Yo que se equivocado. pensaba que era de los que dan maná y ya está, ¿no? Lo habrá hecho rápido, que simplemente Sí. lo gira y da maná y se ha equivocado. Se ha equivocado, sí. Ah, mira, juegan esta, ok. Sí, con esa me ganaron a mí con la Rat of Madness. Bajando y subiendo. Bajando y subiendo con el Kyrion. Sí, es una locura esto, sí. Es una barbaridad, sí. Aquí no voy a hacer nada. Si me baja una Titania, pues seguramente le haga un Snuff Out. Bueno, si me baja aquí... Igual hago el Adar aquí... Ah, no, es un Winding. Esto es lo peor que me podría... Es lo peor porque no lo puedo parar. Bueno, dos cartas solo. Sí, no ha sido tan buena. Llevan esta carta también de Sideboard. Sí. Que es como una especie de ramp. Bueno, sí, que te hacen daño. Vale, por ahora no bien. voy a hacer el Adar porque si no me va a colar el Avenging. Un 2 más. Sí, pues... va a ciclar el bueno, está bien. Vale, tiene un Forest también. Vale. Sí, yo creo que tienes que hacerlo. Tengo que hacer el Adar, seguro. Es una pena que solo sea 3 bichos, pero bueno. 3 bichos. Y es otra pena porque no voy a poder jugar el Lorien siguiente turno, a no ser que robe una tierra. Pero bueno, sí. Así no le dejo bajar el Avenging. A ver, otra opción era dejarle bajar el Avenging, matárselo con el Snuffat y robárselo con la... Sí, era otra opción. Sí, pero... es verdad. El problema de eso es que como me baje algo que me pueda bloquear la tutoría, no se la pueda quitar, que ha dado otro, el Vitu por ejemplo, este es un problema. Y 2 Avenging más, pues entonces está bien, ¿no? Cortarle el mana. Sí, vale, se queda un poquito estancado. Aquí a ver si saco un ninja. Eso sería, un ninja estaría muy bueno ahora. Vale. Bueno. Aquí... Quiero que dejarme tutor up, así que creo que lo que voy a hacer es dejar el Anul
que no creo que me baje a nada, y luego el augur, y con el augur pillo la null. Bien, bien, bien. Sí, y en algún momento tendrás que tapearte y robar con el Lorien, ¿no? Bueno, Sí, o sea, depende. aquí el Vitu no lo paro, porque esto sí. Eso sí, sí. El Vitu no lo paro porque necesito parar generación de mana. Teniendo tanto coste alto en la mano, ¿qué va a hacer el Vitu, supongo? ¿O otras 10? Es el Vitu que está mirando que exiliarse, por eso está tardando más. Vale, pues ya no puedo atacar. Sí, se acabó de atacar. 4. ¿Qué voy a hacer el Lorien aquí? No tengo nada Sí. que hacer y... Tendré... Como sé que tengo la null, en caso de que me decida bajar una hidra, me quedo con el mana ese para el... Vale, perfecto. Vale. Y si me baja la Venging, o sea, si baja tierra Venging no es tan mal porque se lo puedo matar y robársela. Y a partir de ahí tiene que hacer una Venging por turno, que no es... Lo va a hacer porque no tiene nada más que hacer. Vale, no, hidra, perfecto, esto es lo mejor posible. Sí. Me he dejado el anul, por si pasaba esto. Si resolvía eso es un problema, pero o sea, no me hubiera tirado con el Lorien si no hubiera tenido el anul ese. El anul en la mano, sí. Vale, voy a ver qué robo primero. A ver si me coge algo así a ciegas. Otro Lorien, un counter. Vaya, perfecto. Vaya, hombre. Nada. Y voy a pasar de doble stutter y tampoco puedo atacar. Es lo malo. Y podría hacerle un removal para empezar a atacarle, pero el clock no es muy rápido. Creo que los removals son un poco limitados. Aquí cualquier cosa que me baje que le pueda hacer la tutor se lo voy a hacer. Sabiendo que tiene 3 Avenger en mano, esto creo que ha sido su top deck. Yo creo que no tiene nada en la mano, o sea, está bajando lo Qué que lástima, roba. qué lástima que haya jugado el B2, porque si no... Sí, no, aquí con el tercero ya sí que tengo que hacer esto. Aquí ya tenemos que correr. Hay que darse prisa, sí. Aquí hay que forzarle a que baje los Avenging 1 a 1, quitárselos la iniciativa y pegarle todo el rato. Porque si no, llegará un punto en que robe algo y me gane. Vale, esto no, no sé, no quiere bajarlos, pero esto no es problema porque... No, y además eso con un bicho solo no es problema, Sí, o sea, no, lo puedes ir jugando alrededor. Exacto. Estoy un poco flodeado, he bajado 3 cartas buenas con el augur. El ninja hubiera sido casi partida. Muy bueno, sí. La Kyrion. Vale. Y no quiere bajarlo, está esperándose a... Bueno, pues mientras que haga esto, está bien. Sí, aquí no puedo bloquear porque obviamente se puede girárselo y darse a sí mismo. Lo va a hacer, parece. No, igual se lo deja para bloquear ahora, ¿no? Es no, posible. se lo va a dar, pero es raro, sí. ¿no? Porque ahora tengo, o sea, entre 4 y 3 importa, es un turno más. Vale, pero tiene el foot. Vale. Igual sí que le tengo que matar porque esto hace que sí. Exacto. Sí, se lo tienes que matar porque si no te va a empezar a hacer todo el rato subir y bajar la tierra esa. Sí. Es demasiado buena esa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, lo voy a gastear pagando. Sí, y quizá, bueno, daba igual, no podía hacérselo en respuesta al trigger porque se la puede No, se la puede subir igual. Iba a tener el sí o sí dos foots. Es una putada, Sí. A mí me ganaron con esto, precisamente, con estas dos. Con Kyrion y con el bosque este que pone el food token. Ahora le quitas 3, pero volverá a ganarse otros 2. Pero por lo menos la Kyrion no está y entonces el Timberwolf, o sea, ahora él que va a tener que empezar a igualar. Bueno, igual se espera más turnos. Mira. Vale. Esto es lo que está robando por turno. Sí. Me lo está bajando así un poco al top deck. Vale, lo bueno es que tienes que dar 4 bichos. Tengo que correr aquí, o sea, aquí no puedo... Vale, esto es muy bueno. Vale. Muy bien. Aquí le pego de 4, pero se va a ganar 3, así que se irá a 11. A ver, ¿qué robas? Sí. A ver, ¿qué robamos? Venga. Una isla, Oh. ¿no?
Está fludeado, hay cachis en la mar. Sí, sí. ¿Ha robado un Winding o un Lead o qué? O otro bicho. No, un Bitu, ¿no? Tal vez un Bitugazi. Sí, El Bitugazi lo tengo que matar también. sí, Porque si no no, no tienes le puedo otra. atacar. Claro. Es Y muy encima ganas. molesto Es muy molesto, sí. Este bicho. Lo bueno es que no está bajando los Avenging y tú mientras tanto pues vas haciendo. Sí. Vale. Oh, esto es muy bueno. Sí. Vamos a ver qué robamos. Mucho removal. Vale. Vale, pues entonces le puedo tirar esto. Voy a hacer primero esto. Mejor. Sí. Podría hacer el ¿No prefieres extract. hacerle el extract? Ah, pero bueno, se le puede hacer. Extract, Sí. pero se Se puede lo puede bufar hacer al a sí otro, mismo. o sea, Sí, no se puede decido- bufar. No decido cuál es. Exacto. Esta puede atacar porque aunque se gira así, bueno, no se lo puede hacer. O sea, puede bloquear y girárselo, pero es un... Vale, se ha rendido. Es un Sí. 2-3, Sí. así. Vale, bien. Muy bien. Vale, esa es la manera de ganarle. Sí, si tiene mano de bichos muy grandes, cortarle el maná, y si no ya tiene maná, tienes que ir a por los bichos grandes. Lo bueno es que se ha quedado una mano de eso, de maná con una Avenging, y como me ha tirado el Winding, yo sé que tenía 2 Avengings más, así que ahí... Ay, esto está mal cortado, espera, esto está bien. No sé si ha sido cosa de cuando he minimizado. Esto lo que pasa que es una mano muy lenta. Sí. Pero el vídeo estaba un poco mal encuadrado. Vale. Sí, es una mano bastante lenta. De hecho, es una mano que no hace nada esto, no me lo puedo creer. Bueno, te voy a dar, pero es que hasta turno 4 estoy muerto, quizá. Sí, demasiado lenta. Es lástima porque es una buena mano. En otras circunstancias, si hubieras tenido 2 tierras con la Sí. Stutter. A ver, tengo la segunda tierra aquí o aquí, ¿no? Pero claro. Pero tienes que jugarlo hasta turno 3, no tendrás nada. Exacto, no. O sea, si fuera una isla me la quedaría, creo. Sí. Esta no es mucho mejor, pero... Hay que hacer keep ahí, ¿no? Sí, pero el Wurmag. Los seguros bolas y que te den algo bueno. Sí. Mana elfo, otra vez. Bueno, snuff out, no está mal. Sí. Voy a jugar esto para craqueármelo y tener ya negro, porque si me hace una Titania en turno 2, tendré Claro. que matársela. Claro. Lo malo es que no tendré el counter para hasta ciclar. Kirion. Levanta y Titania. Sí. Ah, no, Winding Way. Guau. Joder, qué pereza. Madre mía. Little Stampede. en turno 2, bueno. Madre mía. O sea, podría haberle hecho craqueado esto y matárselo en respuesta cuando he visto que iba a hacer puta por el tercero. Hostia, ha sido muy malo el lead. Ostras, ¿qué ha revelado? Un Delfo, vale. Un elfo, sí. Primero el lead malo que tiene. Bueno, malo. Ha habido un par que no eran muy buenos, pero este ha sido malo. Ha sido malísimo, sí. Vale, robas tierra, está bien. Sí. A ver si enganchas algo. El problema Qué es bueno. que se lo enseño, pero bueno, eso está muy bien, no me puedo quejar. No Sabe nos que me va a quejaremos. dar, así que ahora sabe que no puede... Bájalo todo a la vez, todo a lo bestia. Solo una tierra, ¿eh? No sé si... Yo creo que... O sea, por la jugada que ha hecho solamente no tenga más, porque se la subió con el Kirion. ¿O va a hacer otro lead? No me digas. Sí, parece que sí. Ah, no, 4. Wow. O sea, con una tierra haga 4 manás, tío. Es increíble esto, ¿eh? Sí. Ay. Por 4 que hay. Una hidra de 2. Vale. Pues a lo mejor es el momento de petarle el Ranger, ¿no? Sí, se la puedo petar aquí. Ya que no tiene tierras, no sé. ¿Cómo lo ves tú? Sí, se lo voy a petar. Quizá hubiera sido mejor, habiendo visto el turno, haberse petado antes de este, pero bueno. Bueno, pero... Si yo tenía miedo de la Titania. La Titania es la que si me bajaba, si simplemente aquí en cualquier momento me baja Titania, hubiera sido un problema. Claro, es que ahora mismo, si no tiene tierras... Y aquí voy a pasar de counter para darle algo que genere mana.
Sí. Y en este puedo, si no hago counter, puedo hacer brainstorm y cazar algo con el augur. Necesitas una tierra también. Vale, él pega. Que tiene manera de... Bueno, tengo un counter, aquí voy a bloquear, no, o sea, no sé si tiene algo, pero... Si tiene algo que lo use, no voy a caer en el... No. Yo creo que es un bluff, pero bueno. Sí. Igual tiene el Monstrous Emergence ese, pero bueno, tengo un counter, así que... Si gasta su turno en hacerme el Monstrous ahí... A ver, ¿qué hace? Sí, es el Sí. Monstrous Emergence, vale, está bien. Vale. Tierra, Lorien. Vale. Quiero usar Puedes el Lorien y no hacer... guardar. No lo sé. ¿No Voy a quieres hacer brainstorm y ver si ¿Sí? encuentro la tierra natural. Ahí está. Vale, el problema es que no tengo counter, ¿no? Me tapeo de counter. No. O puedes hacer Lorien, pero Sí, claro. Lorien aquí, pero pierdo 2 cartas. Ya. Pero si haces Lorien ahí, tienes counter abierto, Sí. ¿no? Lo que pasa es que es lo que pierdes, claro. Quizá era esto. El augur. Sí. Sí. A ver, no tiene... Como el negro. Realmente quiero el counter. O sea, ¿qué tiene? 2 manás. Necesito Sí. tener el counter up. Supongo que sí. Ah. No va a estar mal tenerlo ahora que está tan... Sí, que voy a quitarme estas dos, hago Lorien y el siguiente me lo dejo para robar. Exacto. Para robar. A ver si sí que en maná eso sería bueno para... Aquí yo te paro Winding o Lead, porque si baja No tuviera Arbor maná. puedo hacer el Adar. 2. A ver qué hace. O es un Winding esto o algo así. Debe tener la mano con bichos... Ah, no, otro monstruos. Y tiene una Avenging. Qué pesado. Creo que lo tengo que parar, porque si no me va a empezar a pegar con este. Si me hubiera quedado el otro Augur... Vale. Quiero creer que se la acaba de robar, porque si no lo hubiera hecho directamente, ¿no? El turno anterior en vez de pegar y hacerlo con esto. Es muy posible, sí. Vale, tengo que pasar. Con doble counter up. Y he de esperar a que me robe la tierra, no puedo ciclar esto, porque si ciclo esto me quedo sin... Sin nada, plan, sí. Claro. Bueno, se roba la tierra que ya era hora, porque también... Sí, está girado. Se ha quedado una mano de una tierra bastante greedy. Vale, preordain, voy a buscarme tierra. Vale, ahí la tienes. El Sir lo quiero, puede ser que lo quiera también. Me lo voy a dejar también. Vale, el problema es que tengo 5 minutos. Buah, eso es lo malo, sí. Es el principal problema. Aquí cualquier cosa que baje creo que le haré la tutor, a no ser que le puedo hacer una dar, si no. Titania. Vale, esto no bueno, lo eso lo puedes hacer. Así que haré la dar aquí. Aquí tendré que hacer la Sí. dar y que sea lo que Dios quiera. Bueno, le dejas con 2 manás. No está A mal. ver qué robo primero el siguiente turno por saber. Vale. La tierra y un Sir. Creo que el Sir ya no lo quiero y la tierra igual tampoco. No. Porque voy a hacer un Lorien siguiente turno, así que... Podría haber pegado primero, pero no iba a bloquear. Bueno, era uno más de daño, pero bueno, él me hubiera bloqueado, o sea, me hubiera atacado a la vuelta. Pero no iba a bloquear porque ya antes lo he hecho con el Suffocating y el tío no es tonto y sabe que no soy tonto tampoco, que no voy a atacar porque sí, o sea. Pero bueno, siempre está bien porque puedo blufear un ninja, así que bueno, esa cicla... Vale, por Stickling. Y otra... Titania. Sí, lo que la Titania no es tan buena, es un Bitu creo. La Titania no es tan buena porque no tiene grifos. Claro. Hostia, el árbol F este lo sigue teniendo, ¿no? O sea... Sí, yo creo que sí. Vale, esto es una putada. Porque ya me puede empezar a pegar, pero bueno. Ya encontraremos el mobile. Ah, se le ha puesto al bicho, vale. Aquí es turno de Lorien. Vale. Y aquí le voy a tener que hacer el snuff out aquí porque son 3 de daño más en vez de 4 y...
Vale, ahí está. Se ha tapeado 2, no sé. 3 cartas en mano. Sí. Esto se va fuera. Una es una Avenging. Y lo puedo parar con el counter. Y todos robar algo que no sea una tierra. Por favor. Vale, esto Vale. puedo esperar, creo. Porque si aquí hago esto y es malo, lo que robe, creo que voy a esperar un turno. Vale. Haré esta tierra de momento para tener 7 por si tengo en un futuro Lorien con counter. Y 7 creo que es el número máximo. ¿Cuántos Lorien llevas gastados? Gastados 2. No, 2 gastados, vale. Ahora que tienes que cuidar con el Winding Way o con el Little Distant Pit. Exacto, eso lo tengo que pagar. Vale, no ha hecho nada. No voy a hacer nada tampoco. Mientras no haga nada él, creo que puedo parar y esperarme algún turno que necesite hacer el brainstorm. De momento Vale. tengo respuestas, así que... La Priest la voy a parar, es bastante maná. Ujú. Tiene ya muchos elfos. Creo que no ¿Haces tiene... Brainstorm ahora o no? No. Tengo mucho maná. Aquí es... Vale, perfecto. Ah, eso está bien. Sí, aquí... De haberlo sabido, pero claro, no sabías. Ya, es lo que hay. Aquí sí que puedo pegar con todo. Bueno, con este no. Le hago 1 de daño. Vale. El siguiente turno, si ahora no me hace... Esto es un Windy. No, un Timberwatch. Esto lo voy a dejar, le voy a hacer el caso. Sí. Perfecto. Oh, qué bueno. Vale, y, aquí Oh. y este ya puede empezar a atacar. Venga, venga. Está bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. 3 minutos y medio, vamos, venga. Sí, es lo único malo. Y que tengo cartas, el Brainstorm tardas mucho siempre en resolverlo. Oh, Esto tengo que pagarlo. Ya sé las dos cartas que tiene en mano, lo cual está muy bien. Vale. Y no puede otro castear con Rich. ninguna. Vale. Aquí sí que voy a bajar el Brainstorm, a no ser que robe algo, voy a otro Brainstorm para buscarme algo, quiero algo. Vale. Oh, qué bueno, un Lorien. Sí, aquí lo puedo castear o puedo barajar. Y hacer otro Brainstorm. Yo pienso que a lo mejor es mejor robar, ¿no? ¿O cómo lo ves Sí. tú? No sé. 5, 6, 7. Sí, creo que lo voy a tirar. Tiene tanto maná. Vale. Ah, bien, bien, bien. Vale. Vamos, 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 Gurmak. Venga. tiene que trabajar el Gurmak. Venga, venga, venga. Ahora si roba tierra puede tener el Avenging. Aquí cualquier cosa que me baje que pueda parar con esto lo voy a hacer porque sé que tiene... Todo lo que sea general maná. La ha ciclado, Vale. O sea... Sí, vale. Pues solo Sí, tiene sí, un la ha Avenging ciclado. ahora. Supongo que lo quiero hacer el siguiente turno. Bueno, pero tienes el Extract to Confession si lo quitas. Y no, aquí ya es poner la primera, la sexta. Voy a ir a tope aquí. Venga, vamos, venga, vamos. Sabiendo que tiene 2 cartas y que una no la puede jugar, aquí Venga, vamos venga. con todo. A por él, a por él. Siguiente turno es Lethal. Mira, va. Bueno. Espera, que ha perdido. Sí, es tuya ya. Muy bien, muy bien. Sí, está. Partidaza, partidaza. Sí, señor. Kyrion. Vale. Vale, pues que baje a Kyrion, sí. Vale. Pero es un Avenging, no sé. O sea, Sí, no sí, la ha sí. llegado a jugar. Vale. Nada. 1, 2, 3, 4, se la tengo que matar. Vale, bueno, Muy bien. está bien. Muy bien, muy bien. Ha sido positiva al menos. Sí. Y esta partida última ha sido muy guapa, ¿eh? Sí, perdimos contra Madness, que podría... A ver, creo que todas las que he perdido las podría haber ganado en... Bueno, esta ha sido 0-2, pero las partidas perdidas... Sí, haciendo No, recapitulación sí. de las partidas. La de Madness, quizá hubo un par de momentos donde tenía que guardarme el cashdown para posible Guter. Sí. Sobre todo la segunda que perdí. La primera creo que estaba bien porque tenía un que sí que me acuerdo. Luego ganamos a Mono Terror, ¿fue esta?
Monoblue Terror, sí, yo Y diría que luego sí. o Monoblock, o Monoblack o Mono. O sea, estas fueron Sí, Monoblack y una de Mono estas dos y Blue. la No, Mono Black, sí, sí. no recuerdo el orden. Sí. Ganamos a los dos bien. Luego esta de la Mono Black, que fueron las dos Bueno, con partidas que me el... ganó justo con los Raid, las dos. Sí, sí, En sí, daño exacto. justo y con cero cartas en mano Sí, que restantes. tú tenías un Pierce, pero no tenías un maná. Si hubieras tenido un Sí, maná, sí, hubieras tenido sí. con el La Pierce. primera creo que no había manera de hacer nada, la que perdí. La segunda quizá era dejar el vampiro, Sí, ¿no? Que me bajó, que justo tenía sí, sí, el sí, flip, exacto. Sí, era justo cuando te bajó el vampiro que te hizo el removal y te mató a la Stutter en sí, respuesta a que tú le entró el vampiro y contrarrestaste. tuvo Sí, justo 11, sí, sí, sí. sí. Y luego esta última contra Elfos me ha empezado a ganar en la primera, ¿verdad? Sí, Contra Elfos sí, ha sí, ganado la me ha primera, ganado la sí. primera y la segunda y la tercera le hemos podido cortar el maná y se ha quedado una mano con bichos muy grandes. Así Sí, que sí, sí, bien. pero muy, muy bien jugado, muy bien jugado. Mm. Bueno, pues merci por compartir con nosotros el jugar esta Dimir Fairies. Y nada, pues a ver si vamos jugando más partidillas, ¿vale? Sí, sí, sí. No sé si quieres ver algo del deck así para hacer una recapitulación. Sí, lo vamos a hacer. Ahora vamos a ir a la Vale. parte de conclusión y echamos un vistazo a ver qué podíamos haber cambiado, a ver qué puesto, a qué... Vale, pues ya hemos terminado la liga. Bueno, vamos a comentar un poco cómo nos ha ido, qué te ha parecido, Iván, qué sensaciones te deja el deck. Bueno, ha sido positivo, ¿no? 3-2, que no, Sí, no está mal. Al menos han sido más victorias que derrotas. ujú, Creo que ha habido un par de derrotas que igual se podían haber peleado más, porque, bueno, ya lo comentamos, alguna jugada que se podría haber cambiado, pero bueno, para eso está el mall, para practicar. claro, claro. Em, de todas maneras, pues a saber qué hubiera pasado. Igual si ganas la primera ronda, luego te empareja contra otra persona, así que yo no suelo fijarme en eso, sino Ujú, en ver qué se podía haber mejorado. Y el deck, pues bueno, es un deck muy divertido. ujú. Lo que sí que es cierto que yo noto cuando lo juego que le falta algo, o sea, le falta alguna pieza por ahí Sí, le para falta acabar de que alguna sea cosilla. consistente. Se ve un deck desde Porque, fuera, se ve sí, un yo deck creo que sí, porque Se ve un deck difícil, se ve un deck complicado de jugar. No sé si es así, pero al menos desde mi perspectiva, aparece como que tienes que dedicarle muchas partidas, ¿no? Para cogerle un poco la onda del deck. sí, o sea, yo creo que la lista esta es bastante ya buena. Yo la estoy probando una que me está gustando un poco más, que es que si los Gurmag, quitando ¿Vale? los Gurmag y jugando un Augur más y un ¿Vale? Mukotai de main para poder jugar contra, sobre todo los matchups estos muy agresivos, poder tener ¿Vale? en la primera partida un poco de maneras de ganar, porque yo lo que noto es que la partida uno hay ciertos pairings que es casi imposible ganarles, por ejemplo la mono red, Ujú. tanto la rally como la mandes es muy complicado, entonces ahora con el cuarto augur y el mukotai de main le he conseguido luchar algunas, incluso ganar la primera partida, ¿Vale? que normalmente cuando ganas la primera mono red el match está ganado porque luego en la tercera saliendo tú con tantos hidroblast vas a poder ganarle. Entonces, ese es uno de los cambios que he hecho a la lista, es quitar los dos Gurmag por un Una Augur pregunta. y un Entonces, Mukot. los Sí, Unexpected Funks, ¿los sigues claro, se manteniendo van. o no? Se van, ¿no? Claro. No, se van. Esta lista no juega ninguno de main. Si jugara de main, pues obviamente seguirían. Como los juega de side, los he quitado y los he reemplazado por otro Mukotai. ¿Vale? Entonces tengo el que llevo de base más uno y luego el último hueco que puede ser un Dispel o algo así. Yo con la liga me acuerdo que tenía ya Dispel de side porque no tenía los Hydroblast, pero bueno, lo normal sería eso, llevar 5 o 6 Hydroblast y un Dispel y el un ¿Vale? Mukotai. ¿Vale? ¿Y cuál cambio Y más? El otro cambio que sí, el decías. último cambio es que he cambiado el Dimir Aqueduct, la Bonesland Dimir, por Ujú. otra Boyuka. Vale, Que bueno, básicamente hay un montón de mazos que juegan con el cementerio. De hecho, en la liga esta jugamos contra Mono Red que la usa, dos Terror que la usan, Mono Black ujú. Sacrifice la usa un poco. O sea que realmente es una carta que es que hay casi ningún deck no usa el Sí, es verdad. cementerio. Además, Quizá incluso la la Mono Black Rally, Sacrifice las Mono tiene, Fairies, claro, sí, los claro, Unearth y alguna los cosa. Unearth, exacto, sí, sí. Sí, sí. Hay O sea, al final es muchísimos una carta que pairings, sí. casi... Sí, sí, Te, sí. te El puedes quitar de 80% del meta encima, usa el cementerio. exacto, te puedes quitar de encima mucho del meta.
casi todos utilizan el cementerio y es lo que tú dices, llevar un par que entre Tappet tampoco te molesta demasiado, o sea, tener dos. Bueno, tiene al final como cambia el Dimir que también entra Tappet, no se nota la diferencia porque las dos entran Tappet. La única cosa positiva es que el hecho de tener dos boyucas aumenta la probabilidad de robarte una de ellas en la partida, porque el Dimir está bien, el Aqueduct está bien, porque te Ujú, puedes devolver la boyuca a la mano, pero claro, tienes que haber robado la boyuca primero. Ahora claro, hay veces que robas el Aqueduct y no robas la boyuca o al revés, pero si claro, llevas las dos boyucas, aumenta la probabilidad de robar la primera, que es la que quieres. Hay de muchas veces acuerdo. que tener de mano iniciar una boyuca es muy bueno contra Terror, tener una boyuca de mano te da 2 o 3 turnos más. Vale, 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 Entonces ese es el cambio que he hecho. vale. Quizá en un futuro, si el meta se ralentiza, podrías incluso cambiar, o sea, dejar las dos boyucas y meter un acueducto por Ujú. una isla, por ejemplo. Pero claro, ahora mismo creo que el meta está demasiado rápido como para jugar más de 6 tierras giradas, que serían las dos boyucas y los cuatro, Aqueduct, ¿no? sí, los acueductos, los acuíferos se llama, Ah, Aquifers, la es verdad, sí, sí, dual, sí, sí. sí, la dual, sí, sí. Vale, vale, Entonces, es así, eso. vale, pues Y bueno, de hecho estupendo. hay Sí, otro, sí, hay un último cambio que es un poco menor. Dije que quería probar el Ponder en vez del sí, Preordain ah, vale, y no lo he hecho, pero he metido otro Brainstorm. ah, Es un vale. poco como están ahora jugando las listas, porque como llevo 4 Augur, el Ujú. Brainstorm es aún mejor al tener más efectos de mezclar y de selección. Entonces ahora no llevo Preordain, llevo 4 Brainstorm. Es muy bueno el augur. Yo lo he sufrido con la monored del rally y realmente te para muchísimo y te frena y además te da ventaja de Sí, cartas. Está muy bien. sí, es una carta que es muy buena para bloquear mazos con bichos, ya sea la Rally, ya sea incluso la Mandes tiene los Epicúreos, o sea, todos los mazos tienen algún bicho así que te va molestando y Dimir tiene el problema de que, claro, tienes las hadas que son 1/1, entonces si bloqueas algo se van a morir y lo demás son removals, entonces el Augur te permite no tener que hacerle un cast down a un Voldaren así que haya por ahí. Y pues eso, obviamente es una carta que te roba otra carta, o sea, es un 2 por 1 y nunca pierde valor porque en late game lo puedes devolver con un ninja, robar una carta, volverla a bajar, Claro, robar otra carta y claro, hacer loops así que te dan mucho value, incluso que es bueno tanto contra decks en agro como contra decks así más lentos. claro, está muy bien. Sí, 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 es muy buena idea. Muy bien. Pues oye, nada, te quiero agradecer el haber podido jugar estas partidas de la liga contigo. Hemos aprendido mucho. Y nada, pues te mando un saludo y bueno, voy a Muchas despedir. gracias por invitarme. No, encantado. A ver, ya haremos alguna intervención Sí, más, ya algún deck, haremos otra. con algún deck más que sea más spicy, que te guste también, alguna lista que tengas por ahí que te Venga, apetezca probar. Y nada, pues nada, me despido, os mando un saludo. Si os gusta mi canal, por favor, suscribiros y nos vemos en la siguiente edición de Paradía Humana. Venga, un saludo. Chao. Impampanadija, 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 humana, impampanadija, 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 humana.